Egunon guztioi, hasiera emango diogu udalbatzar honi eta hasiera eguneko gai zerrendako puntuak jorratzen hasi aurretik. Egunon, ongi etorriak izan ekaineko ohizko udalbatzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de junio con un punto fuera del orden del día. Gai zerrendatik kanpo behin betiko onartzea Donostiako hirigintza ondare eraikia babesteko plan berezia. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido. Motibatu behar da. Orduan, ez dakit, Enrique, motivar la urgencia de la inclusión del PEPUC. Sí, parcatú, estaban hablando por otro lado. Bueno, yo creo que la urgencia de incluir este punto en orden del día es conocida por todas y por todos. En febrero trajimos para su aprobación ya definitiva el conocido como PEPUC. Algunos grupos de la oposición entendieron que no estaba suficientemente completo el expediente. Entendimos también que por dotarle de una mayor seguridad jurídica y por hacerlo lo mejor posible, solicitaríamos el informe del estudio de impacto ambiental, realizaríamos el estudio de impacto ambiental y solicitaríamos el informe al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Ese informe se ha recibido hace poquísimos días, la semana pasada, y eso no nos dio tiempo a meterlo en la comisión correspondiente para que entrara de manera ordinaria, por lo cual lo hemos tenido que meter FOD en este punto de orden del día. Quiero pensar que todos creemos que es importante que venga ahora porque no hay otro pleno hasta septiembre y además sabemos también que estamos pendientes esperando porque hay una serie de condicionantes, fundamentalmente con las villas de Ondarreta y algunos otros elementos cuyas posibles derribos, etcétera, hemos suspendido y por lo tanto era importante aprobarlo ahora. Eskerrik asko, ez dakit gainontzeko taldeek posizionatzeko txanda labur bat nahi dutena da ez, edo zuzenean bozkatu egingo dugun. Txikitik handira ez dakit nahi dan ez, EH Bildu taldeak. Bai, delegatuaren hitzei helduz, talde honek bai ikusten dula gaiaren garrantzia, noski. Hemen dana den mahai gainean jartzen dana ez da garrantzia, urgentzia baizik, eta pribatuan esan genuna, publikoan ere esan nahi dugu. Ikusten dugu, gai urgentea dela, argitzea urgentea dela. Ez dugu nahi argi ikusten gaur gai zerrendatik kanpo ekarri behar zan. Bazegon, beste pleno bat egitea, edo bazegon, gai zerrendatik kanpo egin ezkero, gauzak beste modu batean egitea. Lo que este grupo no va a ser quien impida que hoy se debata y se vote el PEPUC y las fichas que se han traído ahora, porque todavía queda mucho trabajo para la revisión. Pero lo que este grupo no entiende es que la ineficacia de este gobierno nos lleva a que nos enteramos que este tema se va a tratar fuera del orden del día a través de un periódico el sábado y no tenemos acceso a la documentación hasta el lunes. Y eso creemos que no tiene que pasar y lo decimos en público como lo hemos dicho en privado. Eskerrik asko, beste txanda eskariarik ez baldin badago bozkatu egingo dugu eguneko gai zerrendan premiazkotasunez sartzea. Aldeko botuak sartzen da eta sartuko dugu 6 bis puntu gisa. Eta orain bai, eguneko gai zerrendari ekingo diogu, den puntuarekin 2018ko ekainaren 21ean izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero, eragozpenik ez baldin badago, zuzenean bozkatu egingo dugu, akta onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Berri ematea Euskararen Kontseilu Sektorialeko izendapen aldaketa. Titularra... Dar cuenta de la modificación del nombramiento del Consejo Sectorial de Euskera. Berri ematea Euskararen Kontseilu Sektorialeko izendapen aldaketa. Asunto número 2, dar cuenta de la modificación del nombramiento en el Consejo Sectorial de Euskera. Se da cuenta así de cambio de representante del Grupo Municipal EH Bildu en el Consejo Sectorial de Euskera, pasando a ser titular Zigor Etxeburua Urbizu. Hurrengo puntura pasatzen gera. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea.
Asunto número 3. Dar cuenta de las declaraciones institucionales. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. 2018, en relación con agresión sexual en Igueldo, presentada por todos los grupos municipales, fue aprobada por unanimidad. En la Junta de Portavoces de fecha 17 de julio de 2018 fueron aprobadas las siguientes declaraciones institucionales. En primer lugar, declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos tras la concesión de la libertad condicional a los condenados por la agresión sexual en los Sanfermines de 2016 fue aprobada por unanimidad. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, Socialistas, Donostia, PSE y PP sobre la situación de Nicaragua fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, Socialistas, Donostia, PSE y PP, el voto en contra de la portavoz del grupo Irabasi Donostia y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Y finalmente, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, Socialistas, Donostiarras, PSE, EH Bildu, Irabasi Donostia, por localidad libre de circos con animales salvajes. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de todos los portavoces, excepto la portavoz del Grupo Popular, que se abstuvo. Bai, lehen zati hau gaindituta, erabaki zatira pasatuko ginateke laugarren puntuari ekingo genioke eta hau zuzenean irakurri eta bozkatu egingo genuke. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea ez ditzala onartu Andoaingo udalaren eskabideak 1929ko urriaren 21 hartutako mugaketa erabaki irmoa ondiorik gabe ustearena. Solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa que desestime las solicitudes del Ayuntamiento de Andoain de dejar sin efecto un acuerdo firme de deslinde practicado el 21 de octubre de 1939. Bai. Nik irakurriko dut? Edo Bai, zuekin? bai. Gauza bat, irakurketan hasi aurretik puntuka bozkatzea posible izango da? Ez dakit idazlariak. Los acuerdos administrativos no se pueden trocear. No sé cuáles son las consecuencias de trocear. Es una propuesta que viene del departamento, está estructurada, corresponde a un marco normativo. Entonces, no sé muy bien si dejar de solicitar que inadmita genera problemas con el punto 1. Así que no se puede hacer una votación diferenciada, que dejase un punto aprobado y el otro no. Dana den gero bozka azalpena egingo dugu, gogoratzen. Bade, ez daukatera ez da nik dakidan ez behintzat azkenean hartutakoa, baina ez dago eragozpenik eta hitza emango dut. Bueno, erakutsiko dizkizu. El acuerdo que se propone es, uno, solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa que desestime las solicitudes del Ayuntamiento de Andoain de dejar sin efecto un acuerdo firme de deslinde practicado por los municipios de Andoain y Donostia el 21 de octubre de 1939 y reconocer en su lugar la validez, eficacia jurídica y el carácter prevalente de la escritura pública de 3 de marzo de 1831 y de declarar la validez del acta de deslinde jurisdiccional levantada por el Ayuntamiento de Andoain unilateralmente el 20 de noviembre de 1889 por los motivos indicados en el informe de 12 de junio de 2018 que adjunto se remite. 2. Solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa que inadmita la solicitud del Ayuntamiento de Andoain de iniciar el procedimiento de nueva fijación de los límites existentes al no concurrir el supuesto excepcional legalmente previsto para ello, como se justifica en el informe de 12 de junio de 2018 que adjunto se remite. Beraz, bozkatu egingo dugu, diktamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta orain boto azalpen txanda irekiko dugu, txikitik handira, ez da irabazik nahi duen, talde popularrak ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, bueno, habíamos solicitado la votación por puntos porque efectivamente teníamos una consideración distinta con respecto a los dos puntos. Al final nos hemos decantado por un sí crítico con el dictamen. En la medida en que efectivamente entendemos, en función de la documentación obrante en el expediente, que efectivamente el acta levantada en 1889 fue sin la asistencia del Ayuntamiento de Donosti y desde ese punto de vista, lógicamente, no procedería a otorgar la validez a dicha acta.
Tenemos dudas si efectivamente el acta de 1939 es un acta que tiene que tener el carácter de jurisdiccional o no, pero en cualquier caso, más allá de eso, lo que sí veíamos en el segundo punto es que en su momento, en el momento de establecer las mugas, en concreto entre dos mugas, se estableció de alguna forma el carácter provisional de las mismas. Y se estableció el carácter provisional de las mismas porque existía una variación, una diferencia de más de 400 metros. Esa provisionalidad es de esas provisionalidades que estamos desgraciadamente acostumbrados que son provisionalidades eternas, que son provisionalidades para siempre. En ese sentido, no nos hubiera parecido mal que efectivamente pues se hubiera recurrido precisamente a determinar esa pequeña diferencia entre esas dos MOAs, cuál era la resolución adecuada de las mismas para que esa provisionalidad no fuera eterna. Pero como no se ha podido votar por puntos, nos hemos decantado por un sí crítico. Eskerrik asko, ez baldin badago beste boto azalpen eskaerarik, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hiria antolatzeko plan orokorra, Garbera IN 09 hirigintza eremura. Hiria antolatzeko plan orokorra Garbera hirigintza eremurako agintzen duena aldatzea behin betiko onarpena. Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico Garbera. Eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena bete eta planaren hirigintzarauak argitaratzea. Asunto número 5 del orden del día. Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico IN 09 Garbera. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico IN 09 Garbera. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Den txanda, delegatuaren txanda da. Egunon, buenos días a todas y a todos. Bueno, hace ya un año, exactamente un año, el 20 de julio de 2017, aprobamos inicialmente una modificación del plan general, pero que era una nueva aprobación porque ya habíamos aprobado con anterioridad otra, pero se produjo una nueva con el objeto de la ampliación, la conocida como ampliación del centro comercial Garbera. Es una ampliación que es conocida, realmente creo que hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de esta cuestión. Sabemos que es una ampliación que se refiere a unos 25.000 metros aproximadamente de terciario. Es verdad que de ellos no todos son superficie alquilable, ¿no? La SBA, que se llama, de esa será aproximadamente unos 18.000. A su vez, también se prevé una edificabilidad bajo rasante para que los aparcamientos que conlleva este centro comercial o esta ampliación del centro comercial estén bajo rasante, que es además un cierto avance con respecto al planteamiento anterior, que tenían un carácter o una estructura de silo. Y más allá de esta cuestión, realmente el expediente no tiene una especial complejidad desde el punto de vista urbanístico o normativo. Es un expediente que tiene muchísimos informes, informes de todo tipo. Creo que son hasta 14 o 15 informes he podido contar, desde informes desde Añarbe, de URA, de la COPU, de la Acción Civil, en fin, de muchísimas cosas. Todos los informes son favorables, no hay ningún informe que sea desfavorable, informe de medio ambiente del Gobierno vasco, todos los informes son favorables. Y, por lo tanto, lo lógico, una vez que ha transcurrido ese año en el que se ha ido trabajando, es pasar ahora a su aprobación ya definitiva. Ha habido una serie de alegaciones en este periodo, esas alegaciones también han sido respondidas argumentadamente, lógicamente. Sí que se va a atender a una de las alegaciones que se refiere o que ha realizado la Asociación de Vecinos de Herrera referente a una cuestión relacionada con el agua, con las aguas que bajan, aguas pluviales, etcétera, que se va a intentar que en el proyecto ya de ejecución sea atendida y se realice para dotar de mayor seguridad y que puedan estar absolutamente tranquilos y tranquilas los vecinos de Altza. Y, por lo tanto, en ese sentido, creo que es una modificación del plan general que está suficientemente argumentada, que está justificada, que está informada, repito, insisto en este dato, favorablemente, y por lo tanto nosotros lo que proponemos ahora ya es su aprobación definitiva. Eskerrik asko, irabazi taldeak orain. Eskerrik asko. Bueno, ya como lo comentamos en otros foros, otras ocasiones, vamos a votar en contra del dictamen, porque esa ampliación choca frontalmente contra varios retos de la ciudad. Choca contra el reto de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático. La propia Estrategia Clima 2050, aprobada por este Gobierno, señala que el tráfico de vehículos
es la principal fuente de gases de efecto invernadero y aboga por una reducción drástica de los mismos, del vehículo, del tráfico de vehículos. No obstante, el modelo de centro comercial como el de Garbera sabemos que provoca más tráfico de coches privados. Choca también contra el reto del envejecimiento de la población. Existe un programa municipal que se llama Lagunkoya que recomienda que la ciudad se adapte a esa realidad, pero las personas mayores se mueven en su barrio para hacer sus compras, no van a centros como Garbera. Otra vez, la mano izquierda del gobierno deshace lo que ha hecho su mano derecha. Choca contra el reto de la igualdad de género. Los estudios de movilidad demuestran que las personas usuarias del transporte público son mayormente mujeres. Si combinamos este dato con el hecho de que los centros comerciales incrementan el uso del vehículo privado, pues vemos que el gobierno crea un problema en materia de género con esa ampliación. El concejal Delgado hablaba de informes, todos favorables. Efectivamente, hay un informe sobre impacto de género, firmado por el representante de Garbera. O sea, ya empezamos bien. O sea, el propio proponente hace sus propios informes. Pero bueno, veamos ese informe. La justificación de por qué no tiene impacto es un párrafo de 4 líneas. Seguimos muy bien con el tema del género. Vale, pues podemos imaginar que hay algún informe del negociado de igualdad, que son técnicas municipales que se encargan de tratar esos temas en el expediente para valorar ese informe realizado por el representante de Garbera. Número de informes del negociado de igualdad en el expediente, 0. 0. Entonces, bueno, nos genera bastantes dudas y esto es un eufemismo. Choca también con el reto de la defensa del comercio de barrio. Según las asociaciones vecinales del entorno de Alza, desde que se creó el centro comercial, el barrio va perdiendo comercio local. El gobierno dice defender el pequeño comercio, pero luego aprueba medidas como la ampliación de Garbera que perjudican directamente al tejido comercial del barrio. Y nos hemos desayunado con esa noticia esta mañana que se estima, por un estudio, ha salido esta mañana, que el informe cifra en 12,7 millones de euros la caída anual de facturación en el comercio de la ciudad. 12,7 millones. La caída anual. ¿Esto cuántos empleos representa? ¿Cuántos empleos que desaparecen representa? Choca también con el reto de la creación de empleo, lo estaba comentando. Sí es cierto que las grandes zonas comerciales crean empleo a primera vista, porque todavía no son robots que nos atienden. Hay que saber que destruyen también empleo, el del comercio local. El estudio The Effects on Walmart on Local Labor Markets demuestra que por un empleo creado en una gran superficie comercial se destruyen 1,4 empleos en el comercio local. Según el informe Sanui, que se llama Defensa del Petit Commerce, por cada puesto de trabajo que genera la gran distribución se destruyen 5, sumando los del comercio local y de los proveedores. Todo esto coincide con una de las conclusiones del anuario de la distribución comercial en régimen de autoservicio, elaborado por la Dirección General de Comercio, que dice: el pequeño comercio genera más empleo que la gran distribución. Y seguimos con la noticia de esta mañana, donde aprendemos que el número de empleos previstos, creados con esa ampliación, es de 180. Esto que no casa mucho con un informe de Fomento del 21 de noviembre de 2016 que hablaba de 550 nuevos empleos directos. Pasamos de 550 a unos 180. Estupendo. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda. Kaixo, egunon. Bueno, nuestro grupo, como estamos en la aprobación definitiva, al igual que hicimos en la aprobación inicial, va a votar favorablemente, va a votar a favor de este expediente. Estamos hablando de una inversión de cerca de 120 millones de euros en Garbera, alrededor, bueno, luego los estudios son dispares, pero vamos a hacer la media, 350 puestos de trabajo directos y una aportación para el ayuntamiento de 7 millones de euros más 2 millones de euros para mejorar el ámbito de la movilidad del entorno.
Además, y ya lo dijimos en la aprobación inicial, sí que nos hubiera gustado que esos 400.000 euros de la aportación que realiza Garbera a este ayuntamiento para mejorar y colaborar con el pequeño comercio, hablando de las cifras en las que va a ingresar este ayuntamiento, pues el equipo de gobierno tuviera la voluntad de incrementar esos 400.000 euros, porque posiblemente para el esfuerzo que haya que hacer, pero no solo porque Garbera amplíe sus instalaciones, sino porque el reto del pequeño comercio es el que es, por el tema de la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo, las marcas pues comercializan de otra manera y las sociedades evolucionan y avanzan de una manera que este ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, debe de colaborar y contribuir a mejorar y a apoyar a la iniciativa del pequeño comercio. Estamos todos de acuerdo que tiene que haber una correlación. Garbera abrió sus puertas hace 21 años, casi nada, en el año 97. Yo estaba en la universidad por aquel entonces y fíjense cómo comprábamos en aquel entonces, que no tienen nada que ver con cómo se compra, ni los métodos de ocio, no había móviles, no había internet, y todo eso ha ido cambiando. Y me imagino que, claro, cuando una empresa, un grupo inversor decide invertir 100 y pico millones de euros en una ampliación como esta, pues tendrá previsto también hacia dónde vamos, ¿no? Pero nosotros no nos tenemos que quedar atrás desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos en este ayuntamiento, que nos debemos a los donostiarras, a aquellos pequeños emprendedores, y para eso también es verdad que tenemos varios clústers, entre ellos el Guztiona y tenemos el clúster de la moda, pero que tenemos que ir a más y anticipándonos a esos retos que tenemos, que no solo dependen de este ayuntamiento, dependen de los hábitos de consumo, de ocio y posiblemente de cuestiones que de aquí, en el momento en el que estamos, a 5 años, habrán cambiado de una manera, pero tenemos que intentar adaptarnos y estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, daremos la aprobación definitiva a este expediente y esperemos que seamos capaces de llevar a cabo ese trabajo con esa responsabilidad e incrementando esos 400.000 euros, porque si va a haber unos ingresos de 7 millones de euros para este ayuntamiento, creemos que se debería hacer ese esfuerzo. Gracias. Eskerrik asko. Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Gaurko udalbatzaren Donostiaren etorkizuna izugarri baldintzatuko duten bi erabaki hartuko dituzue. Lehen puntua honetan, udal gobernuaren ordezkariak Garberaren handitzea onartu nahi duzue. Baina agerian utzi behar da egin nahi duzuela herritarren iritziaren kontra. Egin nahi duzue sektorearen interesan kontra. Eta hori gutxi izango balitz, egin nahi duzue Eusko Legebiltzarraren ebazpen baten kontra. Garberaren zabalkundeak Donostiako merkataritza txikian eraikingo dituen ondorioak oso larriak izango dira. Eta denda txikiekin batera, gure kaleak eta plazak eta gune herritarrak, izan ere merkatari txikiak, Donostiako auzoen sare ekonomikoko eta sozialeko parte ezinbestekoa dira. Eta dagoeneko merkataritza txikia egoera larrian dagoenik ez daukatu. Datu bat ematearren Donostian dauden lokalen 25% hutsik dago, eta egoera okerrera joango da hainbeste merkataritza gune irekitzen badira. Y hoy nos encontramos ante una propuesta de modificación de planeamiento. Y ante una propuesta de modificación de planeamiento, lo primero que es preciso, desgraciadamente, volver a aclarar frente a la intención por parte de representantes del equipo de gobierno de volver a intentar engañar a la ciudadanía es si es obligatoria o discrecional esta modificación. Y para eso vamos a volver a leer simplemente lo que decía la sentencia. Debemos desestimar y desestimamos la pretensión de que ordenemos la revisión del AUIN 09 Garbera del mencionado Plan General para incluir en el mismo todas las previsiones del convenio y, en particular, la ampliación de la edificabilidad. Aclarado, por tanto, esta cuestión, es una decisión de los grupos que sustentan el equipo de gobierno no obligatoria, no en cumplimiento de una sentencia judicial, apostar por esta modificación e incremento de planeamiento. Y como estamos hablando de planeamiento, lo siguiente que hay que preguntarse es si es necesario. Porque efectivamente la segunda cuestión es cuando se va a modificar el planeamiento es por qué se hace esta modificación de planeamiento. No hay ni un solo estudio de todos esos informes que ha hablado usted, no hay un solo estudio en el expediente que analice cuáles son las previsiones que están contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana de elementos terciarios, de metros cuadrados terciarios comerciales no desarrollados hasta la fecha. Ni una sola, porque no es el objeto de interés. No interesa planificar, lo que interesa es contestar a una petición concreta, en este caso de una inmobiliaria holandesa.
Ese es lo que pretende dar respuesta precisamente el contenido de hoy. Y por eso, efectivamente, estamos ante una mala noticia, muy mala noticia a la sociedad donostiarra. Muy mala noticia que efectivamente no han conseguido convencer. Podríamos hablarles de esa encuesta que ahora ustedes pretenden quitar valor, de encuesta de percepción ciudadana, donde precisamente aquella operación que menos puntuación tuvo, 2,8 sobre 10, fue precisamente la ampliación de Garbera. Pero como ha tenido mala puntuación, ahora mismo esa encuesta no debe valer, por lo menos a este aspecto. La gente lo que no quiere es que se cierren las tiendas del barrio. La gente lo que no quiere es vivir en barrios dormitorios. La gente lo que quiere es tener efectivamente los comercios abiertos, porque eso proporciona seguridad. Ese comercio de proximidad proporciona seguridad. Y obviamente ustedes no tienen un problema con EH Bildu. Ustedes tienen un problema con los comerciantes. Ustedes tienen un problema porque todas las asociaciones de comerciantes se están posicionando y se han posicionado en contra de esta medida. La Federación Mercantil se ha posicionado en contra de esta medida. Los sindicatos, todos los sindicatos se han posicionado en contra de esta medida. Colectivos y asociaciones medioambientalistas se han posicionado en contra de esta medida. Colectivos y asociaciones vecinales se han posicionado en contra de esta medida. Por tanto, el problema no lo tienen con EH Bildu, el problema lo tienen porque estamos ante un momento de planificación. Y el problema es que este plano, esta situación donde efectivamente hoy estamos hablando de Garbera, dentro de poco hablaremos de Yumbe y pasado mañana seguramente van a traer nuevas modificaciones para seguir creciendo en terciario comercial, lo que está haciendo es desbordando el mercado. Y en esa lucha titánica de Goliat, de David contra Goliat, el pequeño comerciante obviamente es David, ustedes han decidido que no solo Goliat era más fuerte, sino que ustedes lo que han decidido es además apoyar a Goliat. Los partidos del equipo, la institución más cercana ha decidido apoyar a Goliat, que es la multinacional holandesa, en contra de cada uno de los pequeños comerciantes que tienen que luchar, que tienen que luchar diariamente para seguir manteniendo la persiana de su comercio abierta. Eskerrik asko. Talde sozialistak orain. Sí. Yo con el señor Burutarán no sé cuándo creerle o cuándo escucharle con atención, porque vamos a hablar primero de Garbera, solo de Garbera. Año 2014, concejal de urbanismo, usted. EH Bildu gobernando la ciudad. Una inversión millonaria para reformar Garbera y contribuir a que Garbera sea más competitivo, consiga más ventas y consiga mayor atracción. ¿Sí? Igual no tiene memoria. 2014, no hace 100 años. Hace 4 años, siendo usted concejal de urbanismo, se hace una reforma integral de Garbera en la cual usted defiende que haya más aparcamientos, que los aparcamientos se mejoren y tengan techumbre, que haya reformas, por ejemplo, que se reduzca el hipermercado Eroski, que se traslade Forum Sport, que aumenten los locales de Inditex, etcétera, etcétera. ¿Quién está con el Gran Capital? Cuando ustedes gobiernan son Gran Capital y cuando no gobiernan viene aquí a hacer un discurso populista. Ese es su planteamiento. Año 1997. ¿Quién da la licencia de Garbera? Eusko Alkartasuna. No sé si a usted le suena. Dentro de un gobierno plural. Eusko Alkartasuna. Sí, ahora voy al mapa que usted dice. Aquí hemos escuchado que no es bueno ir con coche a comprar. ¿Qué tenemos que ir? ¿A Bilbao? ¿A Pamplona? ¿A Ikea? ¿A Bayona? Es mucho más recorrido en coche. ¿O a Usurbil? ¿O a Hernani? ¿O a Yartxun? Todos gobernados por EH Bildu con mayoría absoluta, donde los centros comerciales son champiñones que crecen todos los días. Hombre, esto es muy curioso. Donde gobierna EH Bildu. Y cuando EH Bildu gobierna esta ciudad, los centros comerciales de ese gran capitalismo son extraordinarios. Alfombra roja. Licencias, aperturas y alfombra roja. Cuando están en la oposición nos hace usted un discurso que nadie entiende. Y voy a la situación. ¿Qué hace este gobierno en el comercio de la ciudad? 0 euros para los grandes centros. 0 euros. No hay ni un solo dinero, ni un solo euro de dinero público que ayude o contribuya a que estos centros comerciales se instalen. Ni uno solo. Y, sin embargo, todos los años, casi 1 millón de euros, todos los años, casi 1 millón de euros de ayuda al pequeño comercio. Primero en una bolsa para los nuevos emprendedores. Luego otra bolsa para aquellos barrios en donde vemos que hay que incidir. Amara, Alcen, Charrondo, Eguía, con una subvención superior. Tercero, otra bolsa para que generen empleo y contraten a gente joven o a gente mayor de edad que está en situación de desempleo. Cuarto, otra bolsa tecnológica de ayudas, los proyectos SMART, todo destinado al pequeño comercio. 1 millón de euros cada año destinamos del dinero público. Eso es apoyar al pequeño comercio. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. También lo sabía cuando gobernaban ustedes. Pero vamos a dar datos. Los datos de desempleo del último mes. Ayer los conocimos. 7.700 personas. 12.000 cuando llegamos al gobierno. 5.000 menos.
los que más empleo están generando, el pequeño comercio en la ciudad de San Sebastián. Algo estaremos haciendo bien entre todos. Lo están haciendo los emprendedores y nosotros. Estamos muy por debajo del desempleo que existía anteriormente. Somos la capital vasca con menos desempleo. ¿Y qué va a suponer Garbera? Garbera va a suponer, entre otras cosas, generar ese empleo. 180 empleos directos al final de las obras con los nuevos comercios y 500 durante la duración de las obras. Decía la portavoz del PP, y es verdad, que el convenio urbanístico no solo no damos ningún euro, sino que recibimos 7 millones de euros, 2 millones de mejoras de viales y 400.000 euros de refuerzo, de ayuda al comercio del entorno. Pero es que además del ICIO vamos a recibir 2.700.000. Es decir, que la ciudad está recibiendo inversión y dinero, que a ustedes ahora les parece fatal, pero cuando gobiernan ustedes les parece maravilloso. ¿Y qué pasaría si no lo hacemos? La siguiente pregunta. Bueno, no lo hagamos. ¿Y entonces qué va a ampliar? ¿Urbil? Como el alcalde de Usurbil tenía aquí por la foto cuando fue a la renovación y que ya ha pedido ampliar. ¿Qué van a ampliar los municipios de Bildu la actividad comercial para que San Sebastián pierda el liderazgo y vayamos todos a comprar a donde ustedes quieren? Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Primero, la autonomía local y San Sebastián, menos Parlamento Vasco y más pensar en esta ciudad. Eskerrik asko, orain izteko txanda, delegatuak erabiliko du. Sí, yo, el tiempo es escaso y solo, además de lo señalado por el señor Gasco, dos cuestiones. Una, la primera, insiste mucho el señor Burutarán en que esto hay una pérfida multinacional que quiere hacer la ampliación porque quiere ganar dinero. Eso es cierto que hay un fondo de inversión que es extranjero, pero no es menos cierto también que todos los empleos que se producen en Garbera son la mitad, están empadronados en Donostia y el resto de la mitad en el entorno de Donostialdea. Para empezar, digo ese dato, creo que es importante conocerlo. Segundo, muy importante, el 80% de los empleos que se producen en Garbera son de mujeres, son femeninos. Creo que es un dato importante a tener en cuenta también. Si a ustedes les parece mal esto, pues bueno, díganlo, pero a mí no me parece especialmente malo tampoco esto. Y tercera cuestión, y creo que es también importante señalarlo, se dice que es una multinacional y que eso es muy negativo, que cuando usted hizo un plan especial para que se ubicara Zara Home o que se ubicaran otras marcas del grupo Inditex, que ahora una sentencia tumba ese plan especial porque estaba mal y lo aprobó usted, ¿cree usted que Inditex no era una multinacional, no es una gran empresa? Hombre, es verdad que está ubicada en Arteixo, en La Coruña, pero ¿de verdad usted cree que Zara no es una multinacional a día de hoy? Hombre, hace 4 años, cuando usted lo hizo, era una multinacional igual que ahora, y bien que hizo un plan especial para que se pudieran ubicar ahí, que no me parece mal, porque además, bueno, podía ayudar a dinamizar el comercio del centro y tal, y nosotros no lo criticamos. Pero, hombre, no me venga usted diciendo que una empresa holandesa es una multinacional terrible y que Inditex es una casita, es una empresa de estar por casa y de andar por casa, porque, hombre, eso no se lo cree nadie. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketari ekingo diogu, beraz, onarpenaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasa baino den, eta behintzat grabazioan gera dadin, gauza bat bai esan nahi dut, eta da, Bildu taldeak arrazoi du da, laugarren puntuan boto azalpena egitekotan gelditu gina da, eta nire okerra izan da horrela ez ulertzea. Eta orain bai hurrengo puntura pasatzen gara. Seigarrena, behin betiko onarpena ematea. Behin betiko onarpena ematea Ilunbe Miramontzorroaga irigintza eremuaren irigintza antolatzeko plan bereziari. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico Ilunbe Miramontzorroaga. Txostenek jartzen duten eran. Bigarrena, behin betiko onarpena ematea, Ilunbe MZ04 Miramontzorroaga irigintza eremuaren irigintza antolatzeko plan bereziari 2017ko azaroan berridatzitako testuari, udal teknikariek egindako txostenetan adierazitako baldintzak betetzez gerotan. Eta hirugarrena, lurzoruari eta irigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta argitaratzea planaren irigintza arauak. Asunto número 6 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico AUMZ04 Ilunbe Miramontzorroaga. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Estimar y desestimar las alegaciones presentadas en los términos señalados en los informes de los servicios jurídicos de la Dirección de Urbanismo. 2. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico AUMZ04 Ilunbe Miramontzorroaga.
texto refundido de fecha noviembre de 2017 con las condiciones señaladas en los informes de los técnicos municipales. 3 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, delegatuak dauka txanda. Vaya, un Berriro. Bueno, brevemente y sobre todo en primer lugar, antes de que alguien, como coinciden, la casualidad ha hecho que coincidan en el tiempo y en el espacio, porque están pegados los dos puntos, el de Yumbe y el de Garbera, antes de que alguien tenga la tentación de compararlos, quiero aclarar que esto no es una modificación del plan general, porque supongo que habrá alguien quien tenga la tentación de incluir todo o equipararlo todo. Esto no es una modificación del plan general, no hay ni un solo metro cuadrado más de lo que el plan general establecía en cuanto a edificabilidad en este espacio de Yumbe, y lo que hacemos básicamente son tres cosas. En primer lugar, modificar una altura máxima prevista para la edificación de la parcela en 1 metro, de 20 a 21 metros, una diferencia absolutamente mínima. Un trasvase de una edificabilidad urbanística de una parcela a la otra, 7.800 metros cuadrados, pero repito, la edificabilidad urbanística, lo que ahí se puede hacer es lo mismo. Y en tercer lugar, unos reajustes en la parcela de unas zonas globales que son inferiores a al porcentaje del 5% que se establece o que garantiza el artículo 29.3 de las normas generales del Plan General Urbano. Bueno, esta es en esencia la modificación o la aprobación definitiva que planteamos en este ámbito de Yumbe, un ámbito que quiero recordar también a expensas de lo que, o de manera preventiva, si se quiere decir, de lo que se puede decir ahora, que distintos gobiernos municipales han intentado dar una salida, buscar una solución, porque es evidente que es un ámbito en el que la ciudad pues tiene un problema, no lo voy a negar, tiene un problema y hay que hacer, y hemos venido haciendo, repito, distintos gobiernos municipales, intentos de solucionar este problema. Se puede hacer también el discurso de por qué en su momento, de qué es lo que motivó esto, de cómo se produjo, pero lo cierto es que es una cuestión que hay que solucionar, que hay que resolver, y este plan especial intenta ayudar a solucionarla junto con la venta también del propio complejo de Yumbe. Pero, ya que me quedan 2 minutos, permítanme, como reflexión de ambos puntos, enseñarles una portada del New Yorker del año 2008. Es una portada que ha vuelto a ser ahora viral de alguna manera, aunque tiene 10 años. Es una portada en la cual se ve cómo una persona está cerrando su negocio y a la vez la vecina de al lado está recogiendo un paquete de otra librería de Amazon, en este caso, ¿no? Y digo esto porque en toda la reflexión que hemos dicho hoy, la señora Albistur es la única que ha hecho una pequeña mención, pero realmente es muy probable, y ahora nos suena un poco extraño y alguien puede pensar que es una especie de argumento sacado de la manga, pero es muy probable que dentro de 10 años o 15, quienes hoy están aquí, obviamente no seremos nosotros, pero quienes estén aquí sentados, seguramente estén hablando de cómo conservar, cómo mantener los empleos que se están generando hoy con Yumbe o que se están generando con Garbera. Porque el gran reto, hay quien dice la gran amenaza, vamos a hablar de reto, de oportunidad también se puede hablar, pero el gran reto en los próximos años del comercio tradicional no va a ser tanto esto, van a ser fundamentalmente el comercio electrónico y va a ser fundamentalmente el que cada día más, y sobre todo las generaciones más jóvenes, la generación Y, la generación Z, gente que es nativa digital y para la cual es absolutamente normal comprar por internet, recibirlo en su casa, si no le gusta devolverlo, todo eso es el gran reto que tiene el comercio electrónico. Y tener una presencia de comercio físico, de tiendas físicas a las que ir, en las que estar, en las que socializar, en las que de paso que vas, compras, te tomas algo, etcétera, mantener eso va a ser difícil, va a ser complicado realmente en los próximos años. Y por eso creo que evidentemente se puede estar en contra, se puede criticar, creo que es perfectamente compatible hacer un comercio local atractivo, pujante, como lo tiene Donostia San Sebastián. Yo creo que de verdad que lo tiene. No hay una desertización comercial en la ciudad. Hay zonas que evidentemente, por las características que tienen, porque había unos locales que en los años 50, 60 se pusieron locales comerciales que hoy en día pues quizá ya no tienen, por su característica, por sus metros cuadrados no tienen sentido, pero en general no hay una desertización comercial y desde luego no en el centro ni en determinados barrios de la ciudad. Repito, hago esto como reflexión porque evidentemente se pueden criticar estas actuaciones, se puede no estar y discrepar de ellas, pero creo también que hay que acompañarlas de alguna reflexión también como la que yo he hecho. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, Yumbe, este es un ejemplo de una operación que ya nació mal. Ha supuesto un montón de millones de euros al ayuntamiento, indemnizaciones incluidas, y ahora tenemos elementos para pensar razonablemente que su futuro es incierto. Hubo un licitador que llegó tarde y que ha pedido prórrogas, o sea, más tiempo para poder cerrar
hacer su propuesta. El gobierno municipal argumenta que por fin se van a ingresar los 17,1 millones de euros que son viejos conocidos de los presupuestos municipales desde 2009. De momento al presupuesto de 2009, perdón. De momento al presupuesto de 2018 se van a incorporar 11, se han incorporado. Estaría bien saber cuánto dinero ha perdido el ayuntamiento desde la construcción del complejo. El futuro espacio, al parecer, tendrá cines, tiendas y un hotel más. Más metros cuadrados destinados a usos comerciales que hay que sumar a la ampliación de Garbera, como hemos comentado, o Belartza 2, o ampliaciones de otros centros colidantes. A este respecto, consideramos que es un modelo que atenta contra el comercio de proximidad, como lo hemos comentado, porque no tiene en cuenta que la población de la ciudad es cada vez mayor y por lo tanto necesitará más servicios en su entorno. Además, genera una movilidad en vehículos privados que provoca que haya que hacer o ampliar viales, con lo que ello supone de consumo de territorio. Pero también choca con, consideramos que es un modelo, y no es que lo consideramos, lo hemos constatado, no compartido por el Parlamento Vasco, que recuerdo que ha pedido a las instituciones locales que no hagan ningún trámite que permita ampliar o crear nuevos establecimientos comerciales. Grandes establecimientos comerciales. En definitiva, creemos que hay que repensar la ciudad con otra perspectiva que permita tener servicios de cercanía que requieran el mínimo uso de transporte y que faciliten la vida y la convivencia en los barrios y en las calles. Dos últimos apuntes sobre aspectos un poco más técnicos del expediente. En la evaluación ambiental consta un reajuste a la baja del estándar de aparcamiento de vehículos, esto no lo vemos mal, pero también de bicicletas, esto no lo vemos tan bien. Y también como Garbera, tema informe de impacto sobre género, redactado por la promotora. Bueno, esta vez es algo más largo que un párrafo de 4 líneas, pero número de informes del negociado de igualdad, 0 en el expediente. Y ya que me queda un poco de tiempo, Ernesto en el punto anterior hablaba del 1 millón de euros cada año que se dedica al pequeño comercio. Me parece muy bien, nos parece estupendo, pero cuando comparamos esto con los 12,7 que se pierden, o sea, que se prevé perder en el informe que he mencionado antes, pues no sé si al pequeño comercio le va a compensar. O sea, es como, mira, te corto la pierna, pero te voy a dar muletas. Estupendo, o sea, a mí me viene muy bien. Y sobre el tema, que es un tema muy interesante, el tema de la compra online. No sé si había gente que estaba aquí en la charla organizada por la Oficina Estratégica sobre la plataformización de la actividad económica, incluida el comercio. Y lo que asistimos es que esa plataformización hace que incluso los pequeños comercios pueden participar. Es decir, que en Amazon, en la portada que comentas, el paquete traído por Amazon puede venir de un almacén de Amazon, pero puede venir de otra librería, de otra ciudad, que es también un pequeño comercio. Y por eso, el argumento de, es el pequeño comercio que está matando, que ha matado Internet que ha matado al pequeño comercio, tal vez, bueno, seguramente ha tenido su influencia, pero a futuro se prevé que los estudios apuntan eso, que se prevé que hay una ralentización de esa tendencia, justamente por el efecto de la plataformización. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde Popularrak orain. Egun on berriro, eskerrik asko. Bueno, hoy en este punto también estamos en la aprobación definitiva de un plan especial que tiene como objetivo un ingreso de capital muy importante para este ayuntamiento, que son nada más y nada menos que 17 millones de euros, que, como ha dicho mi compañero, llevan apuntados en un presupuesto municipal desde el año 2009. 2009. Además, Illumbe se inauguró, pues no me acuerdo, pero igual hace 20 años o más. Pues también, pues fíjense, estamos hablando también de un equipamiento que de hace muchísimos años. Y ahora llega la oportunidad de poder venderlo. Para ello se hace una modificación urbanística, pero simplemente de alineaciones, etcétera, y puede ser la oportunidad para que este ayuntamiento, de una vez por todas, recupere ese muchísimos millones de euros que ha ido perdiendo por el camino. En ese sentido, nosotros lo vemos como una oportunidad para las arcas municipales, para ese ingreso de capital tan deseado que no se ha producido y que esperemos que se produzca
pues lo más rápido posible o lo antes posible. Además, esto supone una regeneración de todo el entorno de Yumbe, una mejora de la accesibilidad peatonal de toda la zona de Amara y una regeneración de la zona de Amara y una mejora de la accesibilidad desde Yumbe hasta la zona hospitalaria, que es una zona muy concurrida, no solo por los donostiarras, sino por todos los que tienen que asistir o ir a recibir o ir a prestar los servicios a esa zona, con lo cual es una oportunidad. Ingresamos 17 millones de euros, es verdad que este ayuntamiento se ha dejado muchísimo dinero por el camino, pero es la oportunidad de, ya que tenemos eso ahí, que se decidió en su día, pues vamos a darle una vuelta y a ver si conseguimos que tenga cierto éxito y que además regenere una zona de Amara. Pero también, y así de un modo suave y hay que darle un tirón de orejas al delegado de urbanismo, porque si hoy estamos hablando, dice, hoy coinciden estos dos puntos porque en el mes de enero este punto pasó por una comisión de urbanismo, que es por donde habitualmente y de manera normal suelen pasar los expedientes de urbanismo y allí es donde se dictaminan, y pasó, pero luego no llegó al Pleno. No llegó al Pleno, ¿por qué? Pues porque le faltaba uno de los informes preceptivos para intentar, ya sabemos que nunca está garantizada la seguridad jurídica, pero bueno, al menos lo que le marca la ley, que es el famoso informe de impacto medioambiental. Y ahí donde se nos achacaba que nosotros poníamos pegas y que no queremos que se hagan cosas, no, nosotros vamos a aprobar hoy este expediente. Claro que lo vamos a aprobar porque creemos que es bueno para este ayuntamiento recuperar el dinero que ha perdido, muchísimo dinero, y la oportunidad de regenerar esa zona de San Sebastián que la necesita y mucho. Pero lo cual no quita para que este asunto que podía haber estado aprobado en el mes de enero, pues lo estemos aprobando hoy in extremis también, porque este sí ha entrado sin FOD, pero en este pleno antes del mes de septiembre. Porque también, y otros grupos de la oposición, cuando le interpelamos al equipo de gobierno, hemos recibido diferentes respuestas, ¿no? Porque aquello se iba a escriturar en febrero, luego el 17 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 19 de julio del 2018 y damos la aprobación definitiva a esta modificación, a este plan especial, mejor dicho, 6 meses después, con lo cual, a partir de ahora, esperemos que no ocurra lo mismo con otros expedientes que son de suma importancia para este ayuntamiento y que se hagan los trámites de los expedientes conformes debido y ajustados a la legalidad, por lo menos en la medida de lo que marca la ley. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak orain. Menos Parlamento Vasco y más Donostia. Así decía el primer teniente alcalde de esta ciudad y concejal de comercio. Concejal de comercio, ¿no? Yo creo que debería ser más, porque este es el lema que utiliza precisamente para defender la apertura de grandes centros comerciales en contra del pequeño comercio. Porque eso es lo que está diciendo. El Parlamento Vasco lo que ha establecido es la necesidad de que se establezca una reflexión, una moratoria, que no se produzca nuevas modificaciones y nuevas aprobaciones del planeamiento hasta que se realice esa reflexión en todo el entorno. Porque si nos encontramos en una relación donde efectivamente en todo el eje entre Irún y Usurbil ahora mismo se está hablando de 206.000 metros cuadrados más de terciario comercial, obviamente asusta. A ustedes igual no, porque este tipo de cuestiones parece que les encanta, pero esto asusta mucho al pequeño comercio. Mantener el empleo, y ahora hablan de mantener el empleo. Bueno, desgraciadamente, si siguen adelante este tipo de operaciones, mucho empleo de mucho pequeño comercio y muchos pequeños y pequeñas comerciantes van a tener que cerrar. Y además están hablando de un empleo precario. Vuelvo a decir, y no están en contra de Bildu, no, están en contra de los y las comerciantes, de la federación, de los sindicatos. Ustedes hablan de empleo. Oiga, es que todos los sindicatos se han posicionado en contra de estas medidas, absolutamente todos, los 4 más representativos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque consideran que de verdad se está creando y se está sustituyendo el empleo por un empleo de mayor calidad o porque se está creando empleo precario? Pues obviamente porque se está creando empleo precario. A ustedes les gusta, no les debe importar eso porque efectivamente es una realidad, es un drama que van a tener que sufrir cada uno de esos y de esas trabajadoras. Pero obviamente nosotros no aceptamos ni compartimos ese modelo. Y ahora se nos dirá seguramente, no, ustedes cuando estaban también intentaron vender Yumbe. Seguramente se nos dirá esto. Mire, 2 cosas.
Nosotros les dijimos que solo íbamos a poner la venta de Yumbe, y de hecho no la llegamos a sacar nunca, solo íbamos a poner siempre que consiguiéramos una oferta, en su caso, complementaria, sin alimentación y complementaria a lo que existía en la ciudad. Como no se consiguió eso, no se sacó a venta la parcela. ¿Saben ustedes qué decían desde la oposición en aquel momento? Decían, no vendan, hagan una concesión porque así tendrán más... Sí, el Partido Socialista decía eso. Oiga, si quiere, cuando quiere, sacamos las actas. El Partido Socialista decía eso una y otra vez. Otra cosa es que ahora ha encontrado los grandes centros comerciales y ahora es un firme defensor de los centros comerciales. Pero en aquel momento parecía que quería defender el pequeño comercio y decía, no, ustedes no vendan, saquen una concesión administrativa porque así las facultades de intervención del ayuntamiento son superiores, puede establecer mayores condiciones a la hora de establecer los pliegos y evidentemente puede condicionar que efectivamente la oferta que sea no sea oferta competencia al pequeño comercio. Porque ustedes ya están admitiendo que cuando se abrió Garbera se destruyó empleo en Inchaurrondo, en Alza, en Herrera, en Bidebieta. Ahora mismo también se está destruyendo empleo en Gros y cada vez Gros está sufriendo precisamente más y seguirá sufriendo cuando ustedes hagan esto. Ahora estamos en otra zona de la ciudad y ahora vamos a trasladar el problema a Amara y ahora queremos que Amara también destruya empleo. Bueno, es una solución que nosotros no compartimos. Nosotros más estamos en esa filosofía de la que ustedes decían. Vamos a intentar, en su caso, solventar el tema de Olía, solventar el tema de Yumbe, consiguiendo oferta, en su caso, complementaria. Pero no es lo que están apostando. Ustedes han dicho, no, yo de esto me lo quito, ya me olvido absolutamente de esto. Lo que me interesa es ahora mismo resolver esta cuestión, que se abra un centro comercial que se incorpore el anterior. Los estudios de comercio no tienen en cuenta uno y el otro, sino se hacen de forma separada, como si fueran dos realidades totalmente paralelas. Están en la misma ciudad, están muy próximos, pero a la hora de realizar un estudio de comercio no se tiene en cuenta el otro y eso evidentemente les permite que cada uno de ellos sea, según ustedes y según sus informes, sea positivo para la ciudad, cuando ustedes saben que es negativo. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, se lo he dicho antes y lamentablemente se lo tengo que repetir ahora. Sus discursos son profundamente cambiantes, según dónde está usted. ¿Le suena el centro comercial de San Bartolomé? Todo el terciario de San Bartolomé que usted propuso en este pleno y que usted llevó, sería porque sería bueno. 8.000 y pico metros comerciales en el centro de la ciudad. Eso es la propuesta que hizo usted siendo concejal de urbanismo para que le saliera la operación inmobiliaria de San Bartolomé. Segundo, ¿se acuerda de la calle Guetaria y la operación de Cucha? ¿Qué comercios ha puesto ahí y usted hizo toda la reforma? Todos grandes multinacionales, sí, usted dio todas las licencias y permitió a la Cucha, porque le interesaba un acuerdo con Cucha, que se beneficiara. Y son todo grandes marcas multinacionales. Sí, señor Butanán, es que usted ha gobernado. Y si usted lo hizo, yo creo que lo hizo con buena intención. Pero es curioso que cuando usted hace las cosas es por el interés general y cuando lo hacemos los demás es todo lo contrario. Sea coherente con lo que usted hizo. Usted hizo todo eso. Segundo, habla de los desarrollos desde San Sebastián hasta Irún. Claro que nos preocupan, muchísimo. Lo que no sé si a H. Bildu de Usurbil, bueno, en este caso de Oyarzun, o de los demás sitios les preocupan tanto. Porque todos los centros comerciales están en Oyarzun. No hay uno solo que no esté. No hay uno solo que no esté en Oyarzun, donde ustedes gobiernan. A mí me preocupa tanto que quiero que el PTS se apruebe. Pero es que en Iyumbe, que es de lo que estamos hablando ahora, usted en todos los presupuestos, o en 3 presupuestos, lo puso como un ingreso a la venta. Y no lo pudo vender porque no tenía ofertas. Claro que lo intentó y no tuvo nadie que se lo comprara. Hombre, ese es el problema, que no confiaban en su gobierno. En esta ciudad, en ustedes no se confiaba cuando gobernaban y la inversión cayó en picado y aumentó el desempleo y se profundizó la crisis. Claro, y como ahora el empleo va mejor, serán unas condiciones no idóneas que entre todos tendremos que sacar adelante, pero como va mejor, ustedes ahora hablan de otras cosas. Segundo, me habla del empleo precario, se lo he recordado. En el 2014 usted permitió una reforma integral de Garbera. ¿También sería empleo precario entonces? ¿O entonces no lo era? Cuando está usted no lo es y cuando estamos los demás sí. Con lo cual, si usted hace las cosas porque cree que son buenas para la ciudad, nosotros también. El liderazgo comercial de San Sebastián está en juego y ustedes lo saben. Y si nosotros no lo hacemos, ya ha anunciado el Ayuntamiento de Usurbil que quiere ampliar Urbil. ¿Lo sabe usted? Si lo han dicho públicamente. Con lo cual, si nosotros no mejoramos San Sebastián, no mejoramos Iyumbe, no generamos nuevas actividades aquí, la gente se va fuera. ¿Por qué? Porque se decía, el riesgo está en las nuevas formas de comprar, en el comercio electrónico. Estoy de acuerdo en parte. ¿Cuál debe ser nuestra labor? Lo he dicho antes.
1 millón de euros al año para ayudar al pequeño comercio, que se dice pronto, y que es una inversión muy importante del dinero de todos los donostiarras. Segundo, mejorar las vías públicas en los espacios públicos, como la reforma de Sancho el Sabio, 1.200.000 euros este año. O también generar espacios donde el ocio y la restauración sean importantes y descongestionemos la parte vieja. Porque luego tendremos aquí discursos donde se dice, todo el mundo tiene que ir a la parte vieja. Bueno, pues con estas operaciones también estamos buscando descentralizar el ocio, descentralizar los lugares de espacio donde la gente pueda ir, de tal manera que se compensen los equilibrios territoriales del conjunto de la ciudad y se descongestione la parte vieja. Pero esos discursos ustedes no los quieren utilizar porque no les conviene para seguir con su mantra. Este Gobierno no ha puesto ni un euro, ni lo va a poner en ayudar a ningún centro comercial. Sí, es así. Y sin embargo pone 1 millón de euros al año en apoyar al pequeño comercio. Esa es la diferencia. ¿Que la iniciativa privada arriesga su dinero? Oiga, si le sale mal, perderán ellos, pero la ciudad no pierde nada. La ciudad lo recupera. Y San Sebastián, y con esto también deberíamos tenerlo todos en cuenta, porque usted que utiliza el precio de la vivienda para criticar otras cosas, el suelo comercial de la ciudad de San Sebastián es de los más valiosos de todo el Estado. Señal de que es una plaza comercial muy potente. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. A ver, por favor, les pido silencio. Les pido silencio. Tiene turno de cierre el delegado. Sí, yo dos cosas. Además de las señaladas por el señor Gasco, dos cosas. Una primera, veo que hay una pancarta ahí, entre otras, que dice Ingurumena defenda tú. Quiero que quede claro que entre los tres asuntos que traemos hoy al orden del día, desde urbanismo me refiero, es decir, Garbera, Iyumbe y luego el PEPUC, los tres tienen un informe favorable del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco en cuanto a que no tiene afecciones sobre el medio ambiente. Que quede claro. Y segundo, ni Iyumbe ni Garbera consumen un solo metro cuadrado más del que ya está artificializado. No se consume ni un solo metro cuadrado más. Y tercero, en Iyumbe el Iyumbe que hoy aprobamos en este plan especial, o este plan especial que aprobamos hoy, tiene exactamente los mismos metros cuadrados de terciario, exactamente los mismos que tenía cuando EH Bildu puso a la venta Iyumbe para utilizarlo como, entiendo, centro comercial, básicamente. Otra cosa es el mix comercial que tuviera. Pero los metros cuadrados son los mismos, no hemos añadido ni uno más de los que tenía cuando ustedes pretendieron su venta y además creo que lo pretendieron honestamente. Es decir, ustedes intentaban también dar una salida a esta cuestión. Por lo tanto, repito, sinceramente creo que en líneas generales es una buena gestión. Creemos que era necesario desatascar esta cuestión y ahora efectivamente es importante que se haga adecuadamente y que funcione bien. Y solo una pequeña reflexión, señor Burutarán, que le veo súper obsesionado con un tema que es el alimentario. Dice usted que ustedes no iban a permitir alimentario en Iyumbe. ¿Qué tienen ustedes en contra del alimentario? Que no lo quieren en ningún sitio, no lo quieren en Eguía, en la estación, no lo quieren en ningún lado, en Gros, en ningún sitio, no sé qué les pasa, porque el alimentario en general, no sé si lo sabe usted, tenemos también el clúster Gustiona, el alimentario de cadenas cooperativas como Eroski o BM, que son básicamente las que tenemos en la ciudad, fundamentalmente está nutrido de productores locales. Y si tiene alguna duda al respecto, mire, mi mujer trabaja en un Eroski desde hace 20 años, no es un empleo precario porque lleva 20 años, le cuenta cuando quiera quiénes son sus carniceros, quiénes son los que le traen la leche, quiénes son los que le traen el producto, que fundamentalmente en un porcentaje elevadísimo es producto local. Eskerrik asko. Eztabaida itxita, bozkatu egingo dugu. Beraz, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da eta boto azalpen txanda talde jeltzaleak dauka. Bueno, nosotros hemos votado que sí, pues porque efectivamente es toda solución, tanto económica como de oportunidad, a una zona que está ahí en bastante malas condiciones, y esto hace que efectivamente, esto que ya lo ha dicho el delegado, solo supone el trasvase de edificabilidad de una zona a otra, es decir, no hay mayor edificabilidad, no hay mayor equipamiento comercial, por lo tanto, que el que estaba previsto, y esto supone pues que se ingrese con posterioridad mucho dinero que va, lógicamente, a compensar aquel dinero que efectivamente este ayuntamiento ha tenido que gastar. Y recordemos que son 17,1 millones en dinero metálico, más una variante hospitalaria que no se ha comentado aquí, que es a cargo del licitador, que es 1,3 millones de euros, más unos accesos viarios de alrededor de 3 millones de euros también a costa del licitador,
más alrededor de casi 1 millón de euros para los accesos peatonales. Eso hace que si totalizáramos todo y si tenemos en cuenta el IVA, etcétera, etcétera, pues esto es una operación de unos 25 millones de euros que, como digo, compensan de largo lo que al Ayuntamiento le ha costado. Y esto supone, para contextualizar, supone, por ejemplo, pues el doble de lo que el Ayuntamiento recauda en un año por el agua, o un 40% del IBI, que es el gran ingreso que tiene este Ayuntamiento de ingresos propios, o un 60% más de lo que recaudamos por saneamiento o por vehículos. Por tanto, es una operación muy importante que, bueno, pues va a tener salida. Eskerrik asko. Jarraian, hurrengo puntura pasatuko gera, 6 bis puntura. 6 bis, behin betiko onartzea Donostiako hirigintza ondare eraikia. Behin betiko onartzea Donostiako hirigintza ondare eraikia babesteko plan berezia. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido. Bigarrena, behin betiko onartzea Donostiako hirigintza ondare eraikia babesteko plan bereziaren aldaketa. Beti ere, espediente honetan hasierako onarpena eman zitzaion dokumentuaren arabera. Eta hirugarrena, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30ko 2006 legearen 89. artikuluak agindutakoa aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto de urgencia. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Desestimar las alegaciones presentadas en los términos señalados en el informe emitido por los servicios técnicos municipales. 2. Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido de Donostia San Sebastián con base al documento inicialmente aprobado en el presente expediente. 3. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Existen presentadas 11 enmiendas por parte del Grupo Irabasí, una enmienda por parte del Grupo Popular, 2 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu y 2 enmiendas por parte del Grupo Socialistas Donostiarras, PSE. Existen vinculaciones entre algunas de las enmiendas, en concreto la del Partido Popular y la número 8 de EH Bildu y 23 de Socialistas Donostiarras, y entre la número 2, la segunda de EH Bildu y la número 16 de Socialistas Donostiarras. Está explicado el sentido de voto y cómo decae una de cada otra. Bai, eskerrik asko. Lehen txanda, delegatuak dauka. Bai, egunon berriro. Bueno, pues otro brillante expediente de este Gobierno, en este caso el del PEPUC. Digo, antes de que me digan alguno que no lo es, pues ya voy adelantando yo. No, es una pequeña broma. No, ahora en serio, este es un expediente que realmente es cierto, junto con el de Yumbe. Este también lo trajimos, este sí lo trajimos a pleno, el de Yumbe no, este lo trajimos a pleno. Y bueno, después de algunas dudas, porque realmente es cierto que teníamos serias dudas sobre si seguía adelante, si no, finalmente decidimos retirarlo del día y, para una mayor seguridad jurídica, pedir el estudio de impacto ambiental. Lo he dicho antes, los 3 informes sobre estudio de impacto ambiental que traemos hoy al Pleno son favorables, este también lo es, y quiero además agradecer, no sé si lo estarán viendo, pero si no, en todo caso ya se lo he trasladado también personalmente, quiero agradecer la implicación y el compromiso del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que ha acelerado los plazos todo lo posible para que hoy pudiéramos llegar a este pleno para aprobar este expediente. Realmente ha sido un trabajo muy intenso el que hemos hecho estos meses, y había unos plazos que no se podían soslayar, que eran plazos fundamentalmente de notificaciones, plazos de dar audiencia pública, etcétera, pero aún con todo hemos conseguido llegar, FOD por pocos días, pero hemos conseguido llegar a este pleno. Y en cuanto a lo que es el PEPUC, yo creo que es conocido por todas y por todos. Es un plan de protección del patrimonio construido, por lo tanto un plan que busca proteger, conservar el patrimonio que tiene esta ciudad, pero que tampoco es algo nuevo. Esto es una modificación de un plan ya preexistente, de un plan aprobado muy recientemente, en el año 2014. No es habitual, es cierto que el propio BEPUC contemplaba la posibilidad de ser reformado en cualquier momento, pero también lo es que no es lógico ni es frecuente que un plan de estas características, que tardó tantos años en aprobarse, también esto con diferentes gobiernos, pues al poco tiempo se haya modificado, ¿no?
Y se ha hecho fundamentalmente porque el Gobierno ha sido sensible a la preocupación y a las cuestiones que nos trasladaban algunas personas, algunos colectivos, respecto a la protección del patrimonio y sobre sí, cuando en su momento se analizaron las diferentes fichas del PEPUC, que quiero recordar que ya tenemos protegidas más de 1.100 fichas, hay 1.100 fichas de protección, pues en su momento algunas, de 80 y pico más, pues podían haberse incluido o no, aunque en su momento fueron desestimadas y podían haberse incluido o no. Y eso es lo que se analizó con esta modificación. Por lo tanto, hoy traemos la aprobación de otras 47 fichas para que puedan ser incluidas y puedan añadirse al PEPUC ya vigente. Pero no solo eso, sino que esta misma semana he firmado la adjudicación al equipo de Luis Sesé para que inicien ya está firmado y por lo tanto ya empiezan la revisión de este plan especial del patrimonio urbano construido, es decir, la revisión del PEPUC. Por lo tanto, en esta legislatura vamos a tener una modificación del PEPUC y el inicio de una revisión del PEPUC, que veremos si termina o no, porque el plazo es de 8 meses. Vamos a ver si les da tiempo a terminar esa revisión en esta legislatura, pero si les diera tiempo y todo fuera bien, podríamos tener en una misma legislatura una modificación y una revisión del PEPUC, lo cual creo que da idea de la preocupación que tiene este Gobierno también con esta cuestión y de la sensibilidad que tiene. Dicho esto, creo también que es importante señalar, y lo digo siempre, que tenemos que ser conscientes también de la trascendencia y de la repercusión que tiene cualquier ficha que hagamos de protección en el PEPUC, porque realmente, aunque queremos y hay esa voluntad de mantener la ciudad que conocemos, la ciudad construida, también tenemos que ser conscientes de que eso es un catálogo de restricciones de lo que se puede y no se puede hacer en cada uno de los edificios y, por lo tanto, quien tiene un edificio catalogado, quien vive en un edificio catalogado, y hay un mantra por ahí, una idea de que siempre en estos edificios o villas viven personas muy adineradas y que les da igual y que les sobra el dinero, y no es cierto. La inmensa mayoría son edificios de la ciudad, son edificios en Gros, en el centro, donde viven personas, en muchos casos pensionistas, personas mayores, y tenemos que ser conscientes también de lo que supone cuando aprobamos, cuando hacemos una catalogación de un edificio en cuanto, por ejemplo, a limitaciones en la accesibilidad, limitaciones en las reformas, en las fachadas, en los materiales que se pueden emplear, el coste que eso tiene. Tenemos que hacerlo con rigor, con responsabilidad y no porque nos guste más, nos guste... Yo pensaba que eran 6 minutos, me habían dicho, pero no porque nos guste más o nos guste menos, etcétera. Ay, perdón, siga. Os termino entonces más tranquilamente. Digo que nos puede gustar más o menos un elemento, nos puede recordar algo de la infancia, nos puede parecer incluso visualmente que tiene su gracia. Todo eso está bien y respetable, pero, repito, hagámoslo con rigor, con unos criterios científicos, con unos criterios históricos, con unos criterios arquitectónicos, porque eso es lo que va a dar también seguridad y certidumbre jurídica. No podemos estar cada día, cuando se vaya a producir un derribo, se vaya a producir una situación, bueno, de modificación de un elemento que no está protegido, no podemos estar cada día dudando, haciendo en un baile de a ver qué es lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Y quiero pensar y espero que con esta aprobación de alguna manera también terminemos de una vez por todas con eso, al menos hasta que se produzca la revisión de este PEPUC. Bai, eskerrik asko eta barkatu okerragatik. Hurrengo txanda talde jeltzadeari dagokio, ez daukedako zuzenketarik, eta nik hitz egingo dut talde jeltzadearen izenean. Labur gauza batzuk mahai gaineratzeko, gaurkoan dakarkigun gaiak bere garrantzia dauka, bai zuzen ere patrimonioaren inguruan gure hiriak daukan sensibilitate berezia ikusita. Eta gaurkoan hartzera goazen erabakiak ahalbidetuko du, nik uste danak partekatzen dugun helburu bat. Eta da, hain zuzen ere, hondarretako elementuak babestu ahal izatea modu egokian, moduak modu, eta gertatutakoak gertatuta, ere, otsailean ekarri eta azkenean uztailera joan da, nik uste dut helburua lortzen dela, gaurko onarpen honekin, eta hori uste dut berri ona dela. Pero cuando se habla de la protección del patrimonio y el debate de patrimonio, sí hay una serie de cuestiones que creo que debemos tener presentes, porque es un debate pues muchas veces apasionante y demasiadas veces apasionado en el que se vierten muchas opiniones, pero creo que a veces falta un poco más de rigor. Yo sí quiero destacar, y en nombre del Grupo Nacionalista Vasco, quiero destacar el trabajo realizado por el equipo redactor precisamente de esta modificación, que creo que es un equipo absolutamente profesional y que ha actuado con criterios técnicos y no, como muchas veces se suele hacer,
pues al albur del creo que, o yo creo que, o me parece. Y yo sí quiero reivindicar precisamente ese carácter técnico que tiene que tener el análisis de esta cuestión. Hiri hontan, diodan bezala gai honetaz asko eztabaidatzen da, baina nik gogora ekarri nahiko nuke adibide bat, ez? 1873an, hiri honek hartutako erabaki bat, eta jarri nahiko nuke gaurko egunean, eta gaur zenbaitzuk dauzkaten posizioak ikusita zer gertatuko ditzateken ere gogoratzen nahiko nuke. 1873 urtean gure hiriak, merkatariak eta hainbat biztanlek eskatuta, muraiak botatzea erabaki zuen. Eta gaur, hain harro gauden hiri hau, posible izan zen, hain zuzen ere, momentu horretan udadetxe honek, pleno honek erabaki hori hartu zuedako. Gaurko egunetara ekarrita, imaginatu dezazuten, gaurko egunetara ekarriko bagendu eztabaida hori, ze posizio egongo dirateken mahai gainean. Si hoy trajéramos en 1800, aquella decisión de 1863 de derribo de las murallas de la ciudad y nos hacemos una idea de cuál podrían ser o cuáles podrían ser los debates y posiciones que se pudieran mantener, pues igual llegaríamos a la conclusión de que hoy no se tirarían, ¿verdad? Y sin embargo, esa ciudad que estamos diciendo que queremos proteger es posible y existe gracias a que en 1863 se tomó aquella decisión. Y lo pongo sobre la mesa, pues como digo, para reivindicar un debate sensato sobre lo que es la protección del patrimonio. Yo creo que sí es importante tener criterios técnicos y adoptar decisiones como esta que vamos a adoptar que preserven el patrimonio de nuestra ciudad, pero no desde una posición absolutamente cerrada y absolutamente inalterable de lo que es nuestra ciudad. Si no, hoy no conoceríamos la ciudad que conocemos, si esto hubiera sido así siempre. Y creo que tan importante como preservar el patrimonio también es ser capaces de dejar un legado a futuro de patrimonio construido que junto con el que existe va a hacer o va a dejar una ciudad mejor que la que conocemos. Y en este debate del patrimonio creo que ese elemento es fundamental. Y creo que introducir dosis de racionalidad es importante. Y saber qué merece la pena, qué no merece la pena y con qué medidas garantizamos que el patrimonio construido de nuestra ciudad pueda seguir teniendo uso es algo importante. Bueno, con esta reivindicación al debate sensato sobre estas cuestiones, ejemplo del cual creo que es esta revisión, y lo vuelvo a repetir porque creo que fundamentalmente el equipo técnico que lo ha realizado ha demostrado capacidad de sobra como para poder hacerlo, pues bueno, simplemente vuelvo a mostrar mi satisfacción porque efectivamente, consecuencia de esta decisión, vamos a poder preservar parte de ese patrimonio que consideramos que es importante. Nire aldetik besterik ez, eta hurrengo txanda orain ja zuzenketak dituzten taldeek hartuko dute, eta txikitik handira irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, Enrique lo ha comentado, pero lo voy a repetir para que quede claro para la ciudadanía que nos está viendo, porque es un poco complejo el tema. Hoy aprobamos una modificación del PEPUC. El PEPUC es vamos a decir, simplificando el catálogo de fichas de elementos protegidos. Entonces, aprobamos una modificación del PEPUC que contempla la inclusión de 47 nuevos elementos. ¿Por qué esos 47? Porque en una versión antigua del PEPUC había unos elementos protegidos. En la versión de 2014, 90 de estos elementos protegidos anteriormente se desprotegieron. Y la idea de esa modificación es volver a revisar esos 90, más o menos, no sé si son 80 y algo, pero más o menos 90. Para ver de esos 90 elementos cuáles merecerían o merecen volver a entrar en el PEPUC. Y la conclusión de ese trabajo son esos 47 elementos. Y por otra parte, paralelamente hay una revisión del PEPUC, que es una propuesta mucho más amplia, que no se limita a esos 47, donde, para decirlo un poco coloquialmente, es un poco barra libre en el sentido de que podrían entrar mucho más elementos, pero también salir eventualmente. Votaremos a favor del dictamen de hoy, de los 47, pero no sin un tirón de orejas al Gobierno, porque el proceso ha sido muy caótico en dos aspectos.
Primero porque ha habido una enorme confusión entre los dos procesos, entre el proceso de modificación con los 47, lo que aprobamos hoy, y el proceso de revisión, que es mucho más amplio. Confusión por parte de entidades y personas que han hecho alegaciones, como el Colegio de Arquitectos, la Diputación, el CARTU, la Plataforma de Asociaciones en Defensa del Patrimonio y otras entidades. También por parte de los grupos municipales que han hecho enmiendas. Y también por parte incluso del propio gobierno, puesto que el Partido Socialista ha propuesto enmiendas a su propio dictamen. Entonces ya de entrada estamos un poco, a ver, ¿qué está pasando? Multitud de alegaciones y enmiendas que tenían que ver con multitud de edificaciones, pero que se rechazaron porque lo único que se podía enmendar o alegar era sobre esos 47 elementos de los que estamos hablando hoy. No se podía añadir ningún otro. Y es verdad que todo esto ha originado bastante confusión, frustración y hasta incomprensión por parte de distintas entidades y personas. El segundo tirón de orejas tiene que ver con la evaluación ambiental. Efectivamente, Enrique lo ha repetido varias veces, las 3 evaluaciones ambientales dicen que no hay impacto. Muy bien, el tema no es que desde la oposición o quien sea estamos diciendo que sí que hay un impacto, no estamos diciendo esto. Lo que pasa es que con esa modificación del PPUC había por lo menos una alegación que planteaba, que mostraba su disconformidad con la propuesta por el tema de la falta de evaluación ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que, por lo menos a criterios del secretario, habría una posibilidad real de riesgo de que haya un recurso, si no hacemos la evaluación ambiental, y que prospere ese recurso. Entonces, como la idea de proteger esos 47 elementos es protegerlos para mucho más tiempo que algunos meses hasta que haya un recurso que tumbe lo aprobado, pues lo ideal es hacer esa evaluación ambiental y tenerla, aunque luego diga que no hay nada, no hay implicación ambiental, pero hay que tenerla simplemente por seguridad jurídica. Y esto ha tardado mucho, ha tardado tanto que al final se retiró in voce en el pleno de febrero el dictamen y ahora lo vamos a aprobar como punto fuera del orden del día. En cuanto a las enmiendas, las nuestras, y en realidad creo que si no me equivoco, todas las que se van a someter a votación, tienen que ver con el cambio de grado, pasar de grado D a grado C, porque también para explicar a la gente que nos está viendo, en ese catálogo de fichas de elementos protegidos, el PPUC, hay diferentes grados de protección. Simplificando, se puede proteger el envolvente, pero también el interior, o simplemente el envolvente, o el envolvente en tanto en cuanto que el elemento está dentro de una cierta zona. Es decir, que es el matiz entre el grado C y el grado D, que casi todas las enmiendas, para no decir todas, proponen pasar del grado D al grado C. ¿Y cuál es el matiz? El grado D, hay un elemento, si tiene el grado D, significa que tiene valor con su conjunto, es decir, que si se derivan todas las cosas que hay alrededor, pierde su valor, no tiene valor intrínseco. El matiz con el grado C es que el grado C, si el elemento está protegido con grado C, se puede derivar todo lo alrededor, sigue teniendo su valor. Ese es el matiz. Y nosotras y los otros grupos han propuesto pasar del grado D al grado C, estamos de acuerdo, eso es lo que proponemos, nos parece más adecuado. Y para terminar, y que me quedan 30 segundos, sobre lo último que comentaba Enrique, sobre el hecho de proteger un elemento implica imponer prohibiciones o barreras al propietario o la propietaria en cuanto a cosas que puede hacer o no con su propiedad, su edificio. Y es verdad, y por eso en el Foro de Patrimonio, y también lo propusimos creo que el mes pasado en pleno, creemos que hay que explorar otras vías que incentiven a mantener elementos que podrían tener un cierto valor sin llegar a incluirlos en el PPUC. Creemos que hay materia para explorar vías así. Alejandro Jauna. ¿Perdón? Ah, sí. Vale, pues ya está. Gracias. Vale, eskerrik asko. Talde Popularraren txanda orain. Egunon berriro, eskerrik asko. Bueno, empezaba el delegado diciendo que
que traía un brillante expediente. Pues la gestión de cómo ha traído usted este expediente aquí es nefasta. La gestión es muy mala. Y me voy a sumar a las palabras que ha citado la representante, la portavoz de H. Bildu, que nosotros no lo hemos hecho a la hora de aprobar la urgencia, pero sí en el punto que corresponde, y es que los corporativos que estamos en la oposición nos enteramos el sábado por un medio de comunicación de que este punto venía al Pleno. Y el martes, porque no fue el lunes, fue el martes, cuando recibimos la documentación. Con lo cual, brillante, brillante, un gobierno que habla de transparencia, en fin, deja mucho que desear. Ahora bien, este expediente, es verdad que es muy importante para la ciudad de San Sebastián, muy importante para la ciudad de San Sebastián. Y además usted sabe que va a contar con los votos a favor de nuestro grupo y del resto de los grupos. Y que todos los grupos de la oposición hemos trabajado este expediente. Pero la manera en la que llega hoy este expediente aquí, desde luego, no lo podemos aplaudir. Uno más. ¿Y por qué? Pues lo de siempre, porque este expediente se retiró del Pleno de febrero, que iba en el punto número 7 del orden del día, porque no tenía un informe de impacto medioambiental. Y eso es lo que pasó. Y ahora, efectivamente, el Gobierno vasco, ustedes dicen que han trabajado mucho, porque enviaron este informe a petición de los grupos de la oposición al Gobierno vasco para su evaluación el día 1 de marzo y 4 meses y medio después llegó ese informe a este ayuntamiento. Pues bienvenido sea, pero es que esto lo tenían que haber hecho ustedes al principio, en el trámite de la gestión de este expediente. Y eso es lo que tenían que haber hecho. Con lo cual, y me sumo también, porque ya lo hemos compartido en otras ocasiones, a la confusión que ha creado la revisión de este plan especial. Porque no solo nosotros los que estamos en este ayuntamiento y hemos trabajado este expediente, es que resulta que la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, la Diputación Foral de Guipúzcoa, muchos ciudadanos a título personal han realizado alegaciones a este plan especial, con lo cual algo ha fallado en cómo el Gobierno ha explicado cuál era el propósito de la revisión de las 87 fichas que se han revisado, de las cuales se incorporan 47. ¿Y qué pasó? Pues ¿qué pasó? Pues que allá por el año 2016 había unas solicitudes de derribo de una serie de villas en Ondarreta. ¿Y qué pasó? Que el concejal delegado ni siquiera que les podía haber dado la licencia de derribo, se dio por silencio administrativo. ¿Cuántos derribos se han dado en este ayuntamiento por silencio administrativo? Ninguno. Los únicos que los ha dado ha sido bajo su mandato. Con lo cual, la gestión de todo esto es mala, no, muy mala. ¿Y qué pasó? Que tenían que seguir con el expediente, que se tenía que hacer la revisión y que el 6 de junio del año 2018, es decir, hace un mes y 11 días, se terminaba la moratoria. Y se termina la moratoria y ahora estamos, pues eso, pues que, ay, que nos van a pedir otro derribo. ¿Y qué hacemos? Pues lo metemos en FOD. ¿Pero qué hacemos? Primero se lo contamos a un medio de comunicación. O sea, a ver, el fondo de la cuestión, estupendo. Los 47 elementos a proteger, estupendo. Que a futuro, que ya ha encargado, que nos ha anunciado hoy aquí, que ya ha encargado la revisión del todo el patrimonio de la ciudad, estupendo. Tienen 8 meses. 2 años llevan ustedes para 47 fichas. ¿Usted se cree que va a terminar la legislatura con la revisión del patrimonio de esta ciudad? Pues yo le hago ahora mismo aquí una apuesta y le digo que no. Y vaya encargando el informe de impacto medioambiental para que esté por si acaso, entre otros. Y vaya encargando el informe de impacto medioambiental. Y el alcalde iba de hombre avanzado y hace 200 años tiraron los ciudadanos de San Sebastián o decidieron que tiraban las murallas ya. Y los ciudadanos de San Sebastián pues también decidieron hacer un paseo nuevo. No hace mucho tiempo se modificó la playa de la Zurriola. Pues bueno, pues oye, afortunadamente hemos tenido gente que sabía mirar al futuro. Pero ya no estamos en esa hace 200 años, y menos mal. Estamos en el año, porque a mí no me hubiera gustado vivir hace 200 años, no sé si usted, pero a mí no, en el año 2018. ¿Y sabe lo que quiero? ¿Y sabe lo que nos gustaría a nosotros desde nuestro grupo? Es que las decisiones que se toman hoy, aquí y ahora sean las mejores para acertar con ese futuro que nos viene. Pues esos señores hace 200 años, o esos donostiarras, acertaron, como acertaron en muchísimas cosas que se han acertado en esta ciudad. Pero a nosotros nos toca tomar decisiones hoy, aquí y ahora para el futuro. Eso es lo que nos toca, no hace 200 años, porque hace 200 años, pues fíjese. En fin, bueno, vamos a aprobar este expediente. Esperemos que ya sea de los últimos que nos sorprenden con esta mala gestión. De verdad se lo digo, se lo he dicho muchas veces, pero es que
Es que encima ustedes no hacen autocrítica. No hacen autocrítica de nada. Están tan contentos. O sea, no hacen autocrítica. Lo pasan de rondón. Bueno, sí es verdad que tenía que haber venido en febrero, pero bueno, al final llega en julio. Pues no, llega en julio porque estamos en una situación muy, muy delicada. Muy, muy delicada. Y llegan ustedes por los pelos con un aprobado y que veremos si tiene o no tiene algún tipo de repercusión. Muchas gracias. A usted, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que yo creo que deberían admitir que el procedimiento que han seguido para traer este punto del orden del día no ha sido el más adecuado. Y espero que no vuelvan a recurrir a ese argumento de la culpa la tenía no sé quién que se le olvidó, porque eso es muy recurrente, porque uno para tapar su irresponsabilidad o su falta de responsabilidad intenta encajarle el muerto a alguien, así yo no tengo nada que ver y el culpable siempre es otro. Bueno, yo creo que normalmente los errores suelen empezar por asumirse en primera persona y en ese sentido nos gustaría que lo asumieran en primera persona. Efectivamente, no vaya a ser que siempre la culpa la tiene el otro y nunca llega uno, pero bueno. Y están insistiendo otra vez en el tema de evolución ambiental. A ver, yo creo que esto es un tema que efectivamente se ha ido de alguna forma dilucidando las dudas a lo largo del tiempo. Yo creo que ha habido las sentencias judiciales que han determinado. Yo sé que efectivamente en determinados personas o determinados miembros del Departamento de Urbanismo tienen una interpretación distinta de la necesidad o no necesidad de presentar esta evaluación ambiental, pero las sentencias, más allá de eso, las sentencias y el criterio por mayor seguridad jurídica a su vez de Secretaría también es claro al respecto, con lo cual no vamos a seguir entrando en esa disquisición de si eso no es necesario. Pues es necesario, se hace, punto. Se acaba con el tema y evidentemente además le damos la mayor seguridad jurídica al tema. Y ya que estamos hablando de precisiones jurídicas, porque como además les gusta mandar determinadas cosas en los tuits, oiga, las licencias son regladas. Las licencias son regladas. Y cuando una licencia es reglada, procederá darla o no darla. Sea en Garbera o sea en cualquier otro sitio, procederá a darla o no darla. Una cosa es planeamiento y el planeamiento es discrecional y otra cosa es la licencia. Y otorgar la licencia es reglada o no reglada y una de dos, o determinadas manifestaciones se hacen desde un desconocimiento absoluto o se hacen pretendiendo, quizás fuera la intención, pretendiendo o sembrar la duda de algo que no existe o pretendiendo, no sé, que quizás incumpliéramos la legalidad urbanística y no sé si así podían inhabilitarnos y ahorrarse ustedes tenernos a nosotros aquí presentes. Pero, desde luego, ni una ni otra. Ya que, además, ha mencionado el tema Garbera, infórmese bien, efectivamente, en el tema Garbera cómo se procedió a la licencia, porque de forma previa a conceder esa licencia que estábamos obligados, se hizo una medición. Estamos hablando del PEPUC. Sí, ahora voy. Sí, pero cuando ha habido inexactitudes, luego queda constancia en acta y me parecía preciso e importante advertir de este tipo de cuestiones. Se hizo una medición y como consecuencia de eso fue necesario quitar 1.000 metros cuadrados, que no poner. Hoy se dan 25.000 más. Y estamos hablando efectivamente del PEPUC. Y estamos hablando del PEPUC y, como bien decía el delegado, el propio PEPUC en su momento establecía un proceso o una posibilidad de revisión en cualquier momento del documento. Hoy lo que se está haciendo es una revisión más íntegra, no de 90 edificios, como decía Eloy, que en su momento estuvieron protegidos y que al final no tuvieron protección, sino de 90 edificios que en un determinado momento tuvieron una propuesta de protección que nunca estuvo aprobada, con lo cual la protección nunca la tuvieron, tuvo una aprobación inicial pero una aprobación definitiva, que al final en la aprobación definitiva no terminaron de incorporarse en el documento y que hoy lo que se trae es que 47 de esos edificios vuelvan a incorporarse en ese documento con aprobación, con propuesta de aprobación definitiva, también por ajustarnos a los términos adecuados. Y en este sentido es verdad que como se hace esa consideración con respecto a esos edificios, al hilo de la misma, y en la medida en que pues se ha decidido establecer un criterio de ponderación distinto al establecido en su momento, eso hace aconsejable que efectivamente ese proceso de revisión no se detenga, no se limite única y exclusivamente al ámbito fundamentalmente de las villas de Ondarreta, sino que sea un ámbito que se haga más extensivo precisamente a toda la ciudad bajo este nuevo criterio de ponderación establecido. Por eso nosotros ahora mismo, habíamos realizado en su momento más enmiendas, solo 2 de ellas van a poder seguir adelante. Las 2 enmiendas lo que pretenden es que el grado de protección que tiene la propuesta pase a ser C y no pase a ser D. Una de ellas además es coincidente con
con una enmienda que presentaba el Partido Popular. En ese sentido, votaremos que sí a la enmienda del Partido Popular en la medida que es exactamente además coincidente con la nuestra. Y la otra es, de nuevo, tiene el mismo contenido. Intentar que un edificio con propuesta de protección D pase a propuesta de protección C. Sí es verdad que en materia de patrimonio nuestra ciudad tiene, yo diría que afortunadamente, un grupo de personas muy preocupadas precisamente con las distintas decisiones que se van adoptando por las instituciones en materia o que afectan o que pueden afectar al propio patrimonio. Y en este sentido nosotros siempre hemos considerado que efectivamente, bueno, creíamos que existían campos de mejora. El PEPUC es importante y de hecho el PEPUC efectivamente se aprobó, es un documento que seguro que es muy mejorable y en este sentido hoy pues, se va a hacer una mejora del mismo documento, que seguramente esta mejora va a venir de una mejora posterior que también se va a realizar, pues esperemos que antes que más tarde, pero bueno, efectivamente vendrá. Pero sí creemos y seguimos insistiendo, a pesar de que en su momento fue presentado por nuestro grupo y rechazado por los grupos que sustentan el equipo de gobierno, que más allá de que efectivamente existe como edulcorante o como sustituto de la propuesta inicial de consejos esos de patrimonio, un foro de patrimonio, bueno, las funciones del foro de patrimonio no son más que, desgraciadamente, limitarse a opinar una vez tomadas las decisiones. Creemos que esto tiene que ser de otra forma. Cuando pensábamos nosotros con la reglamentación, además, la creación de un consejo asesor de patrimonio, pensábamos que tenía que tener un papel más activo, incluso con posibilidades de informar, y en ese sentido sí solicitarles que vuelvan a reconsiderar efectivamente la posibilidad de creación como punto de encuentro, no como punto de disenso, sino como punto de encuentro. De verdad creo que es bueno. Eskerrik asko, talde sozialistak, orain. Sí, bueno, yo voy a repetir algunas cuestiones que ha dicho el delegado de urbanismo y las ha citado también el alcalde porque me parece que son de justicia y es por donde quiero empezar. Estamos ante un expediente técnicamente brillante y creo que hay que felicitar al equipo redactor, tanto a Ana Espiri como a John Chavarri, porque han hecho un trabajo excelente. Es un trabajo que no está cuestionando ningún grupo. En el debate que estamos manteniendo ahora, nadie ha entrado en cuestionar el trabajo técnico porque es que es, de verdad, es fetén. Y creo que han conseguido algo que era muy importante y que era muy difícil, y es el equilibrio entre la defensa de la ciudad simbólica, de la ciudad histórica, de la ciudad singular, de la ciudad construida y también el desarrollo de una ciudad nueva que pueda ser capaz de avanzar con los siglos correspondientes o con su época correspondiente, en este caso con el siglo XXI. Y este trabajo difícil, complicado, de análisis de ficha a ficha, de introducción de elementos históricos, de elementos arquitectónicos, es lo que nos lleva al expediente de hoy. Un expediente que cuando es simplemente una modificación del plan vigente que no tiene DEA, que no tiene estudio de impacto ambiental, aunque era obligatorio en su momento. Y lo trajo a este pleno, no sé si el gobierno anterior, quiero recordar, y nadie dijo nada. Y entonces no hubo ningún problema. Ahora son todo interpretaciones. Yo le escucho con atención, señor Albisto, le pido que haga lo mismo. En el año 2013 era obligatorio los mismos requisitos que en esta modificación, pero no existían. Y nadie dijo ni pío, nadie levantó la mano. Por tanto, lo que ahora se ha interpretado que en una modificación de un plan que no lo había hecho, debía añadirse. Bueno, yo tengo mis dudas, pero al final, si así es más certero y da más seguridad jurídica, bienvenido sea. Lo segundo, es muy difícil decir, como ha dicho el señor Alejandro, que el Gobierno está en falta la primera vez porque hacemos caso al informe del secretario. Y la segunda vez es que el informe del secretario es el bueno. Oiga, el informe del secretario o es bueno las dos veces o ninguna. El Gobierno habrá fallado, en su opinión, en una de las dos, pero ya fallar en las dos cuando hacemos caso y cuando, según usted, no hacemos tanto caso, pues es difícil de entender. ¿Qué tiene este expediente, por tanto? Este expediente está entrando en la vida del conjunto de los donostiarras por su paisaje urbano y lo que quiere proteger, pero también está entrando en la vida de las personas que son propietarias de esos inmuebles. Y, por tanto, la seguridad jurídica debe ser máxima, porque si no podríamos estar con múltiples pleitos de defensa de derechos contrapuestos unos contra otros. Y lo que este Gobierno está haciendo con responsabilidad es velar, en base a ese informe técnico brillante, vuelvo a repetirlo, en garantizar los derechos jurídicos de la ciudad y de sus ciudadanos, también de los que son propietarios de edificios singulares o edificios que creemos tienen un valor simbólico, singular, arquitectónico o histórico.
En segundo lugar, quería resaltar que somos la primera capital vasca en tener un plan de protección. Lo fuimos cuando se aprobó el primero y ahora con esta modificación también. Por tanto, va a haber unanimidad, quiero entender, y vamos a votar todos que sí, como también se votó que sí al anterior, porque también había un buen trabajo, no tengo ningún problema en reiterarlo. Creo que ese es el camino. Mucho más de las polémicas que a veces se pueden dar de si un edificio se ha tirado o no se ha tirado o se ha modificado porque la ley lo permite y estamos obligados también, no solo cuando es una licencia de actividad, sino también en este caso a dar las licencias de derribo, porque nos obliga la ley. Por lo tanto, vale para todo, vale para unas críticas, pero también valdrá para las siguientes. Y por tanto somos la primera capital vasca, y lo quiero resaltar, porque me parece que es un trabajo muy importante. La segunda, estamos hablando de 47 nuevos inmuebles que tendrán grado de protección de distintas categorías. El A es el que no te deja tocar nada, por decirlo de alguna manera. El D pues te deja una interpretación un poco más generosa. Pero estamos buscando ese equilibrio y habrá que hacer más. Se dice, van a empezar la revisión, lo ha anunciado el concejal de urbanismo, que se ha encargado ya la revisión del documento. ¿Por qué? Porque en su momento se entendió que era con analizar los edificios hasta 1950, creo recordar, era suficiente. Bien, era un primer paso y fue un gran logro. Pero es verdad que los hechos, porque estamos, señora Albisto, en una sociedad dinámica, donde también las cosas cambian, nos han hecho ver que edificios posteriores a 1950 o locales comerciales, etcétera, etcétera, también deben ser analizados. Y por tanto está bien que se haga esa revisión. Pero hombre, no nos diga que encarguemos ya el estudio de impacto medioambiental cuando no tenemos el trabajo ni siquiera hecho. Porque como mandemos al gobierno vasco a decir que queremos un estudio de impacto medioambiental sin saber ni lo que proponemos, difícilmente nos van a hacer caso. Y tercero, quería señalar para conocimiento de todos. Cuando al Gobierno vasco se le envía un expediente para un estudio de impacto medioambiental y su análisis, tiene también por ley que hacer exposición pública, esperar las alegaciones, informar las mismas, y son trámites mínimos de 4 o 5 meses. Por eso viene ahora al Pleno de julio. No porque este Gobierno no haga nada, es que hay que respetar las normas y respetar la ley. Y efectivamente, lo último, ¿por qué hoy venía y venía fuera del orden del día, que yo también lo quiero explicar? Porque esta es la mejor garantía para que la moratoria que se hizo sobre las villas de Ondarreta y demás permita proteger todo ese ámbito que es el objetivo de todos los grupos del Ayuntamiento. Por tanto, era importante que en este Pleno de julio llegara. Y se ha hecho y se han mantenido conversaciones con el Gobierno vasco y con la consejería correspondiente para que este expediente llegara a tiempo a este Pleno. Que a veces no es fácil, pero que se ha logrado y que creo que nos deberíamos felicitar todos, no ser un elemento de pullas de unos contra otros. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak orain. Sí, yo por seguir de alguna manera con la argumentación del señor Gasco, sí, yo sí estoy, lo he dicho al principio, bromeaba un poco, pero estoy orgulloso de este expediente y lo estoy porque ha supuesto el trabajo de mucha gente y un trabajo que quiero defender, porque aquí ha estado presente Secretaría, que ha trabajado mucho también con nosotros. Ha estado presente el Departamento de Urbanismo casi entero, porque aquí ha estado todo el mundo de alguna manera participando. Ha estado presente, lo he dicho antes, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que también ha estado ayudando y empujando mucho para que saliera. Es decir, y por supuesto los redactores del documento, Jon Chavarri y Ana Izpiri, que son auténticas eminencias y autoridades en estas materias. Y ha habido mucha gente que ha trabajado en esto y para que llegara bien, y por lo tanto yo quiero ponerlo en valor y quiero reconocerlo y quiero agradecerlo, y no tengo ningún problema. ¿Que ha venido un poco más tarde o un poco antes porque el estudio de impacto ambiental o no? Es que si lo hubiéramos encargado desde el principio también hubiera venido más tarde, porque como lleva unos meses de elaboración, al final hubiéramos llegado al mismo sitio, al mismo camino, a hoy. Y aquí añado, no sé cuál es la anomalía de que venga un punto de FOD en el orden del día. En esta misma legislatura ha habido unos cuantos, y en la anterior también, y en la anterior llevo unos cuantos años en este ayuntamiento, y traer un punto de FOD al Pleno es absolutamente normal. No es ninguna anomalía, no es nada raro, no es nada, es normal. Tal es así que el expediente no tiene ningún cambio. El expediente no tiene ningún cambio respecto al que vino en febrero. No tiene, o marzo, no recuerdo. Tal no tiene ningún cambio que no ha tenido necesidad de pasar por comisión y las enmiendas no ha habido ni que tocarlas porque son las mismas. No se ha tocado nada, solo se ha incorporado el expediente de medio ambiente. Nada más. El expediente es el mismo. Luego, no hay ningún problema, ni han llegado ustedes tarde a nada, ni se han tenido que enterar de nada, porque es que el expediente es el mismo. No hay ningún cambio en el expediente. Por lo tanto, no sé cuál es el problema, de verdad se lo digo. Y luego una cosa, cuando se dice, no, es que hay confusión porque ha habido alegaciones, claro que ha habido, pero hay que distinguir las alegaciones ciudadanas de las enmiendas de los grupos
grupos que tienen derecho a hacer las enmiendas que consideren oportunas, con las alegaciones de Colegio de Arquitectos, Diputación, que han sido exactamente las mismas que hicieron cuando el PEPUC original, porque ellos consideran que se quedaron fuera una serie de cosas y han presentado las mismas, pero nosotros no somos responsables de lo que ellos presentan o de lo que ellos entienden, somos responsables de lo que hacemos y hemos hecho una modificación y ha quedado claro desde el principio que era una modificación. Y ahora sí que termino, alcalde, y es, cuando yo he dicho en esta legislatura, he hablado del encargo, de que hagan el trabajo, no de que se apruebe, porque luego habrá un proceso de análisis, de enmiendas, de grupos, de tal, de no sé qué, de alegaciones. Pero en el contrato está 8 más 2, 8 meses para elaboración más 2 de refundido, 10 meses. Yo he citado expresamente lo que dice el contrato y 10 meses son los que quedan en legislatura. Eskerrik asko. Jarraian bozketak egingo ditugu. Están primero las enmiendas del Grupo Irabazi, que son 11, pero me consta que la posición de todos los grupos respecto a ellas es la misma, con lo cual, por economía de medios, no sé si hay algún inconveniente en que las votemos de forma agrupada. No, vale. Orduan, bozkatuko ditugu 11 Irabazi taldeak aurkeztutako 11 zuzenketak, zuzenketa hauen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Jarraian, talde popularraren zuzenketa bakarra bozkatuko dugu, eta denak jakin dezagun zertaz ari geran, aipatuko dut Caserio Plasentziari buruzko zuzenketa dela, hau onartu ezkero EH Bilduk duen bigarren zuzenketa eroriko ditzateke, eta talde sozialistak duen bigarrena eroriko ditzateke. Beraz, PP taldearen zuzenketaren aldeko botoak, hau batez onartzen da, beraz, beste bi horiek erortzen dira, eta orain gelditzen zaigu zuzenketa bakarra, EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketa, Baldazar baserriari buruzkoa. Hau onartuko balitz, talde sozialistak duen zuzenketa eroriko ditzateke, eta ja zuzenean diktamena bozkatuko genuke. Aldeko botuak, hau ere hau batez, eta beraz, diktamena bera bozkatuko dugu orain, aldeko botuak, hau batez onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarrena, Eusko Ikaskuntzari Donostiako urrezko Eusko Ikaskuntzari Donostiako urrezko domina ematea. Conceder a Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos la medalla de oro de San Sebastián. Asunto número 7 del orden del día. Conceder a Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos la medalla de oro de San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Conceder a Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos la medalla de oro de San Sebastián en reconocimiento, aprecio y agradecimiento por su labor en pro del desarrollo de la cultura vasca en estos 100 años. El acuerdo precisa de mayoría cualificada de 2/3 de los votos, 18 votos. Bai, hemen geratu ginen bezala, 2 minutuko txanda irikiko dut, txikitik handira, Irabazi taldeak dauka beraz lehenengo hitza. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Hoy traemos para su aprobación una propuesta a la medalla de oro que hay que recordar que es la máxima distinción de la ciudad a Eusko Ikaskuntza. Creemos sinceramente que es un galardón, sin lugar a dudas, más que merecido. Bueno, no me gustaría dejar pasar esta oportunidad también para hacer una mención a que todavía en 2018 tenga que compartir un galardón con ministros franquistas, como recientemente ha tenido que recordar un ciudadano a este gobierno municipal. Desde luego un ciudadano con más sensibilidad que este gobierno a este respecto. Y una vez dicho esto, gure taldearen txandan hitz batzuk erabili nahi nituzke Eusko Ikaskuntzaren sorreraren inguruan. Euskal kultura garatzeko baliabide egonkor eta iraunkor gisa sortu zuten aurten duela 100 urte Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Nafarroako aldundiek Eusko Ikaskuntza hasiera hartan. Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos deitu zioten sortu zuten erakunde zientifiko kulturalari. 1918ko abenduaren 22an sortu zen ofizialki erakundea Donostian. Aurrez irailen egin zen oinatin Eusko Ikaskuntzaren lehenengo biltzarra euskal kultura hedatu, ikertu eta Euskal Herriko hainbat arazorentzako irtenbidea topatzeko helbururarekin. Comentar algunos aspectos del nacimiento Eusko Ikaskuntza. La Diputación de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya crearon Eusko Ikaskuntza, esta sociedad de estudios vascos, hace 100 años,
como un instrumento estable y permanente para desarrollar la cultura vasca. Por aquel entonces, la Asociación Científico-Cultural creada fue bautizada como Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Creada oficialmente el 22 de diciembre de 1918 en San Sebastián, anteriormente, en septiembre, había tenido lugar en Oñati el primer Congreso de Estudios Vascos con el fin de difundir e investigar la cultura vasca y de buscar soluciones a diversos problemas de la sociedad. No me voy a extender mucho más porque ya se me ha terminado el tiempo, pero volver a repetir que es un galardón merecido por su labor, el desarrollo de la cultura vasca estos 100 años. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Egunon berriro, eta aurkezpenean egin genuen bezala, Alfonso Amairugarrena erregeak hasiera eman zion irariaren lehenean, etorkizunerako hausnarketez gain festa eta handi bat kultur ekitaldi eta erakustaldi izan zituen 8 eguneko biltzarrari. Handik hilabete batzuetara Donostiako Gipuzkoa plazako aldundearen jauregian egin zuten lehendabiziko bilera biltzarrean izendatutako ordezkariek elkartearen batzar iraunkorra osatzeko. Eusko Ikaskuntza izena erabaki zuten euskaraz eta Sociedad de Estudios Vascos gazteleriaz. Ohorezko presidentea Arturo Campion izendatu zuten. Euskal gai ezberdinetan gaina zuen maixu lan eskargagatik miresmena adieraziz. El 1 de septiembre, el rey Alfonso XIII inauguró un congreso de 8 días de duración en el que, además de reflexionar en torno al futuro, se organizaron fiestas y numerosos eventos y exhibiciones culturales. Pocos meses después, los representantes electos en el Congreso se reunieron por primera vez en el Palacio Foral de la Plaza Guipúzcoa Donostiarra para conformar la primera Junta Permanente de la Asociación. Optaron por el nombre Eusko Ikaskuntza en euskera y por la Sociedad de Estudios Vascos en castellano. Nombraron presidente honorífico a Arturo Campion, en señal de admiración por el prolífico y magnífico trabajo realizado en torno a distintos aspectos de la cultura vasca. Maguraldetik zorionak Eusko Ikaskuntzari eta udalbatzar honi aho batez lortutako akordioa lortu dugulako. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, aipatu den bezala, Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroa garaiko aldundiek sortu zuten Eusko Ikaskuntzak, orain dela 100 urte, eta noski Eusko Ikaskuntzak ospakizun jarduera programa propioa prestatu du, eta urtea aurrera doan hala betetzen ari da. Baina, ospakizun testuinguru horretan, iruditu zitzaigun EH Bilduri udalak erakunde honekiko aitortza egiteko parada bazuela, eta zorioneko unea aprobetxatzea ezinbestekotzat jota hala proposatu genuen. Luzea da, izan ere Eusko Ikaskuntza erakundeak 100 urte hauetan metatu dituen merituen zerrenda osoa aipatzea, baina hasieratik azpimarratu nahi izan dugu Donostiarekin, hiriarekin izan duen lotura. Domina ematearen berri publikoa egiterakoan egokitu zitzaigun pasartean genion moduan autua izan zen, ez kasualitate hutsa. El texto dice, en la reunión y a propuesta de la representación navarra se decidió que la sede de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, estuviera en San Sebastián, literalmente, según dijeron, por ser la más céntrica entre las capitales vascas y la que mejores comunicaciones tiene. Beraz, sorreratik Eusko Ikaskuntzak Donostia hautatu zuen bere egoitza nagusia kokatzeko. Euskal Herri osoa lan eremua izan arren. Donostiak badio beraz zer zoriondu, zer eskertu, gure herriko iraganaz, orainaz eta etorkizunaz arduratzen den erakunde honi. Hizkuntza, historia, emakumea, gizartaren egitura, kultura, etnografia eta abar luzearen inguruan kongresuak, ikerketa eta sakontze ariketak egin ditu. Hoietako asko Donostian, hoien berri beraz Donostiatik Euskal Herrira, Donostiatik mundura zabalduz. Talde guztiok izan gera kontziente guzti horrek duen garrantziaz eta koherentziaz jokatuz pozgarria da guztiok batera alde egin izana. Y termino diciendo que llegará el momento de compartir con Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, el momento de mostrarles personalmente, como se dice
en la resolución el reconocimiento, aprecio y agradecimiento de la ciudad a través de la representación de este pleno, pero podemos adelantar desde hoy el resumen en una sola palabra, zorionak. Eskerrik asko, talde sozialistak orain. Zorionak ere bai, a Eusko Ikaskuntza y desde el Grupo de los Socialistas Donostiarras participamos de esta voluntad en la decisión que hoy el Pleno va a adoptar por unanimidad de conceder la medalla de oro de la ciudad a esta entidad vasca. Aquella sociedad, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nació con el impulso de las diputaciones vascas y navarras en el Congreso de Estudios Vascos que, como se ha citado, presidió el rey Alfonso XIII, hace ahora 100 años, y que marcó como objetivo fundacional algo que hoy todavía creemos que es de plena actualidad: reunir a todos los amantes del País Vasco que, ansiando la restauración de la personalidad del mismo, se proponen promover, por las medidas adecuadas, la intensificación de la cultura. Compartimos este objetivo, su historia, su exilio también y su vocación autonomista incluida. Nos suscita adhesión la entidad que fue fuerza impulsora de la Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia, de la redacción del proyecto de Estatuto de Autonomía de los años 30, su voluntad de convivencia cívica y ciudadana y su afán científico, materializado en su Revista Internacional de Estudios Vascos, precursora en cuanto a aspiraciones, fines y pluralidad ideológica de Eusko Ikaskuntza. Mención especial nos merece también la vinculación de esta sociedad, como se ha citado anteriormente, a nuestra propia ciudad, sede permanente durante gran parte de su historia y sede de su revista. Era la residencia de Julio Urquijo, de Arturo Campión, primer presidente de esta entidad. Incluso en la novela de Ramón Saizar Vitoria, La educación de Lili, el profesor de la novela cuenta a su adolescente amiga que en su paseo por la Plaza Centenario, como vivió allí en la Casa del Águila, el ilustre vascólogo y filólogo don Julio de Urquijo, caballero de ideología carlista y diputado por la coalición católica forista. Como éste, temiendo por su vida, se refugió en aquel momento, abandonando a merced de todos los grupos incontrolados el enorme patrimonio cultural y económico que constituía su biblioteca, y cómo Jesús María Elizaola, a la sazón secretario de la Diputación y miembro de la Junta de Defensa de la ciudad, envió a los miqueletes y hombres de confianza con el encargo de empaquetar y poner sus libros a buen resguardo. Supone asimismo que Aichol, creador de Euskal Pizkunde y fogoso nacionalista que vivía en la casa de enfrente, se encontraría y se saludaría manteniendo conversaciones sobre la situación del euskera. Y acaba la novela contando cómo Aichol, encargado el diseño y dirección de obra para la sede de Euskal Pizkundea en la Avenida de la Libertad, el arquitecto Aispurua, hombre de ideas falangistas, ambos fueron fusilados en periodo de mes y medio. Quería resaltar estos elementos de pluralidad que ha tenido siempre Eusko Ikaskuntza, porque apoyamos sin reticencias la concesión de esta medalla de oro, porque desde nuestro punto de vista supone una trayectoria engarzada en la propia trayectoria de nuestra ciudad, en su propia historia, y porque queremos que siga enraizada en nuestra convivencia ciudadana, convivencia libre y sin coartadas ideológicas que la quiebren, indagando en este amplísimo mapa del respeto dibujado, escrito y cantado por los Aichol, Urquijo, Michelena, Estornés, los Baroja, Chillida, Luis Martín Santos, Gabriel Celaya, Nicanor Cebaleta y un larguísimo etcétera de nombres que merecerían mayor atención que la mera cita. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, eta txanda hau borobiltzeko labur-labur adierazi esan diradako hemen gauza asko, zeintzuk dira nahin zuzen ere Eusko Ikaskuntzak merezimendu osoz urrezko domina ematera eramaten gaituzten arrazoiak azaldu dira, eta gehituko nuke Eusko Ikaskuntza da herri honen zutabe etako batzuk ezarri zituen erakundea, hoien artean Donostian bertan egindako udalerrien batzarraren baitan Euskaltzaindiaren oinarriak jarri ziren, gero Oñatin sortuko zen Euskaltzaindiaren oinarriak, baina horretaz gain baita ere ezagutzaren inguruan gure herriak izan dituen beste erakunde batzuen lehen atadak edo den pausoak emateko gaitasuna izan zuen. Tuvo un enorme protagonismo en el establecimiento de los pilares fundamentales ligados al conocimiento que hay en nuestro país, en su instauración, como es la Universidad del País Vasco o es también la Universidad de Verano, que ahora conocemos. Desgraciadamente, esos pilares que se quisieron colocar en el nacimiento de Eusko Ikaskuntza pues tuvieron un largo periodo de interrupción debido a la dictadura franquista, pero
una vez transcurrido ese oscuro periodo, pues ciertamente el trabajo que se había realizado tuvo su resultado y es hoy en día, bueno, obvio cuáles son esas instituciones que, como digo, en primera instancia ideó la propia Eusko Ikaskuntza y de los cuales fue motor Eusko Ikaskuntza. Hemen aipatu da ere autonomiari buruzko bere ekarpena, gaurkoan ere daukagun egoerari lehen urratsak emateko gaitasuna izan zuen Eusko Ikaskuntzak, eta nik bukatzeko bai aipatuko nuke Eusko Ikaskuntzak egindako lan guztiak merezimendu osoz justifikatzen baldin baduela urrezko domina hau Donostiako udaletxeak ematea, hori bezain garrantzitsua dela Eusko Ikaskuntzaren egoitza Donostian egotea. Porque yo creo que la presencia de Eusko Ikaskuntza en Donostia da buena fe de que esta ciudad es clave en lo que respecta a los pilares básicos sobre los que se sustenta la identidad, la cultura vasca y el pueblo vasco, representante del cual, como digo, de honor es también Eusko Ikaskuntza. Nire aldetik besterik ez, zorionak, noski, Eusko Ikaskuntzari, eta baita ere, zorionak udal batzar honi, horrelako erabakiak hau batez hartzeko gaitasuna adierazten duelako. Hori ere, ni uste dut balio berezia ematen dio da horrelako erabakiei. Besterik gabe, bozketara pasatuko gera zuzenean, eta beraz, urrezko domina Eusko Ikaskuntzari ematearen aldeko botuak, hau batez onartzen da. Orain urrengo puntura pasatuko gera. Zortzigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren arteko hitzarmena onartzea, gizarte zerbitzuen alorrean kudeaketa mandatua ematekoa. Aprobar el convenio entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales. Donostiko abenduaren 27ko akordioaren bidez onartutakoa efekturik gabe uztea. Bigarrena, onartzea Donostiako Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hitzarmen berria. Gizarte zerbitzuen arloan kudeaketa mandatua ematekoa izenpetzea eranskin gisa atxikitzen dena. Eta hirugarrena, hitzarmen hori sinatzeko ahalmena ematea gizarte ekintzako zinegotzi ordezkariari Aitziber San Roman Albeteri. Asunto número 8 del orden del día. Aprobar el convenio entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, dejar sin efecto el convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento para la encomienda de gestión de servicios sociales aprobado por acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2005. Segundo, aprobar la suscripción del nuevo convenio para la encomienda de gestión en materia de servicios sociales que se acompaña como anexo. Tercero, facultar a la concejala delegada de Acción Social, Aitziber San Román Abete, para la firma del mencionado convenio. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, bozketa eta boto azalpen txanda irekiko dugu, okerrez padimanago, beraz, hitzarmena onartzearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txanda nahi duten taldeak, irabazik ez, talde popularrak, bai? Nosotros, muy brevemente, en la comisión dijimos que nos absteníamos hasta tener un mayor detalle de lo que hay detrás de este asunto. Hemos tenido oportunidad de estar con la delegada, nos ha dado las explicaciones pertinentes y nos parece que era y es razonable que se apruebe este nuevo convenio de encomienda de gestión. Estábamos en una situación que no era la ideal y yo creo que en este caso acertamos. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on guztioi. Hitzarmen honekin aipatzen dena da administrazioen arteko lankidetza sustatu nahi dela hainbat zerbitzu emateko, kasu honetan Txarabi eraikinean dauden apartamentuetaz hitz egiten ari gara eta Fermin Kaloeton kalean dauden apartamentuetaz eta alde batetik gure ustez ondo dago horrelako hitzarmenak egitea, baina pentsatzen dugu hainbat gauza hobetu daitezkeela eta batez ere kontuan izan da gizarte zerbitzuen dekretu berriak eta zorro berriak aipatzen dituen zerbitzuak antolatzeko Donostiko Udalaren artean eta Foru Aldundiaren artean dauden zerbitzuak berrikusi beharko zirela, hitzarmen gehiago berrikusi beharko zirela eta gero lan amankomun bat egin
ikerketa edo azterketa horretaz abiatuz. Horregatik, aipatu dudan bezala ez dugu oztoporik jarriko, baina abstenitu egin gara proposamena hobetu daitekela pentsatzen dugulako eta hortxe gure abstentzioa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, boto azal pentsan da ere talde jeltzadeak. Eskerrik asko, presidente jauna, egunon guztioi. Bueno, guk evidentemente ekarri dugu onartzea eta baiezko boto eman diogu akordio honi esker eta Alderdi Popularreko bozeramaileak gai honetan ondo adierazi duen bezala. Akordio honi esker lortzen dugulako, hain arte de facto ematen ari da egoera bati bermea ematea. Eta gainea lortu dugulako 2012an aurreko legealditan geizki utzitako kontu bat, oso geizki utzitako kontu bat, Bilduk etzulako lortu inolako akordiorik desataskatzea. Honi esker jarraituko dugu eta gaina jakin behar dugu zer egiten ari geran. Bakarrik egiten ari gerana da, momentu honetan erabiltzen ari geran 28 apartamentu tutelaturekin jarraitzea, aurrera jarraitzea. Me viene a la cabeza escuchando, y ya sé que no es explicación de voto, pero bueno, le pido, me viene que lo óptimo, lo muy bueno suele ser enemigo de lo bueno. Y esto es lo que nos ha pasado y gracias a este acuerdo, y por eso hemos votado a favor, gracias a este acuerdo desatascamos una cuestión que estaba pendiente desde el año 2012. Eskerrik asko. Eguneko gai zerrendaren zati hau amaituta, gune publikoen batzordetik datozen gaiei ekingo diogu. Bederatzigarren gaia, jabari eta erabilera publikoko espazioetako okupazio. Jabari eta erabila publikoko espazioetako okupazioak arautzeko ordenantza hasierako onarpena. Ordenanza reguladora de las ocupaciones en los espacios de dominio y uso público. Aprobación inicial. Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzeko agintzea ordenantzari hasierako onarpena eman zaiola. Hirugarren, irekitzat jotzea ordenantza jendaurrera aterata eukitzeko epea edozein interesdunek aukera izan dezan ordenantzaren gainean dituen irakizuna naiz erreklamazioak egiteko hasierako onarpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta horrengo 30 egunean. Laugarrena, behin betiko onartutzat jotzea ordenantza, baldin eta jendaurrera aterata eukitako denporan, inok ere espadu ezeren iradokizun edo reklamaziorik aurkezten. Asunto número 9, el orden del día. Ordenanza reguladora de las ocupaciones de los espacios de dominio y uso público. Aprobación inicial. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente la nueva ordenanza reguladora de las ocupaciones en los espacios de dominio y uso público, según el texto íntegro de la misma que se adjunta. Segundo, ordenar la publicación del anuncio de tal aprobación inicial en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Tercero, declarar la apertura del trámite de información pública a fin de que cualquier persona interesada tenga ocasión de formular las sugerencias o reclamaciones que juzgue oportunas en relación a la materia regulada en el plazo de 30 días siguientes contados desde la fecha de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. 4. Y último, ordenar la aprobación definitiva de la presente ordenanza en el supuesto de que transcurra el plazo otorgado sin que se presente reclamación o sugerencia alguna. Han sido presentadas 5 enmiendas por parte del Grupo Irabasí, 5 enmiendas por parte del Grupo Popular, 15 enmiendas por parte del Grupo EH Bildu. Existe una vinculación ya comunicada entre las enmiendas tercera de Irabasí, la número 3 de Irabasí, la número 9 del Grupo Popular y la número 13 de EH Bildu. Bai, 6 minutuko denbora dauka gai honek eta denitza delegatuak dauka. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, pues traemos a este pleno la aprobación inicial de esta ordenanza, una ordenanza que regula algunas ocupaciones en los espacios de dominio y uso público. Digo algunas porque hay otras ocupaciones privativas como las terrazas, los vados, las vallas, las zanjas, andamios, que por ser materias que están ya reguladas en otros textos normativos no son objeto de esta ordenanza. Esta ordenanza regula fundamentalmente la venta ambulante, las actividades y los eventos en la vía pública y la extensión de la actividad comercial al espacio público. Esta necesidad de regular el uso privativo del espacio público mediante esta ordenanza y mediante las otras que regulan esas otras materias nace de la multitud
de usos que con diferente finalidad representan afecciones al uso común y público del espacio público, cuya preferencia ha de primar en las consideraciones municipales y así se pone de manifiesto en el texto de esta ordenanza. Por otro lado, además de esta priorización del uso común del espacio público, se ha tenido en cuenta a la hora de redactar la ordenanza también la necesidad de garantizar la accesibilidad de la vía pública a todas las personas y, en consecuencia, se ha tenido especialmente presente el Decreto del Gobierno Vasco 68/2000, porque se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos y espacios públicos, y la orden ministerial por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. En el proceso de redacción de esta norma también hemos puesto especial cuidado en que los trámites administrativos necesarios para la emisión de las diferentes autorizaciones estén en línea con los procesos de simplificación administrativa que se están llevando con carácter general en el Ayuntamiento de San Sebastián, y en esta dirección se han introducido algunas modificaciones respecto al texto inicial aprobado en Junta de Gobierno para ponerlo en línea con el proyecto ASI de simplificación, como decía, simplificación administrativa. También hemos introducido modificaciones fruto de las enmiendas presentadas por todos los grupos de la oposición en un intento de que el texto final reúna el máximo acuerdo posible, porque entendemos que esta es una ordenanza importante para, como decía, preservar el uso común del espacio público. Y así hemos aceptado 23 enmiendas y se han transaccionado 7 del total de 69 presentadas. Aspectos básicos de la ordenanza son la regulación de la venta ambulante en todas sus modalidades, como son los mercados de calle, los puestos de temporada o fenómenos nuevos como los vehículos tienda o food trucks. También regula los eventos en la vía pública como las fiestas, festivales, pruebas deportivas o exposiciones. Y por último, articula la posibilidad de la extensión de la actividad comercial al espacio público a través de expositores de productos, cajeros automáticos o venta automática de artículos. Como decía al principio, hemos tratado de articular, ordenar y compatibilizar el uso privativo del espacio público, anteponiendo siempre el uso y disfrute ciudadano de la vía pública. Porque lo que hace esta ordenanza, y creo que es importante señalarlo, es regular la posibilidad de utilización del espacio público por parte de agentes particulares, pero en ningún caso genera derecho para ello. Es decir, posibilita, da la posibilidad de hacerlo, pero no genera derecho. Y siempre la utilización de la vía pública con finalidades particulares estará sometida a la autorización municipal y, en todo caso, deberán de cumplir con una serie de requisitos y condicionantes. Respecto a las enmiendas que se presentan al Pleno, votaremos que no a todas ellas en consonancia con las conversaciones que hemos mantenido con todos los grupos políticos y con la posición mantenida en la Comisión de Espacio Público del pasado día 9. Respecto a las nuevas que ha planteado EH Bildu, aprobaremos la enmienda número 4, porque va en línea con la conversación que también mantuvimos con el grupo de EH Bildu, como así lo hemos hecho con todos ellos, que hace referencia a la eliminación del máximo de 20 personas para desarrollar actividades de dibujo y pintura. Quiero agradecer a todos los departamentos municipales que han participado en la elaboración de este texto, a los grupos políticos también, que han mejorado con sus aportaciones el texto que hoy proponemos para la aprobación, y quiero agradecer también a la participación de diferentes agentes de la sociedad civil organizada y a personas particulares que, a través de sus propuestas en el periodo de consulta ciudadana previa, nos hicieron llegar sus aportaciones y que también tendrán ahora oportunidad, a partir del periodo que se abre de exposición pública, de volver a presentar aquellas alegaciones que consideren oportunas. Eskerrik asko. Bai. Jarraian, zuzenketarik ez dauzkaten taldeak hitz egitea dagokio, eta alde horretatik ez talde sozialistak erabili nahi duen txandarik, pentsatzen dut ez, talde jeltzaleak ez du ere erabiliko, eta zuzenketak dituzten taldeekin hasiko gera, eta denengoa irabazi taldea da. Vale, eskerrik asko. Bueno, primero agradecer a Alfonso el esfuerzo que ha hecho pasar por los despachos para hablar un poco de las enmiendas y lo que se ha podido transaccionar o no. Nosotras hemos transaccionado dos cosas y voy a presentar ahora las enmiendas que hemos mantenido para hoy, que van a pasar a votación. La enmienda número 3 tiene que ver con el hecho de que hay que tener en cuenta que las inversiones necesarias para ejercer las actividades económicas
de las cuales hablamos que hace falta para las cuales hace falta una autorización, nos parece preferible no limitar el número de sustituciones en la titularidad de la autorización. Bueno, hay que recordar además que las sustituciones se limitan a los 4 años definidos como máxima. La enmienda número 4 nuestra, con esa queremos recordar en el texto de la ordenanza que las personas titulares serán responsables de los daños siempre cuando no se deriven de un deficiente mantenimiento. Cuando hablamos de esto con el gobierno, nos dijo que no aceptaba la enmienda porque se sobreentiende y que no hace falta ponerlo en el texto, pero bueno, no es un argumento que nos vale porque en otras cosas en el texto, en otros sitios, hay también cosas que son evidentes, como por ejemplo la prohibición de no ceder una autorización, pero que sí se meten en el texto. Entonces, ¿por qué esto sí y lo nuestro no lo entendemos? Por eso mantenemos la enmienda. Nuestra enmienda número 8 tiene que ver con las autorizaciones de carácter discrecional. Queremos recordar y poner en el texto que conste una motivación suficiente en la resolución. A esto el Gobierno ha dicho que también que es una evidencia y que no hace falta ponerlo, pero contestamos lo mismo que anteriormente. Si algunas cosas evidentes se pueden y nos parece bien meter en el texto, porque esto no se puede. Sobre la enmienda número 11 nuestra, proponemos rebajar a 25 años el plazo de las concesiones administrativas, y sobre la enmienda número 13 nuestra, creemos que es importante no solo tener una ciudad accesible, pero también transitable, y por eso aumentamos a 2,50 metros en lugar de 2 metros la banda libre peatonal. Voy a explicar un poco nuestra postura sobre el texto previsiblemente que tendremos al final de la votación de las enmiendas, y luego, si tengo tiempo, detallaré un poco nuestro sentido de voto de las enmiendas. Al texto resultante, o previsiblemente resultante, ya veremos, nos abstendríamos. Las razones principales son las siguientes. Las personas que desarrollan actividades económicas que necesitan autorización, lo que estamos hablando hoy, tienen que hacer inversiones importantes. Y en cuanto al plazo de autorización o la vigencia de autorización, 2 años de seguridad para desarrollar esa actividad nos parece poco. Al principio habíamos propuesto 4 años, más 4 años en forma de prórroga. La ley dice que no puede ser más de 4 años en total, contabilizando las prórrogas o las prórrogas. Vale, bien, entonces nuestra postura era hacer 3 más 1, pero el Gobierno ha aceptado 2 más 1 más 1, que es el objeto de la transacción que hicimos. Es una mejora en el texto, comparando con el texto original, por eso hemos transaccionado. Pero desde un punto de vista general, en cuanto a la preocupación, a la inquietud que he mencionado al principio, que tiene que ver con las necesarias inversiones que a veces pueden ser importantes para desarrollar ese tipo de actividades, nos parece un poco justo, no aporta una solución tangible. Previsiblemente, ya veremos, caerán las enmiendas de H. Bildu pidiendo que el material en la calle no comporte publicidad. Nos parece algo importante y además en consonancia con el nuevo Plan Director de Turismo, porque este mismo texto, este Plan Director de Turismo, hablando de la parte vieja, dice textualmente: comienza a extenderse un paisaje comercial turístico que prolonga su superficie de venta hacia la calle e invade con expositores y parafernalia turística el espacio público. Carteles, expositores, veladores, marcas globales se convierten en factor de deterioro y banalización paisajística a pie de calle, pero también en plantas superiores. Algunos de esos elementos, fundamentalmente relacionados con la publicidad, se convierten en vector de contaminación visual aún difícil de definir, acotar y controlar. Lo que dice el Plan Director de Turismo sobre esto nos parece totalmente adecuado con la enmienda de H. Bildu, y por eso la apoyaremos. Bueno, ya veremos qué vota el Gobierno sobre este aspecto. Y ya que me quedan 40 segundos, un poco para dar el sentido de voto de las enmiendas. A las del PP, la 8 nos abstendríamos, la 9
votaríamos OK, porque coincide con una nuestra. La 27 nos abstendríamos. Y las enmiendas de H. Bildu votaríamos casi todas en contra, menos la 1, la 5, y luego a las enmiendas al dictamen, es decir, como la segunda tanda de enmiendas, nos abstendremos a la enmienda número 6 y 8. Y esto es todo. Gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, pues como bien dice el dictamen que se nos presenta actualmente, el Ayuntamiento de San Sebastián no dispone de una norma de carácter general que regule los diferentes usos que pueden hacerse en el uso, del espacio público, en particular aquellos usos que supongan un aprovechamiento especial o un uso privativo del mismo. Y por eso, desde el Grupo Popular, llevamos desde comienzos del presente mandato insistiendo en la idea, en la necesidad de regular esta cuestión que finalmente comienza a darse forma hoy a través de esta aprobación inicial. Como bien se ha dicho, por parte del concejal delegado se pretende dotar de una norma a esta ciudad, de una norma que regule cuestiones como son la venta ambulante, los mercados, los puestos fijos de temporada, los vehículos y ocupaciones con elementos diversos que, así como cualquier otro tipo de extensiones que conlleven la actividad comercial. Se alude también en el expediente a la necesariedad de observar, y así reza, que el principal derecho ciudadano que el Ayuntamiento deberá garantizar a la hora de otorgar esas autorizaciones y concesiones que constituyen el objeto de esta ordenanza es el de la accesibilidad de la vía pública para todas las personas. Cuestión fundamental, y queremos remarcar esta situación, como lo venimos remarcando a través de nuestra acción política en este Ayuntamiento en otros ámbitos de la movilidad que bien conocen muchos ciudadanos. Pero también hay que atender, y se dice en el expediente, que la ordenanza debe elaborarse en consonancia con lo establecido en la Directiva de Servicios 2006/123 relativa a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios. Esto es, estamos partiendo de una base, de una norma que tiene que tener en cuenta un marco general que regula una serie de realidades a nivel de la Unión Europea y que no podemos dejar de observar. Y esta es una situación importante también que debemos conjugar y que hemos tenido muy en cuenta a la hora de aportar lo que nos ha cabido para esta ordenanza. En este sentido, quiero empezar por agradecer el trabajo que se ha hecho desde la Concejalía de Espacio Público, con Alfonso Gurpegui a la cabeza, quien en todo momento se ha mostrado dispuesto a negociar, a consensuar con todos los grupos políticos de este Ayuntamiento aquellas cuestiones o medidas que tendieran a mejorar el texto propuesto inicialmente. Y creo que a grandes rasgos se ha conseguido mejorar y enriquecer un texto. Espero que cuente con la aprobación del conjunto de los grupos políticos hoy, o por lo menos de la mayoría, para poder llevarlo así a cabo. Hemos hecho alguna enmienda transaccional, una concreta muy facilita en relación a las pompas de jabón y las molestias que pueden ocasionar el realizar esta actividad en vía pública. Creo que hemos garantizado a través de una transacción que una vez se adopten las medidas necesarias que garanticen tanto la limpieza, el mantenimiento de la vía pública, se puedan desarrollar esas actividades con normalidad y con arreglo a la ordenanza. Algunas otras cuestiones que, tampoco me quiero extender en exceso, pero sí 3 o 4 pinceladas en relación a las aportaciones que este grupo ha hecho para mejorar el texto. Por ejemplo, el tema de los criterios lingüísticos. Creemos que es una cuestión fundamental, una cuestión muy importante el que se atienda a la realidad de la ciudad, se atienda a la realidad comercial que desarrollan nuestros comerciantes y en este caso concreto que se pueda, cuando el tipo de actividad de establecimiento de mensaje o el público objetivo al que se dirijan, pues se puedan poner avisos, carteles en otros idiomas que sean, además del euskera y del castellano. Lo mismo en soportes publicitarios en la calle. Creemos que es una cuestión, insistimos, que va al hilo de los tiempos que corren, al hilo de las prácticas comerciales habituales y no nos podíamos quedar al margen de las mismas.
Bueno, en cuanto a la petición de menos requisitos, cuando algunos usuarios con carácter ocasional pues monten, pues, por ejemplo, unos chavales que montan una mesa en la calle pues para recaudar fondos para un determinado fin benéfico, para sus viajes, fin de estudios, por ejemplo, pues que no tengan que pasar por todos aquellos requisitos que se exigen, por ejemplo, de estar dados de alta en el IAE o en la Seguridad Social. Creemos que es una aportación también interesante. O aquella otra, por ejemplo, que hace referencia a las... aunque el señor Alejandro lo decía en sentido contrario, ¿no? Creemos que la posibilidad de exhibir algún tipo de publicidad en aquellos soportes que se instalen en la calle no es que lo quiera o no lo quiera el comerciante, es que muchas veces el propio proveedor facilita ese tipo de producto al comerciante, con lo cual es también práctica habitual que debemos entender y debemos regular y acoger. Y alguna cosita más, por ejemplo, en relación a la ubicación de los soportes de los establecimientos en zonas peatonales. Hemos conseguido también que se entienda mejor desde la dinámica de que cada calle es distinta, que tiene un comportamiento distinto, la propia morfología de la calle es distinta, los tránsitos peatonales, es decir, regular en función de las características de la calle, de esa zona peatonal y no en general. Y poco más en lo que a nosotros respecta, salvo en unos 30 segundos que me quedan, decir que vamos a aceptar algunas de las enmiendas propuestas por los grupos de la oposición, por ejemplo, de Iraba sí, los puntos 3 y 8, de H. Bildu también el punto 13 y el punto 4 que llega después a las enmiendas que han hecho al dictamen. Y recordar, creo que es importante también recordar que tras la publicación de este texto en la ordenanza, se abre ahora un periodo de información y exposición pública donde se van a recoger, entiendo, muchas reclamaciones, muchas sugerencias por parte de la ciudadanía que aporten valor a este texto, que no es un texto cerrado, con lo cual animar también a la ciudadanía a intentar mejorar también entre todos ese texto y nada más acabar diciendo que vamos a votar a favor de la ordenanza propuesta. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar quisiéramos empezar por agradecer la postura mostrada para la aprobación de este punto por parte tanto del delegado como de Tito. La verdad es que se están constituyendo una especie de rara avis dentro de la forma de actuar del Gobierno municipal, pero en cualquier caso lo suyo es agradecer que efectivamente la deferencia que han tenido de reunirse individualmente con cada uno de los grupos y tratar, más allá de que en algunos casos podamos coincidir y en otros no, pero tratar de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo y me parece de justicia reconocerlo y así queríamos hacerlo. Efectivamente, partíamos de una ordenanza y de un borrador de ordenanza que regula la utilización del espacio de dominio y uso público. Y en este sentido, bueno, nos encontramos inicialmente, afortunadamente a lo largo del devenir de la tramitación, ha ido dejando algunos de los detalles o algunas de las precisiones que la hacían tan estricta y tan precisa en cuanto a la prohibición o en cuanto a la determinación de qué se permitía y qué no se permitía. Haciéndonos llegar a nuestro juicio, y vuelvo a decir que afortunadamente se ha ido depurando esas cuestiones al absurdo de prohibir determinadas actuaciones que son totalmente habituales en nuestras calles, en nuestras plazas, ¿no? Se hacía una enumeración tan precisa que de tal forma que pues quedaban prohibidas en nuestra ciudad pues, o el algodón de azúcar o las palomitas. Bueno, pues parecía sorprendente que tuviéramos una normativa que prohibía ese tipo de cuestiones. Es verdad que afortunadamente, efectivamente, se ha dado una vuelta en función de las enmiendas presentadas y ese tipo de cuestiones se han ido depurando. Se hacía o existía una cierta duda que también ha quedado aclarada, efectivamente, si la ordenanza solo se aplicaba en las calles, en las plazas, en los espacios públicos o también en un determinado momento podía afectar a los colegios, a las casas de cultura. Afortunadamente también eso se ha depurado y efectivamente queda ahora claro que efectivamente solo se aplica en los espacios, en las calles, en los públicos y efectivamente las casas de cultura, los polideportivos tienen su normativa propia y quedan fuera de eso. También hemos conseguido mejorar la normativa introduciendo un artículo o un apartado dentro del artículo 13 que prohíbe la utilización de imágenes, mensajes orales o escritos que atenten contra la igualdad de mujeres y hombres o generen o alienten prácticas denigratorias por razones de sexo, raza o creencia. Nos parecía importante y efectivamente el equipo de gobierno y el delegado se ha mostrado partidario de incluirlo en la ordenanza y efectivamente ha quedado incluido en la misma.
también nos parecía importante, efectivamente, la situación o un determinado precepto que nos parecía, nos llamaba la atención y nos parecía peligroso en materia de petición de documentación a personas extracomunitarias. Ha quedado también solventado el tema y en ese sentido también nos parece que con eso hemos conseguido mejorar ese aspecto de la ordenanza. Sin embargo, todavía hay algunas cuestiones que nos parecen importantes. Más allá del número de enmiendas, hay dos cuestiones que nos parecen a nosotros muy importantes. Pero estableciendo de alguna forma las enmiendas que nos quedan, que nos parecen más importantes, son las siguientes. En primer lugar, nosotros entendemos, y así lo ha manifestado el equipo de Gobierno, lo que pasa es que en el momento actual no lo conocemos, que va a haber determinadas ocupaciones, utilizaciones de espacio público que van a requerir, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno y prioritariamente la Junta de Gobierno, que van a requerir una simple comunicación. En el momento actual es algo que lo prevé la ordenanza, pero en el momento actual, sin embargo, no está contemplado. Con lo cual, bueno, pues a nosotros sí nos parece importante, desde luego, o disponer de esa herramienta o que aquellos actos, aquellas utilizaciones, ocupaciones del espacio público, por tanto, de todas y de todas, que sean livianas, que no generen molestias, que no generen interferencias en las personas, que no generen interferencias en el tráfico, pues simplemente valga una comunicación. Por eso, en su momento, nosotros hablábamos de pues, las organizadas por colectivos sociales, las organizadas por sindicatos, las organizadas por partidos políticos. Bueno, pues suele ser bastante habitual en nuestra ciudad y en ocasiones, desgraciadamente, la necesidad de tener que concentrarse precisamente reclamando determinados derechos que no son así y que, por tanto, exigen que haya una movilización activa por parte de la ciudadanía para reclamar esos derechos. Eso exige una ocupación del espacio público y ahí entendemos que no tiene que estar regida por un proceso rigorista de solicitar una autorización al ayuntamiento, sino que es necesaria una ocupación, porque la ocupación del espacio que hacen es muy liviana, es muy reducida en el tiempo, no genera grandes interferencias y, evidentemente, consideramos que la calle es para ser consumida por todos y por todas. En ese sentido, mantenemos dos enmiendas y ha dicho el equipo de Gobierno que nos va a mantener. Especialmente nos parece importante la disposición transitoria primera, que es precisamente mientras no se produzca este acuerdo de la Junta de Gobierno local previsto en el artículo 6.4 y para las instalaciones o para las situaciones previstas en el artículo 6.4, aquellas pretendidas ocupaciones organizadas por partidos políticos, sindicatos, grupos o colectivos sociales, precisará que las mismas sean comunicadas debidamente al Ayuntamiento. Nos parecería importante que se aprobara esa mención. Ha dicho el delegado que se va a aprobar efectivamente la no exigencia de que aquellos estudiantes o alumnos de arte que concentren un grupo de más de 20 personas o 20 personas o más no tengan que pedir una autorización. Nos parecía efectivamente un despropósito y en ese sentido efectivamente se va a mejorar la normativa, pero sí nos parece que no es bueno que nuestra ciudad se convierta en un elemento publicitario. Se hablaba por parte del Partido Popular que no se podía poner puertas al campo o que existía la publicidad. Bueno, la ordenanza de terrazas ahora mismo prohíbe la utilización de elementos en parasoles, en sombrillas, en mesas y en sillas que tengan elemento publicitario. Bueno, aquí lo que se trataría es de establecer exactamente lo mismo. No queremos que nuestra ciudad se convierta en anuncio de la marca X o Z. Una cosa es, una cosa es dar la publicidad del propio comercio y otra cosa es generar publicidad externa al mismo. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, delegatuari daukio. Vale, eskerrik asko. Bueno, primero agradecer los apoyos que va a tener la norma que traemos y me voy a centrar en dos cositas, tres. Respecto al tema de la publicidad, que se ha señalado tanto por parte de Irabazi y de EH Bildu. A ver, la ordenanza, como he dicho, no genera derecho. Y hay veces que cuando hacemos normas, cuando regulamos, creo que tenemos igual una visión un poquito parcial de la ciudad, fijándonos en aquellos sitios en los que efectivamente se concentra gran actividad, en el centro y en la parte vieja. Y es verdad que el primer texto de la ordenanza prohibía la publicidad en los expositores, pero también es cierto que nos llegó una reflexión en el sentido de que la ciudad es más amplia que la parte vieja y el centro, y pudiera haber otros espacios, otros barrios necesitados de promoción comercial en la que los comercios requirieran el apoyo de una marca comercial para poner un expositor fuera. Y digo esto siendo consciente de que efectivamente es una situación que se puede dar, pero que el ayuntamiento la puede autorizar o no genera derechos. Pero, sin embargo, si la prohibimos para todos,
es una situación que no podríamos aprobar ni autorizar en un barrio, por ejemplo, en el que se decidiera realizar una campaña de promoción comercial, como por ejemplo pues Alza o Incharrondo o otros barrios donde la presencia comercial no es tan importante. Es decir, yo creo que es importante esto. La ordenanza no genera derechos para la utilización privativa del espacio público. Da la posibilidad, y en ese sentido hemos considerado más interesante mantener esa posibilidad que, como digo, en ningún caso genera derechos. Y respecto al tema de la comunicación previa, porque me queda muy poquito, la comunicación previa, efectivamente yo creo que en el proceso de reflexión que se está realizando en ASI, que es un proceso yo creo que muy interesante y muy profundo sobre la simplificación administrativa, hemos contemplado esa posibilidad de que haya algunas actividades que por su grado de complejidad o su grado de sencillez permitan una comunicación previa. Y yo creo que eso es, en el marco de ese trabajo que se está realizando, como decía, dentro de los procesos de simplificación administrativa, donde podremos determinar cuáles son aquellos actos, aquellas actuaciones que efectivamente solo quieren comunicación previa. Bai, eskerrik asko. Bozketari ekin baino den talde popularrari emango diot hitza para aclarar a ver cuáles son las que retira. Sí, simplemente lo he comentado al secretario, pero quería hacerlo público para anunciar la retirada de las enmiendas 1, 5 y 27, para que sea tenido en cuenta a la hora de la votación y no confundir más de lo necesario al personal. Y gracias. Bueno, por lo tanto quedan la 8 y la 9. Vale. Vamos a ir uno a uno. Edozein kasutan, bueno, argiago egiteko, ez dago garbi ere posizio berdinek dauzkagunik, eta orain banan joango gera. Binkulatuta. Bai, eta gogoratu binkulatuta daukagu da, irabaziren hirugarrena, osea, bozkatzera goazen lehenengoa, hain zuzen ere, irabazitik hasiko gera dako, binkulatuta dago da, talde popularraren 9garrenarekin eta EH Bildu taldearen 13garrenarekin. Beraz, irabazi taldearen 3. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 4. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 8. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 11. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 13. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, irabaziren zuzenketak beraz, ez dira onartzen, orain talde popularraren 2 zuzenketak bozkatuko ditugu, denengo 8. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 9. aldeko botuak, kontrakoak, hau ere, ez da onartzen, ez dira beraz onartzen talde popularraren zuzenketak, eta azkenik, bozkatuko ditugu EH Bildu taldeak aurkeztutakoak, lehenagotik zetosten 7. Jatorrizko 7 horietatik lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 5. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 8. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 13. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 14. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 27. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 28. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Orain bozkatuko ditugu, azken EH Bilduren 8 zuzenketak, lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 2. aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, 3. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 4. aldeko botuak. Hau batez onartzen da, 5. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen,
6. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Ez da onartzen. 7. Aldeko botuak, kontrakoak. Ez da onartzen. Eta 8. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Hau ere ez da onartzen, beraz, 4. zuzenketa onartua izan da, eta aldaketa horrekin, ordenantzaren hasierako onarpenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Ur hornidura eta saneamentuko araudia, behin betiko onarpena. Reglamento de abastecimiento y saneamiento, aprobación definitiva. Artzelue jaunak egindako alegazioak urak ustiatzeko eta mantenimenduko buruak 2018ko apirilaren 24an egindako txostenean azaldutako arrazoiak direla eta. Bigarrena, behin betiko onarpena ematea Donostiako udalaren ur hornidura eta saneamenduko araudiari. Eta hirugarrena, ur hornidura eta saneamenduko araudia osorik argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean indarrean jar dadin. Asunto número 10 del orden del día. Reglamento de abastecimiento y saneamiento. Aprobación definitiva. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por don Miquel Gotzón García Arcelus sobre la base de las razones expuestas en el informe elaborado por el jefe de explotación de agua y saneamiento con fecha 24 de abril de 2018. Segundo, aprobar definitivamente el nuevo reglamento de abastecimiento y saneamiento del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Tercero y último, publicar el texto íntegro del reglamento de abastecimiento y saneamiento en el boletín oficial de la provincia a efectos de su entrada en vigor. Existen 3 enmiendas presentadas por el grupo EH Bildu. Bai, lehen txanda delegatuari dagokio. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues de nuevo traemos en este caso la aprobación definitiva de un reglamento que también pues aprobamos el 25 de enero en este pleno y que bueno, durante el periodo de tramitación también se pudo incorporar, se incorporaron diversas enmiendas presentadas por la oposición. Este reglamento hay que recordar que sustituye una norma que se quedó obsoleta, una norma que se elaboró en el año 1999 y que la propia evolución técnica había dejado sin efecto algunas de las recomendaciones recogidas en aquel reglamento, fundamentalmente lo que hacía referencia al Código Técnico de la Edificación, que es de 2006, o a la nueva normativa metrológica de los contadores, que es de 2014. Este reglamento supone también un instrumento fundamental para mejorar la gestión del agua y posibilita, un elemento fundamental también de esta norma, la incorporación de nuevas tecnologías en esta gestión, situando a Donostia San Sebastián en el grupo de ciudades inteligentes que utilizan las posibilidades tecnológicas para realizar una gestión del agua más sostenible y, por lo tanto, más respetuosa con el medio ambiente. Durante el periodo de exposición pública, hay que recordar que se ha presentado solamente una alegación por parte del colectivo Antenariques. No, solamente un colectivo ha presentado una alegación, el colectivo Antenariques, que tenía varios argumentos, los mismos argumentos que presenta las alegaciones de EH Bildu, por lo tanto voy a responder en global porque recoge las enmiendas que trae a este pleno de EH Bildu y a las que votaremos anuncio ya que no. Digo, recoge también la argumentación del colectivo Antenariques. Se planteaba modificar el artículo 38b, párrafo 3º, para sustituir la telelectura de vía transmisión de datos, vía radio o teléfono, por una a través de fibra óptica. Bueno, pues hay que decir que aprobar esta enmienda haría imposible la telelectura. Hoy no es posible realizar un sistema de telelectura por fibra óptica, por lo tanto, no hay ahora mismo en el mercado soluciones tecnológicas que contemplen esta posibilidad. Por lo tanto, aprobar esta enmienda supondría pues retrasar o en todo caso no poner en marcha la telelectura de los contadores de agua. Por otro lado, proponen eliminar también la obligación de sustituir los contadores pasados los 10 años de vida útil e incorporar un calibrado previo. Este elemento que en principio se argumenta con el elemento de la obsolescencia programada y que sería un elemento pues que efectivamente si no hace falta sustituir, ¿para qué los vamos a sustituir? Bueno, pues este argumento, hombre, decae porque en cualquier caso a los 10 años habría que calibrar los contadores. ¿Eso qué significa? Que habría que ir al domicilio, coger el contador, llevarlo a una empresa para calibrarlo, durante ese periodo sustituir ese contador por otro nuevo o por otro
que esté en perfecto estado y si el resultado de la calibración nos diera positivo, volver a utilizarlo. Volver a utilizarlo por un periodo de ¿cuánto? ¿De 10 años? ¿Fuera de garantía? Podría suponer que al año 11 o al año 12 estaría de nuevo fuera de la calibración, porque ya la garantía técnica no existe. Por lo tanto, pues entendemos que esta medida, que en principio pues pareciera que puede tener un argumento medioambiental, creemos que es todo lo contrario desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental, pues es contrario. Y por último, propone eliminar la referencia a la posibilidad de sustituir el contador por la aparición de nuevas tecnologías. Precisamente esto es lo que hace es abrir la posibilidad a que si hubiera nuevas tecnologías, por ejemplo, nuevas tecnologías basadas en la medición por fibra óptica, pueda ser factible la sustitución. Si eliminamos esta posibilidad de sustitución por la aparición de nuevas tecnologías que mejoran la gestión de la lectura de los contadores, pues imposibilitaríamos esta situación. Por lo tanto, pues proponemos la aprobación, por supuesto, definitiva del reglamento y pues votaremos en contra de las enmiendas presentadas por EH Bildu. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, entonces a esa ordenanza de abastecimiento y saneamiento, EH Bildu ha hecho 3 enmiendas relativas a, efectivamente, el único escrito de alegaciones que ha habido, el de Ante Enríquez. La primera enmienda pide que los contadores estén conectados con fibra óptica en lugar de que la comunicación se haga de manera inalámbrica, y entendemos que las enmiendas 2 y 3 están como vinculadas en el sentido de que vierten sobre la misma reflexión y que consiste en decir que no se renueven de oficio los contadores sistemáticamente al cabo de 10 años, sino que se haga una revisión cada 10 años. Como ha contestado el Gobierno, las contraargumentaciones a esas enmiendas son las siguientes. 1, que los contadores inteligentes funcionan con comunicación inalámbrica, no por cable, y que es así en el mercado. Y 2, que hacer la revisión cada 10 años costaría demasiado, ya que habría que mandar los contadores a un laboratorio, hacer toda una serie de gestiones, reemplazar el contador y tutti quanti. Bueno, nuestra opinión sobre las enmiendas. Sobre la enmienda 1 nos abstendremos por la razón siguiente. Compartimos la idea o la reflexión de EH Bildu de intentar de privilegiar la comunicación por cable frente a la comunicación inalámbrica. Y de hecho, bueno, así lo dice el Gobierno, pero nos cuesta imaginar que en el mercado no existan contadores con comunicación por cable. Pero bueno, puede ser, no tenemos los conocimientos técnicos para poder evaluar este aspecto. Por eso nos abstendríamos en este punto. Simplemente recordar que hay algunas otras ciudades, entre las cuales algunas importantes, que han decidido privilegiar la comunicación por cable frente a la inalámbrica, con las consecuencias que tiene. No es algo, quiero decir, la propuesta de EH Bildu no es algo completamente delirante, es algo que se hace en otros sitios. Y sobre las enmiendas 2 y 3, no sé, nos parece que hay formas de revisar el estado de un contador sin tener que mandarlo sistemáticamente a un laboratorio y arrancar con toda la parafernalia administrativa y técnica. Actualmente, por ejemplo, si se constatan variaciones sospechosas, pues se hace una verificación in situ, y hasta ahora pues funciona así y no creo que provoca grandes problemas. Tal vez el uso de la palabra revisión no sea el más acertado en el texto que propone EH Bildu, pero de cualquier forma compartimos la idea. Entonces, a las enmiendas 2 y 3 vamos a votar que sí. Y sobre esa argumentación, como que sería muy costoso medioambientalmente y económicamente hacer esa revisión, y también la reflexión como que, ¿y qué pasa cuando ha pasado el plazo de garantía? Pero ¿cuál es la lógica? Entonces, cualquier cosa que termina el plazo de garantía hay que reemplazarlo sistemáticamente. Nosotros no creemos que sea una argumentación compatible con evitar tirar las cosas que son eventualmente todavía válidas técnicamente en su funcionamiento. Simplemente quería hacer ese matiz que nos parece importante. Muchas gracias. Eskerrik asko.
talde popularrak, bai? Bai, eskerrik asko alkate jauna berriro. Y en el mismo sentido que acaba de anunciar el señor Alejandro, coincidimos con la parte de los argumentos que ha dado y vamos a coincidir en el sentido de voto, entiendo. Porque a las 3 enmiendas que presenta el grupo EH Bildu, vemos bueno, pues, que es una pega en la enmienda número 1, por lo que se ha dicho por parte del concejal delegado a la hora de que no es posible a día de hoy facilitar esa lectura a través de fibra óptica, pero creemos que si en un futuro se pudiera desarrollar soluciones técnicas de este tipo, sería interesante recogerla también en la normativa. Y sí vamos a apoyar las enmiendas 2 y 3 del grupo EH Bildu, la modificación de ese artículo 44, donde efectivamente se establece como periodo útil de los contadores, por ley, el de los 10 años. Transcurrido ese plazo, el ayuntamiento podrá proceder a sustitución por un equipo nuevo. Y se ha argumentado, yo creo que se han dado las razones. A día de hoy hay que llevar ese contador a calibrar a un laboratorio, pero puede que en breve plazo o que puede que en 2 o 3 años se puedan desarrollar soluciones tecnológicas que permitan hacer esas operaciones sin tener que llevar a calibrar ese aparato, o se pueda hacer in situ, o de alguna manera que no haga falta sustituir ese elemento. Y luego entendemos también que si la vida útil del aparato permite prolongar ese periodo de 10 años, pues creemos interesante que se pueda alargar la vida útil de ese instrumento. Y en el mismo sentido, y relacionado con esa enmienda 2, apoyaremos también la enmienda número 3, que propone suprimir esa parte de la sustitución por razones tecnológicas y relacionadas además, y es una cosa que no entendemos, cuando por razones de interés público así lo aconsejen, se procederá a su sustitución. Coincidimos con el grupo de EH Bildu que es necesario o que es mejor o más conveniente suprimir esa previsión y así lo vamos a hacer apoyando esas 2 enmiendas del grupo de EH Bildu, nada más. Bai, EH Bilduren txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente nos encontramos ante la aprobación definitiva de esta ordenanza en esta ocasión. Es verdad que los esfuerzos que se realizaron de aproximación, de negociación con motivo de la aprobación inicial no se han reproducido con la aprobación definitiva, no ha habido ningún encuentro. Son 3 las enmiendas en este sentido que hemos presentado y se pretenden de alguna forma descartar o rechazar la aprobación de las 3 enmiendas bajo 2 premisas. En primer lugar, la enmienda 1 se pretende rechazar bajo la premisa de que, bueno, poco menos que estamos pidiendo y persiguiendo una utopía, algo que no existe en el mercado, que la realidad del mercado no es capaz de satisfacer. Septiembre de 2013, Asociación Española contra el Cáncer. Artículo de la Asociación Española contra el Cáncer, 2013. La fibra óptica es la mejor alternativa para una red verdaderamente smart. En Alemania se está instalando redes inteligentes mediante fibra óptica y está hablando de contadores de telelectura, así como en Tennessee, Alabama, 2013. Estamos en el 2018. Podemos seguir obstinados en seguir siendo los últimos que queramos incorporarnos, pero eso no significará más que somos más obstinados que otros, nada más. No estamos instalando la mejor tecnología, no estamos apostando por la menor tecnología, no estamos apostando por la tecnología más inocua y que preserve mejor la salubridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y en ese sentido, obviamente, nosotros, más allá de la definición o más allá de que la forma de la enmienda pueda ser retocada en algo, lo que estamos entendiendo es que no se debe establecer por mandato de la propia ordenanza la apuesta por un sistema que existen más que dudas sobre la potencialidad para crear o para agravar enfermedades en las personas, si existen otras tecnologías que permiten el mismo sistema o que permiten acceder al mismo lectura sin necesidad de generar esas afecciones negativas. Porque la Asociación, vuelvo a decir, Española contra el Cáncer, ya en septiembre de 2013 aducía que la instalación de estos contadores supone agravar los problemas de salud, aumentando el riesgo de desarrollar graves enfermedades
y produciendo una especie de alergia electromagnética incurable que es la hipersensibilidad precisamente a este tipo de cuestiones. Aducían además un mayor riesgo asociado a la instalación y a la generalización de la instalación de estos elementos en la alteración de otros aparatos eléctricos, así como en el aumento del riesgo de incendios. Y obviamente, uno que nada se nos escapa a nadie, y de eso también hemos hablado algo antes a la mañana, lógicamente la primera consecuencia de la instalación y la generación de estas medidas es, y el primer pagano es el trabajador y la trabajadora, porque esto supondrá que esas personas que se dedican a hacer la lectura de los contadores dejarán de tener una función. Es decir, con esto vamos a contribuir, con esta medida de generación de esta función, no vamos a contribuir a generar empleo, sino en su caso a destruirlo. Por todo ello, nosotros entendemos que evidentemente debiéramos apostar cuando menos por una medida que no afecte y que sea lo más segura posible a la ciudadanía. Y por eso nos parece que efectivamente se debiera recoger esa posibilidad de apostar por el sistema de la fibra óptica, que ya en el 2013 se decía como más segura y se definía como más segura y que hoy, 5 años después, lo sigue siendo. Y en segundo lugar es el tema de la obsolescencia programada. Seguramente por requerimientos de la propia marca, por cierto, que va a ser quien va a vender los contadores, se establece que cada 10 años dejan de funcionar o dejan de ser fiables. Y cada 10 años nos metemos en una vorágine local o de cada 10 años vamos a comprar nuevos contadores y se va a decir, se va a decir, no, el ciudadano no tiene que pagar ese contador, cuentos, no tiene que pagar individualizadamente en la factura, no va a aparecer así expresado el cambio de contador. Pero a cuenta de eso, en la factura que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros va a pagar cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, va a tener efectivamente un incremento que permita efectivamente enjuagar esa sustitución de contador. Y evidentemente tampoco compartimos. En el caso de que no se aceptaran estas enmiendas que nos parecen fundamentales, tendríamos que mutar nuestra posición inicial a la ordenanza y teniendo en cuenta la importancia de las mismas, votaríamos en contra. Bai, eskerrik asko, izteko txanda dedegatuak dauka. Eskerrik asko. Bueno, nos hemos metido en un asunto que tiene que ver con el wifi. Entonces, en fin, no sé si la salud de los trabajadores o de las personas está en peligro por la instalación de antenas para la telelectura, pues no sé dónde está la garantía de nuestra salud en este espacio donde ya existe wifi y en tantos y tantos espacios. Es decir, vamos a ver, hay cosas que son creencias y hay cosas que son evidencias. Contra la creencia es muy difícil presentar evidencia, porque la creencia entra en el mundo de la creencia, por lo tanto, se pueden presentar todas las evidencias que fuera. Efectivamente, hay artículos en un sentido y en el otro, respecto a la inocuidad o no de las antenas y de las redes wifi. Pero en cualquier caso entiendo que el asunto de las redes wifi en los contadores será el asunto menos importante respecto a toda la cantidad de redes wifi existentes en la ciudad, en nuestros domicilios, en los edificios públicos, en todos ellos. Con lo cual, el informe técnico lo que dice es que ahora mismo, aquí, en nuestro mercado, no existe la posibilidad de poner la telelectura vía fibra óptica, entre otras cosas porque nos exigiría también una inversión importante en fibra óptica, porque no todo, claro, hay que llegar a todos los domicilios. Entonces, bueno, se puede hacer, efectivamente, pero nos supondría una inversión muy importante que retrasaría un elemento de telelectura que, insisto, va a posibilitar una mejor gestión del agua. De eso es de lo que se trata, de mejorar la gestión del agua. Y respecto al tema de los 10 años, vamos a ver que no es ni un capricho del ayuntamiento, ni un capricho tampoco de las empresas. No sé, igual, también las empresas que son muy malas pagarán a las sociedades metrológicas para que no lo sé. Pero en cualquier caso hay sociedades metrológicas que dicen que en 10 años los contadores han perdido su eficacia. No es un asunto de capricho, no es un asunto de... han perdido su eficacia. Bueno, tenemos aquí, ahora mismo tenemos contadores que llevan 30 años y tienen una eficacia pues absolutamente cero. Bueno, queremos resolver esa situación porque entendemos, insisto, que resolver esa situación es mejorar la gestión del agua. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketari ekingo diogu, EH Bildu taldeak aurkeztutako 3 zuzenketak bozkatuko ditugu denengo, urrenez urren. Beraz, EH Bildu taldeak aurkeztutako lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, EH Bildu taldeak aurkeztutako 2. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen,
eta EH Bildu taldeak aurkeztutako 3. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dira zuzenketak onartu, eta orain bozkatuko duguna da ur hornidura eta saneamenduko araudiaren behin-behineko onarpena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Boto azalpen txandarik ez da eskatu, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke, kontuen batzorde berezitik datorren puntura. ...2017ko kontu orokorra onartzea, aprobación de la cuenta general del 2017. Ezaguntzat jotzen du tokiko entitateentzat finkaturiko aurrekontuaren egonkortasuna, finantza egonkortasuna, hornitzaileei ordaintzeko batezbesteko epea eta 2017ko ekitaldiko gastu arautua. Kontu hartzailetza orokorrak Donostiako udalaren bere erakundeen eta menpeko entitateek 2017ko ekitaldian izan duten jardueren isteari buruz eginiko txostena. Bertan azaltzen denez, Donostiako udaleko sektore publikoak 2017 urterako aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko helburuz finkaturiko izapideak bete ditu. Eta 3. kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea 2017ko ekitaldiko kontu nagusia kanpoko fiskalizazioa egin diezaion erakundeak berak erabakiko dituen helmen eta baldintzekin. Asunto número 11 del orden del día, aprobación de la cuenta general de 2017. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017. Segundo, el Ayuntamiento Pleno se da por enterado del informe de la Intervención General en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, periodo medio de pago a proveedores y regla de gasto al cierre del ejercicio 2017 del Ayuntamiento y sus organismos y entidades dependientes. Del citado informe se deduce que el sector público del Ayuntamiento de San Sebastián ha cumplido los objetivos establecidos para el ejercicio 2017. Tercero y último, poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general de ejercicio de 2017 para su fiscalización externa con el alcance y condiciones que el propio tribunal determine. Bai, den txanda delegatuak dauka. Egunon. Bueno, traemos la cuenta general del año 17 para su aprobación y bueno, esta cuenta general lo que hace es analizar la calidad de la situación financiera, no solo del ayuntamiento, sino de una veintena de entidades que voy a pasar a comentar: el Patronato Municipal de Deportes, la Escuela de Música y Danza, Donostia TIC, Anoetako Kiroldegia, Polloe, la Sociedad de Fomento, Eguzkitza, que está sin actividad, la Compañía del Tranvía, Sociedad del Balneario La Perla, Donostia Turismo, Donostiako Etxegintza, Donostia Cultura, Museo San Telmo, Vitoria Eugenia. Estos vienen en el propio dictamen. Pero luego, además, hay una serie de entidades que no son mayoritariamente participadas por el propio ayuntamiento o sus entes adscritos, pero sí tiene mayoría el ayuntamiento y, por lo tanto, a la hora de justificar la calidad de su situación financiera ante el Ministerio, están adscritas de alguna manera o dependen del propio ayuntamiento, que son concretamente la Quincena Musical, Tabacalera, el Palacio de Miramar, dos fundaciones, la de Cristina Enea y la extinta del Donostia 2016, y una agencia que no tiene actividad que se llama Badia Berri. Todas estas, y para ello me baso en las conclusiones del informe que el interventor general hace al analizar la cuenta general, pues todas ellas tienen una situación financiera muy razonable y muy buena. Y de manera explícita, respecto a los entes que componen el grupo de administración, mediante la documentación que se remitió en su momento y según la normativa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el que controla esto en última instancia, la corporación local, dice el informe del interventor, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. También cumple con el objetivo de regla de gasto. Tiene un nivel de deuda viva a 31 de diciembre del año pasado, la deuda viva que aquí se analiza, no la conjunta, pero sí esta en concreto, de 67,5 millones. Igualmente analiza el periodo medio de pago a proveedores, que es de 30 días, que es un periodo de pago muy apropiado. La otra parte, las entidades clasificadas como sociedades no financieras, en este caso solo se exige, solo entre comillas, que no tengan pérdidas la cuenta de pérdidas y ganancias. Todas las que he leído, que son sociedades públicas y que están dentro de este ámbito, no tienen pérdidas, salvo la sociedad del Cursal, que tiene 238.000 euros aproximadamente de pérdidas en su balance, pero
puesto que tiene unas amortizaciones técnicas de 1,6 millones de euros, el informe concluye que esta sociedad tampoco tiene dificultades financieras. Y, en definitiva, esto hace que, a modo de conclusión, informa al interventor que la liquidación del ejercicio 17, así como las modificaciones presupuestarias previstas para el 18 respecto a las incorporaciones que se hace, y, repito, no tiene ningún elemento que pueda generar desequilibrios en el presente ejercicio y en los posteriores. Esto hace que haya un superávit en el conjunto de todas de esta veintena de organismos y entidades de 3,5 millones de euros de superávit. Esto se produce, pues, lógicamente, porque ha habido variaciones en lo inicialmente previsto. Quiero destacar un par de ellas, o si no, no me va a dar tiempo. En todo caso, se incorporan inversiones por valor de 51 millones largos, y esto hace que algunas actuaciones que no se han podido llegar a culminar, pues se van a culminar a lo largo de este año o de los siguientes. Recordemos que es cuenta del 17. Y, por otra parte, también es, respecto a la solvencia de la liquidación que estamos haciendo ahora, pues viene a cuento el que la cifra de posible ingresos que se tienen que dar, es decir, pero que no se puedan cobrar, lo que se denominan incobrables, pues tiene una cantidad muy importante, la más garantista de todas las posibles, la más prudente de todas las posibles, y esto hace que tenemos 3,5 millones de euros de superávit, aún en el caso de que no haya una cobranza de deudas que todavía no se han cobrado de años 17 y anteriores de 20,3 millones de euros. Esto hace, en todo caso, que la situación financiera no sea solamente buena, sino yo creo que la calificaría como envidiable en la mayor parte de las administraciones públicas del Estado. Eskerrik asko, taldeen txanda orain, irabazik denengo. Bai, eskerrik asko. Y primero querría adelantar que, bueno, consideramos que tanto el informe de liquidación 2017 como la cuenta general 2017 consideramos que son unos reflejos fieles al estado de las cuentas de este ayuntamiento. No obstante, sí que hacemos una valoración política y dentro de en el marco de esa valoración sí queremos adelantar que nos vamos a abstener por dos razones, por propia coherencia con nuestra posición respecto al presupuesto 2017, que desde Irabazi Donostia no apoyamos. Por otro lado, la liquidación pone en evidencia que el Gobierno municipal aprueba unas cuentas que luego no ejecuta o se demoran demasiado en el tiempo, pero que en ambos casos ya las ha dado a conocer a bombo y platillo a la ciudadanía. Si se llevan a cabo o no ya es otro cantar. Por eso, el año pasado, en el Pleno de Política General, decíamos que este es el gobierno del ilusionismo con los presupuestos, ¿no? Todos los años tenemos presupuestos récords, pero es algo que no refleja la realidad, ¿no? Eso lo vemos en la ejecución. Y voy a los datos del total de 15,4 millones de gasto. En 2017, 15,4 millones menos, un 55% corresponde a inversiones que tampoco se van a incorporar al presupuesto del 2018, como 200.000 euros para la urbanización de Vera, 270.000 para la Plaza de Morlas, 150.000 para las aceras de San Martín, 600.000 para la oficina de turismo del ayuntamiento, 23.000 para locales para asociaciones. Asimismo, otros casi 20 millones de euros, un 70% del total de inversiones presupuestadas en 2017, se incorporarán presupuesto 2018, muchas de ellas sin haber ejecutado un solo céntimo de lo presupuestado. Por ejemplo, casi 700.000 euros travesía El Loyola, 950.000 el viaducto de Iztueta, 100.000 en cubiertas de juegos infantiles, 943.000 cubierta de la Plaza Zuberoa, 1,2 millones la cubierta de la Plaza Martín Santos y, bueno, podría seguir Sagüés, Carlos I, Ayete, Zonas 30, columpios adaptados, Distrito Oeste, inserción social, en fin. Luego, por otra parte, está el gasto corriente sin ejecutar, 2 millones de euros, en el que caben destacar partidas como cooperación y educación al desarrollo, presupuestos participativos, empoderamiento de mujeres, procesos participativos, programas educativos de igualdad, violencia de género y derechos humanos. Todas ellas inversión en personas a las que tantas veces se hace referencia, pero que a la hora de la verdad estas cuentas dejan clara la voluntad política del Gobierno y la realidad. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Y bien, pues anunciar que vamos a votar a favor
de la cuenta, que es al final la cuenta general del año 2017, que es al final lo que traemos a votación, compartiendo muchos de los argumentos que acaba de explicar la señora Martín. Pero bueno, nosotros en la Comisión Especial de Cuentas hemos tenido a bien, por parte de los servicios de intervención, ser informados de la liquidación y la cuenta del ejercicio pasado por parte del Ayuntamiento de San Sebastián y sus diversos entes, organismos autónomos, sociedades anónimas y entidades públicas empresariales. Y como bien se ha dicho, en este caso por parte del concejal delegado de Hacienda, la situación financiera en grandes rasgos, en términos generales, es positiva. Atendiendo a la información facilitada, se cumplen con los objetivos o con las reglas presupuestadas. Por tanto, bueno, pues en este sentido, quiero agradecer también el trabajo desarrollado por el equipo de intervención a la hora de facilitar toda esa información, a la hora de dar todas las explicaciones necesarias para poder comprender el alcance de lo que teníamos entre manos. Y me sumo a la que decía la señora Martín, que las cuentas estén bien, que la situación financiera del ayuntamiento esté bien, no significa que lo que se gasta o cómo se gestiona y cómo se gasta lo que se presupuesta esté bien. Ahí sí tendríamos que dar una nota negativa, muy negativa a este gobierno municipal en relación a ese presupuesto, a cómo se gestiona ese presupuesto. Esto es tan sencillo como lo que ve la gente en la calle. Evidentemente hay graves carencias que necesitarían un impulso en gestión en relación a la movilidad o en relación a la accesibilidad, en relación a grandes proyectos, a la vivienda, al mantenimiento, a los parques infantiles, como ha dicho la señora Martín, al asfaltado, que se ejecuta con retraso. Parece ser que llueve en esta ciudad y no se pueden llevar a cabo actuaciones. Entonces, ahí sí pondríamos un suspenso importante a este gobierno municipal. Pero a lo que vamos, que es a la cuenta, tenemos que darla por buena y tenemos que aprobarla. Y acabo con esto. El gran impulso que lleva la ciudad en estos últimos años, pese a la mejora en la situación económica, es sobre todo gracias a los particulares, gracias a la ciudadanía, gracias al sector privado de esta ciudad. Si no fuera por ellos, esta ciudad no avanzaría, pese a tener más dinero que en los últimos años, pese a tener un gobierno con 16 concejales sobre 27 que tiene posibilidades de desarrollar en solitario muchos proyectos para esta ciudad. Pero desgraciadamente no es así. El empuje lo tienen que dar y lo están dando como siempre los ciudadanos. El sector privado, aquellos que quieren emprender, abrir un negocio, mejorar, y con ello mejoramos nuestro día a día. Eso sí que merecen ese aplauso, sobre todo porque pagan religiosamente sus impuestos y la tasa de morosidad es escasísima en esta ciudad. Con lo cual, votaremos a favor, pero con la crítica, teniendo en cuenta la crítica que les acabamos de hacer, intentar mejorar, pedir al Gobierno que intente mejorar esa gestión para gastar más y mejor los recursos disponibles. Eskerrik asko, Bildu taldeak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Bai, eskerrik asko, barkatu. Bueno, oso labur, ogasuneko zinegotziak emain bai ditu jada azalpen guztiak, niregatik azpimarratu nahiko nituzke kontua hauen ondorio nagusiak, hauek izanik alde batetik auraudi fiskalak bete egin ditugula, hau da defizit zero helburua bete eginda, zor publikoen helburua ere bete eginda, eta azkenik, gastuak ez dira 2% baino gehiago igo. Bestetik, egoera finantzarioa ere oso ona dela adierazi daiteke, eta horrela ikusten da kontuetan. 3,5 milioi euroko superabita, diruzaintza egoera oso erosoa ere, eta ez dugu epe motzeko maileguetara jo behar izan azken 2 urteotan. Por eso, sí que es cierto que las inversiones han llevado un ritmo más lento de lo deseado en esta primera mitad de año, pero yo creo que todos somos conscientes de que esta es una situación compartida por todas las administraciones públicas como consecuencia de la nueva ley de contratación y además aún nos queda la segunda mitad del ejercicio 2018 para terminar de realizarlas. Y por otro lado, destacar que aunque algunos quieran ver el vaso medio vacío, no es menos cierto que esta es una ciudad que avanza, que este último año ha avanzado en empleo, ha avanzado en vivienda, en transporte público y también en asfaltado, aunque algunos quieran ver los asfaltados que no se han hecho, también en asfaltado se ha avanzado, etc., etc., etc. Por otro lado, destacar que las cuentas del Ayuntamiento y organismos han recibido informe favorable de intervención, las cuentas de las entidades públicas y de la Fundación Cristina Enea han pasado una auditoría que todas ellas han pasado sin ninguna salvedad. La Comisión Especial de Cuentas ha celebrado 5 sesiones donde se ha dado
toda la información que se ha solicitado. Y, por último, que las cuentas han estado expuestas al público sin que absolutamente nadie haya realizado ninguna consideración. Por lo tanto, son unas cuentas que han tenido y han pasado por todos los controles que exige la ley. Así las cosas, creo que no queda ninguna duda, pero el Partido Socialista votará a favor a estas cuentas de 2017. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda dedegatuak dauka. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que la ejecución y la vida económica de cualquier organización, incluyendo una administración pública como la nuestra, pues es muy cambiante. En cada momento pasan cosas que estaban previstas, que no estaban previstas. Los presupuestos, yendo a lo que decía el grupo de Irabazi, pues es una suposición de lo que va a pasar y luego al final pues se va analizando lo que se creía que iba a pasar, cómo ha pasado. En cualquier caso, yo lo he puesto de manifiesto antes, lo que no se hace es dejar inversiones que se quieren realizar por el hecho de que no se hayan podido realizar en el año en el que inicialmente estaban previstos. Cosa que, por otra parte, aquí históricamente siempre, yo lo he dicho todas las veces que hablo de esto, yo cuando llegué aquí, la mitad de las partidas que yo me encontré eran de años anteriores. Es decir, esto es una situación endémica de esta administración, como de otras muchas, pero de esta también. Y por eso nosotros hemos incorporado 51 millones de euros de actuaciones, de inversiones que vamos a seguir haciendo y que se están siguiendo haciendo. ¿Cuándo se culminarán? Pues cuando el trámite lo permita. Y quería también traer a colación una afirmación que ha hecho el Partido Popular, que comparto públicamente y que también lo he manifestado en muchas ocasiones respecto a el buen pagador que es el ciudadano donostiarra. Efectivamente, el ciudadano donostiarra paga alrededor de un 90% en periodo voluntario, es decir, que tiene domiciliados los recibos y, por lo tanto, somos muy buenos pagadores los ciudadanos donostiarras. Y eso hace que, efectivamente, la situación del ayuntamiento es mejor que la de otros, no solamente eso, pero también eso. Respecto a la situación de ejecución de las inversiones, bueno, pues ya me he referido, bueno, pues aquí hay en fin, el trámite es el que es, desde luego el trámite en ningún caso se ha ido facilitando por la normativa, sino al revés, cada vez hay más trámites, más informes que hay que solicitar, eso lógicamente da consistencia al proceso, pero no lo acelera, sino que lo ralentiza. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Beraz, kontua onartzearen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, EH Bildu taldeak. Bai, kontuen onarpenari baiezkoa eman diogu, batzordean izandako bileretan kontuak luze azaldu direlako, eta hor ere eskerrak eman nahi diet teknikariei, interventoriari eta bere lan taldeari, eta hori dela eta pentsatzen dugu kontuak ondo egin direla. Eta hori da gaur bozkatu deguna, kontuak ondo edo gaizki dauden. Ez du esan nahi, gestioarekin bat gatozenik, ala ez, hemen bakarrik kontuak bozkatzen zian, eta kontuen lana, nik usteet urtero bezala ona izan dela, eta hori izan da bozkatu deguna. Ez baldin badago beste boto azalpen txanda eskaerarik. Bukatutzat emango genuke plenoaren zati hau eta informazio sustapen eta kontrol ataldera pasatuko gera jarraian. 12. Mozio arrunta PP taldeak aurkeztua Loiolako Herriberako auzotarrak zaratarik babesteko neurriak direla eta moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre medidas para proteger del ruido a los vecinos de Riberas de Loyola. Aurrekontuetan, kontu sail bat zarataren aurkako pantaiak instalatzeko eta asfalto mota zein juntura mota hobetzeko, xede izanik G20 errepideak Loiolako Herriberak auzoparean sortzen duen zaratak eragindako enbarazuak minimizatzea. Eta bi, Donostiako osoko bilkurak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari erantzuteko Loiolako Herriberetako auzotarrei, neskaerei eta beharrezko neurriak hartzeko Euskotren konpainiako trenek auzoparean sortzen dituen enbarazuak minimizatzeko eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko 2019rako aurrekontuetan kontu sail bat izendatzeko. Moción ordinaria presentada por el Grupo Popular sobre medidas para proteger del ruido a los vecinos de Riberas de Loyola. Hay una enmienda conjunta presentada por el Grupo SEAJ, PNV y Socialistas Donostiarras PSE. Bai, den txanda aurkeztu duen taldeak dauka beraz, talde Popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre Riberas de Loyola.
ya que desde hace más de 10 años el vecindario de dicho barrio lleva advirtiendo de las molestias que les genera el ruido que produce la variante de San Sebastián, la carretera GI 20, por cierto, de titularidad de la Diputación Foral, así como las molestias que genera también la doble trinchera ferroviaria que atraviesa el barrio. En este punto hay que recordar que a finales del año 2016 el Ayuntamiento declaró a Riberas de Loyola junto con Amara y Morlands como zonas de protección acústica especial y en virtud de ello se contemplan pues la adopción de diversas actuaciones para minimizar las afecciones que derivan del ruido y que superan ampliamente los valores recomendados. Sabemos que los vecinos de Riberas de Loyola se han dirigido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de San Sebastián, incluso al propio alcalde, exigiéndole que adopte o que se adopten medidas concretas y eficaces para minimizar estas molestias, pero hasta el momento no han tenido demasiado éxito en sus reivindicaciones. Más bien al contrario, parece que los vecinos entienden que la situación ha ido a peor con los años y han llegado ellos mismos a proponer medidas concretas para aliviar el ruido generado por los coches y los trenes en el barrio. En la Comisión de Espacio Público del mes de junio, el alcalde de la ciudad reconoció la situación y manifestó su intención de continuar esa interlocución con las administraciones competentes, tanto con el Gobierno vasco como con la Diputación de Guipúzcoa, principalmente, de cara a buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio. Sin embargo, sí observamos cierto pesimismo en las palabras manifestadas por el propio alcalde, ya que al mismo tiempo se advertía de que la voluntad de la Diputación de Guipúzcoa parece estar alejada de esa necesaria determinación para resolver los problemas que padece el vecindario. Al contrario, según la Diputación de Guipúzcoa, en palabras del señor alcalde, o entendemos nosotros, derivadas de las palabras del señor alcalde, que la Diputación de Guipúzcoa no está comprometida con esa minimización de las molestias generadas en el barrio, pero que suele ser una actitud habitual de esta institución con respecto a los intereses generales de la ciudad, la de mostrar poca sensibilidad, digo. El alcalde de San Sebastián, como máximo representante político del conjunto de la ciudadanía donostiarra, no puede permitir, a nuestro entender, que otras instituciones hagan de menos, en este caso a San Sebastián, y entendemos que puede hacer mucho más, que puede liderar ese proceso para que los vecinos de Riberas, en este caso, puedan ver solucionadas parte o la totalidad de sus demandas en este aspecto. Se nos ha advertido también de la falta de disponibilidad presupuestaria para no cometer las actuaciones pedidas, pero creemos que esta excusa no puede servir de argumento para echar atrás ni para demorar más esta situación, con lo que hemos planteado una moción que viene en dos puntos, viene a pedir, en un primer punto, que la Diputación de Guipúzcoa prevea en sus presupuestos del año 2019 una cantidad económica para instalar pantallas antirruido y mejorar el tipo de asfalto y la unión de las juntas para así minorar el ruido que genera la GI 20 a su paso por Riberas, y un segundo punto en el que se le pide al Gobierno vasco que atienda las peticiones del vecindario y que tome aquellas medidas oportunas para minorar las molestias generadas por el paso del topo de Euskotren por el barrio, y en el mismo sentido que disponga de una partida económica en los presupuestos autonómicos del año 2019 a tal fin. Se nos ha presentado y hemos intentado acercar posiciones, una enmienda por parte de los socialistas y del Partido Nacionalista Vasco al segundo punto, al del Gobierno vasco, que no hemos podido transaccionar. Entendemos que se queda bastante corto el texto propuesto por el PSOE y por el PNV para que, según dicen ellos, estudiar la adopción de medidas para minorar las molestias dentro del proyecto de intercambiador de Riberas de Loyola. Creo que son dos cosas distintas. Bueno, en el siguiente turno ahondaré en esta cuestión, pero no vemos pertinente apoyar la enmienda presentada. Gracias. Bai. Zuri, jarraian irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Pues el debate sobre el ruido de la ciudad es importante. No es una cuestión baladí, ni son caprichos los vecinos y vecinas, ya que afecta de forma muy directa a la salud de nuestra ciudadanía, y así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. El ruido quita años de vida. Es tan importante que, de hecho, de forma directa o indirecta, el ruido se va a tratar 3 veces en esta moción. Una iniciativa del Partido Popular, otra iniciativa de nuestro grupo en la siguiente moción, y luego hablaremos también sobre la peatonalización de la calle Matía.
cuestión que está íntimamente relacionada con el ruido. Y es que en el caso que nos ocupa, los vecinos de Riberas llevan nada que menos la friolera de 10 años exigiendo solución a una cuestión que afecta ostensiblemente a su calidad de vida, que no es otra que el ruido constante generado desde la variante, así como desde las vías ferroviarias. La verdad es que la respuesta de la Diputación hasta ahora ha sido para llorar, o sea, hablando en plata, diciendo que la variante ya estaba antes que las casas. Bueno, creemos que en una institución, desde luego, no puede permitirse dar estas respuestas ante los retos que le plantea la ciudadanía. Decir que apoyaremos la moción y, en cuanto a la enmienda del Gobierno, pues coincidimos con el grupo proponente. El proyecto del intercambiador de Riberas de Loyola entendemos que es un proyecto a largo plazo y lo que están exigiendo los ciudadanos son soluciones ya. Y cuando viene siendo habitual en las enmiendas que hace el Gobierno, las mociones presentadas por la oposición, pues lo que hacen es echar agua a la leche, para que de lejos parezca leche, pero cuando la pruebes te encuentras con un verdadero aguachirri. Entonces, como entenderán, no vamos a apoyar. Y además me adelanto también a lo que va a pasar con la siguiente moción. Nuestro grupo presenta una moción sobre las refugiadas, a las cuales pues, el Gobierno le ha echado mucha agua, dejándola, pues bueno, luego tendremos oportunidad. Nada más. Eskerrik asko. Zuri, EH Bildu taldeak orain. Bai, eskerrik asko. Con esta moción ordinaria, el Partido Popular hace una propuesta por una preocupación o una queja que ha sido trasladada en numerosas ocasiones por los vecinos y vecinas de Riberas de Loyola y que es compartida también por el vecindario de Amaraberri, que es el ruido producido por la variante, así como las vías del tren. Como ha explicado el señor Murguiondo, y como EH Bildu ha tratado en numerosas ocasiones en las comisiones de este ayuntamiento, en septiembre de 2016 un informe técnico municipal dio la razón a los vecinos y vecinas, calificando a Riberas de Loyola como zona de protección acústica especial. Voy a repetir la fecha, septiembre de 2016. Gobernaban ustedes, ¿no? Porque como estamos tan acostumbrados a lo largo de todos los plenos a esa excusa de no, es que yo entonces no estaba. Septiembre de 2016 gobernaban ustedes y es el informe en el que se menciona lo siguiente. En cuanto a las calles urbanas, es el foco de ruido que mayor población afectada supone, con casi 3.000 personas soportando niveles de ruido por encima de los establecidos. Las calles que mayores niveles de ruido generan en su entorno son las que dan acceso al centro urbano, así como las que cargan con los movimientos internos de Donostia, Paseos de Rondo y Zorroaga, Avenida de Madrid, Paseo Izostegui y Riberas de Loyola. Tras ver los resultados de este informe, en noviembre del 2016, desde este grupo preguntamos al delegado qué medidas iba a tomar. ¿Cuál fue la respuesta? Por un lado, que las medidas corresponden en gran medida a otras instituciones, pero que el ayuntamiento se comprometía al control de la movilidad, y por otro, que las pantallas eran competencia de la Diputación Foral, pero que se lo trasladarían a los vecinos en las reuniones que iban a mantener en el barrio. Al ver que las quejas continuaban, volvimos a presentar otra iniciativa y a preguntar por el tema en las comisiones de enero del 2017. En esta ocasión se nos volvió a responder que estaban en ello, que se reunirían con ADIF, con la Diputación Foral, y que hasta entonces no se podían comprometer a nada. Estamos en julio de 2018, es decir, que como le ha explicado el señor Murguiondo y la señora Martín, han pasado casi 2 años desde la calificación de Riberas de Loyola como zona de protección acústica especial, y el resultado es que aunque gobiernan en las 3 instituciones, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento, no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de estas personas en materia de ruidos. Udal gobernuaren zuzenketa aztertuta ere, ikusten dugu konpromezu eta zehaztasun falta ikaragarria dagoela. Berriro ere, neurriak aztertu behar direla aipatzen duzue. Zenbat denbora egon behar zareten neurriak aztertzen, txostenak egiten, dagoeneko 2016an egindako azterketa eta txostena ez alda nahikoa. Gure ustez, txostenaren ondorioek argi adierazten dute bizilagunek arrazoia dutela eta zarata gehiegizkoa dela. Hortaz, ezezko bozka emango diogu gobernuaren zuzenketari, soluzioa atzeratzea proposatzen dezutelako eta aurrekontu zehatz bat izatea ezetz esaten diozutelako.
eta PPren mozioa baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du, bai, hitzartuko du. Sí. Bueno, vamos a ver. Estamos ante una situación que no viene de hace 2 años, ni de hace 3, ni de hace 4, que tiene, podríamos decir, casi una década. Y es que ha habido gobiernos de todos los colores en esa década. Y algunos ahora están con mucha premura, pero durante 4 años ni la Diputación Foral ni el Ayuntamiento de San Sebastián, que eran el mismo gobierno y del mismo partido, consiguieron tampoco nada. Lo cual no quiere decir que esté bien. Y ojalá lo consigamos ahora. Y para eso trae la moción, entiendo, el Partido Popular. Trae una moción para ver si este Pleno se pronuncia y se posiciona y conseguimos entre todos lograr un objetivo que compartimos, y es mejorar la calidad acústica de parte de nuestros barrios, en este caso de Riberas de Loyola. Nosotros le vamos a votar que sí al punto primero, y no hay ningún descafeinado, ni leche merengada, ni horchata chufa. Votar que sí al punto primero, que dice que la Diputación Foral presupueste el año que viene la partida correspondiente para poner las pantallas, es blanco y en botella. Señora, sí, señor Martín, blanco y en botella. La segunda enmienda igual no la ha leído bien, porque este gobierno lo que está pidiendo al gobierno vasco es que haga el intercambiador de Riberas de Loyola, nada más y nada menos. Un intercambiador de Riberas de Loyola que es una inversión millonaria de 6, 7 o 8 millones de euros, cuando el anteproyecto, cuando yo era viceconsejero, eran en torno a esas cantidades, imagino que seguirá igual, que es vital para que Euskotren y Renfe tengan una comunicación sostenible y consigan mejorar la calidad de vida de ese barrio y de toda el área metropolitana, hasta del conjunto de Guipúzcoa, se podría decir, de forma ferroviaria, sostenible y con cercanías de calidad. Obviamente, si se va a hacer un intercambiador ferroviario, será entonces cuando haya que poner las medidas correctoras y demás, porque va a cambiar la configuración técnica y la configuración geográfica y territorial de las propias vías. Por lo tanto, también es blanco y en botella. No estamos renunciando a que se tomen esas medidas, las estamos poniendo con un proyecto estratégico de ciudad que en principio yo creo que es compartido por todos los grupos. Con lo cual, yo lo que veo a veces no es que el Gobierno no tiene voluntad, que va a votar que sí, ya ha hecho una enmienda constructiva, que yo espero que hasta el PP la apoye, porque en cierto sentido debería ser compartida. Pues lo que veo es una oposición que intenta bloquear las cosas y que dice o lo mío o nada. Eso es lo que veo yo. Sí, eso es lo que veo. Permita, cada uno ve lo que ve. Entonces respéteme, señor Murguendo. Claro, porque al final, si se traen las mociones, será para buscar consensos y acuerdos. Suele decir un compañero suyo que estas mociones de carácter interinstitucional para pedir otras administraciones suele ser bueno que tengan consensos amplios. Y yo pensaba que el Partido Popular de San Sebastián buscaba esos consensos también con el Gobierno de la ciudad históricamente, y lo suele hacer, pero en este caso también lo esperaba. Ya veo que no. Bueno, cada uno está donde está y cada uno tiene las estrategias, depende del momento en el que le sitúan los tiempos. Creo que no es acertado. Siempre he defendido que ante la Diputación, ante el Gobierno vasco, ante el Gobierno de España, sumemos voluntades y la mayor mayoría posible. La división del Pleno lo único que favorece es a otras instituciones para perder más tiempo o no llevarlas adelante. Esa es la línea de consenso y de acuerdo que hay que trabajar. Luego cada uno hace lo que quiere, pero es mejor ser posibilista y trabajar todos juntos que no intentar tener cada uno una banderita o una pancarta que al final no lleva absolutamente a nada. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txanda orain. Pues sí, para decir muy brevemente que somos sensibles a la contaminación acústica en general de los barrios y zonas en Donosti, en particular en la zona de Riberas, que entendemos el problema que tienen y que se manifiesta en esta moción, a la que vamos a votar que sí. Efectivamente hemos hecho una enmienda al segundo punto que creemos que lo mejora, pero vamos a votar que sí. Y a partir de ahí, bueno, podríamos decir que también que Renfe no puso pantallas en el Parque Amaiur cuando ha hecho la obra por ahí. Podríamos decir que efectivamente si este problema tiene 10 años, en la anterior legislatura estuvo EH Bildu gobernando en Diputación y aquí, que también podría haberse resuelto, pero en cualquier caso votamos que sí a esta moción y vamos a intentar que se cumplan los 2 puntos a los que hemos hecho mención, tanto el Ernesto Gascón como yo. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak dauka.
Bien, gracias de nuevo, señor alcalde. Y bueno, pues un poco perplejo y un poco sorprendido por la respuesta del portavoz del Grupo Socialista. En primer lugar, para nada sirven hacer diagnósticos y mapas de ruido y todas estas cositas tan bonitas con las que se nos llena la boca para ir de no sé qué, si luego a la hora de tomar decisiones y a la hora de pues intentar mejorar, hecho el diagnóstico, intentar mejorar las cosas, pues nos ponemos de perfil. Flaco favor le estamos haciendo a la ciudadanía con esto. Otra cosa es que se quiere usar para campañas electorales o para cuestiones diversas, pero ese no es el fondo del asunto, no se solucionan los problemas con banderitas. Hay otras instituciones concernidas, es cierto, que son, lo repito, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que son casualmente los mismos partidos que gobiernan el Ayuntamiento de San Sebastián. Esto es, deben ser ustedes los que intenten influir en sus compañeros o intenten pues convencer a sus compañeros que lo que es bueno para San Sebastián debe ser respaldado por el conjunto de instituciones. Por tanto, debe liderar esas soluciones y negociar con sus compañeros para intentar conseguir medidas positivas para San Sebastián. Lo que pasa es que a algunos les ofende. Y en segundo lugar, cuando se nos dice por parte del Grupo Socialista que queremos sacar banderitas y que queremos hacer cosas raras, nosotros hemos ofrecido y hemos hablado con el Grupo Socialista y con el Grupo Partido Nacionalista Vasco intentando ofrecer una transacción, intentando acordar textos. Ese ha sido el trabajo y les hemos propuesto más de un texto, pero la excusa que ustedes han puesto es que como se le compromete al Gobierno vasco a poner dinerito en el año 2019, pues no nos gusta. Es que esa es la realidad. Eso es lo que habría que contar al ciudadano, que por no comprometer al Gobierno vasco, pobrecitos ellos, pues se pretende seguir perjudicando a los vecinos de Riberas de Loyola. Esa es la realidad. Y mezclar esto con una situación en intercambiador que se va a hacer pues en 2057, cuando se haga lo de Aldaconea más o menos, pues es que no tiene ningún sentido, señor Gasco, con todo el respeto se lo digo, pero con todo el convencimiento. Mezclar churras con merinas no nos lleva a ningún lado. Al final hay un problema, ¿ustedes lo van a solucionar? Creo que es interesante lo que pone en esta segunda enmienda, en ese segundo punto. Nada que ver con la enmienda que ustedes han presentado. Y que sería perfectamente apoyable. Señor Murguiondo. Y acabo ya. Pero con esas reservas o con ese querer proteger al Partido Nacionalista Vasco o al Gobierno vasco, no vamos a ningún lado, sinceramente. Gracias. Bai, eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, lehenengo Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, eta jarraian zuzenketa hori barne duela, mozioa bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko gera. 13. Mozioa arrunta irabazi. Mozio arrunta irabazi taldeak egina pertsona errefuxiatuekiko arreta eta harrera hobetzeko beharra dela eta moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la necesidad de mejora de la atención y acogida de personas refugiadas. Jaurlaritzari eskatzen dio bultza dezala hausnarketa prozesu bateratu bat Euskadiko erakunde maila guztietan egiten ari diren migrazio politikei koherentzia eta ikuspegi estrategikoa emateko eta erabil dezala ezarritako funtsa errefuxiatuen krisian laguntzeko Eusko Jaurlaritzako aurrekontu orokorrean migratzaileentzat errefuxiatuentzat eta bidean daudenentzat egiturazko babesa izan dadin. Eta hirugarrena, Donostiako Udalbatzak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio martxan jartzea zerbitzu espezializatutzat duen eskumenarekin bat etorriz migratzaileentzako eta errefuxiatuentzako harrera. Dauden programak osatuko dituzten programa osagarrien bidez erakunde espezializatuen eskaerei erantzuteko, hala nola lehen harrerako aterpetxe bat sortzea eta etxebizitza eskubidea eta halako eskubideak benetan betetzea, beste eskubideak betetzeko ezinbestekoak baitira. Asunto número 13 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la necesidad de mejora de la atención y acogida de personas refugiadas. Hay tres enmiendas conjuntas presentadas por los grupos EAJ, PNV y Socialistas Donostiarras PSE. Bai, lehen txanda, Irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko, eta lehenik eta behin ongi etorria ematea, etorri diren hiritarrei, erakundeei, mugimendu sozialei, dar la bienvenida a todas las ciudadanas y ciudadanos que se han acercado a este pleno, a las organizaciones y movimientos sociales, porque muestran que hay una preocupación en nuestra población, porque quieren dar una respuesta digna
a las personas que se acercan a nuestra tierra. Y es que es una realidad que Euskadi es una zona de tránsito y que debe ser tierra de acogida. En este sentido, esperamos que todas las personas que llegan a nuestro territorio sean recibidas con respeto y dignidad y se sientan bienvenidas. El Gobierno vasco debe asumir sus responsabilidades en materia de acogida. Nos preocupa que, a pesar de que organizaciones y colectivos sociales de apoyo a las personas refugiadas lleven tiempo denunciándolo, Euskadi a día de hoy sigue sin estar preparada para ello. Está claro que no hace falta implementar las medidas adecuadas, ya que no hay plazas, ni dispositivos suficientes, ni protocolos claros ni establecidos. Es indispensable una política integral de acogida coherente, estratégica y dotada de fondos suficientes. Según CEAR, Comisión de Ayuda a Refugiada en Euskadi, las solicitudes de asilo se han duplicado en 2017 respecto al año anterior. Del mismo modo, es urgente modificar la ley de extranjería, una ley profundamente injusta que categoriza a la ciudadanía y que condena a un porcentaje de personas a vivir sin derechos, aplicando como norma un régimen de excepcionalidad. Las personas llegadas en el Aquarius, las que llegaron en autobús a Donosti y Bilbao hace escasas semanas, sufren el riesgo de ser internadas en CIES. Recordamos que migrar no solo no es un delito, sino que es un derecho humano y nadie debería ser privado de su libertad por ejercerlo. Todas las personas rescatadas creemos que ya han sufrido lo suficiente y nuestro deber es protegerlas. No cabe buscar subterfugios o burocracia para volver a despojar de futuro a estas personas. Se merecen protección y esperamos que así se resuelva su situación. Además, estamos preocupadas y entendemos que todas debemos ocuparnos en abordar el auge de la xenofobia y el racismo, de los discursos de odio y del uso político torticero de todo ello. Hace falta mucha pedagogía y mucho trabajo y apuesta política por la convivencia. Por consiguiente, y de acuerdo a lo expuesto, el sistema de acogida debe estar preparado para las personas que lo necesiten y es necesaria una mejora en la gestión, así como la apertura de más plazas que las existentes en este momento en Euskadi, que están ocupadas o reservadas con grandes listas de espera para poder entrar en alguna de ellas. Creemos que es necesario instar al Gobierno del Estado a realizar una ampliación de las plazas de acogida actualmente existentes tanto para las personas refugiadas como para personas migrantes en el conjunto del Estado. Instar al Gobierno vasco a impulsar un proceso de reflexión compartido. Por último, instar a la Diputación Foral de Guipúzcoa a poner en marcha como servicio especializado la acogida de personas migrantes y refugiadas con programas complementarios a los existentes. Es necesario tomarse en serio este fenómeno. Es necesario proporcionar respuestas a largo plazo y no meros parches. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Jarraian talde popularraren txanda da. Sí, realmente esta es una cuestión que es importante y reconociendo que las soluciones tendrían que venir ayudando a esta gente que se ve en esta situación tan delicada y tan conflictiva en el origen, que es lo que deberíamos hacer, porque en su momento este primer mundo pues, ha obtenido muchos provechos, y yo diría que abusivos, en muchos de esos países de donde nos vienen todas estas personas, porque efectivamente estamos hablando de personas, y no como en alguna ocasión hemos oído, por lo menos desde nuestro punto de vista, muy desafortunadamente, de carne humana. Realmente hacía tiempo que yo no oía algo que me haya herido y me haya chirriado tanto como esa expresión. La iniciativa, por tanto, es pertinente. Sin embargo, a la hora de llegar a las conclusiones, es decir, a la parte dispositiva, al margen de que quizá nosotros en la justificación pues podríamos haber matizado o haber hecho alguna corrección, entendemos que, dicho sea con los debidos respetos, nos parece más acertada, y ya lo adelantamos, vamos a respaldar la propuesta que hace el equipo de gobierno. Básicamente porque en el primer punto se dice que el gobierno del Estado, el gobierno de España, como dice la enmienda, se le insta a realizar una ampliación de plazas. Claro, una ampliación es una cosa muy indeterminada. Yo creo que en esto nos tenemos que mover en un posibilismo, en una realidad. Es decir, una ampliación, ¿qué es una ampliación? La ampliación es 1 más, son 20 más, 2.000 más, 3.000 más.
realmente no nos parece que está bien definido, bien acotado esta cuestión. Además, nos parece también más acertada en la propuesta que hacen los grupos EAJ, PNV y socialistas, cuando habla ya aquí, en este primer punto, tanto de personas refugiadas como de migrantes, que creo que es una diferenciación que hay que hacer, que por otra parte también el texto original lo incluye en su tercer punto. El segundo punto también nos parece más acertado, la redacción que se da. Bueno, es posible que efectivamente la autora, como ya he dicho antes, le va a parecer que esto pues está descafeinado. Nosotros lo hacemos con el debido respeto y con la preocupación que esto nos produce, que es grande. Y creemos que hay que ser serios, hay que ser rigurosos. Y efectivamente, y con esto voy terminando, tenemos que ser capaces de controlar mejor y gestionar mejor los recursos que tenemos y no crear falsas expectativas, porque eso es lo peor que podemos hacer. Y luego ser muy conscientes de que hay mucha gente que pasa por aquí y que no quiere quedarse aquí, lo cual lo saben las personas que nos acompañan hoy y lo sabemos todos los que estamos en este momento sentados en esta corporación. En definitiva, es necesario una mayor cooperación entre las instituciones, una gestión más eficaz y, por supuesto, una mayor implementación de recursos. Es decir, todo esto sin recursos no se consigue. Es decir, hablando aquí podemos ser todos muy buenos y nos vamos a casa, pero si no hay recursos no conseguimos nada. Muchas gracias. Gracias a usted. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Con esta moción ordinaria vamos a centrarnos en un tema de actualidad y que desgraciadamente ayer llenó portadas otra vez. Y digo desgraciadamente porque las noticias precisamente no son buenas. Personas abandonadas a su suerte en el mar, puertos europeos que cierran sus puertas, prohibición a grupos de salvamento de ir en auxilio de estas personas. Y ante estas barbaridades, el Ayuntamiento de Donostia dice y decimos que queremos ser ciudad de acogida. De hecho, el 20 de junio, junto a algunas de las personas que están aquí presentes, de las entidades que están aquí presentes, presentamos y leímos una declaración en la que se recogía lo siguiente. Donostiako udalak harrera iritzat du bere burua eta elkartasuna adierazten die beren bizilekuetatik alde egin beharrean diren pertsonei. Donostiako udalak iheslariak hartzeko eta integratzeko harrera planari eutsiko dio eta hor zehaztuko ditu estrategiak eta programak. Donostiako udalak neurri eta baliabide ekonomiko egokiak eta behar diren langileak jartzeko borondatea berresten du. Donostiako udalak Espainiako gobernuari eta Europako erakundei eskatzen die har ditzatela premiazko neurriak krisi humanitario honi erantzun aktiboa emateko. En esta declaración aprobada por todas nosotras se habla de buenas intenciones, de habilitar recursos, de trabajo en equipo entre institución y estas organizaciones, pero ¿cuál es la sensación que nos queda y que queda a muchos de los ciudadanos y organizaciones aquí presentes, porque así lo han trasladado después de esta declaración de ciudad de acogida? Que sobran palabras y faltan muchos hechos por parte de los partidos que forman el gobierno municipal. Y no se lo dice este grupo, ni se lo dice Irabazi, se lo dicen también las organizaciones aquí presentes en el escrito que presentaron el jueves pasado y que se nos ha hecho llegar a todos los grupos y a las demás instituciones que tienen competencia en esta materia. Con esta moción, Irabazi recuerda que hay que poner en marcha medidas y recursos concretos, que basta ya de hablar que si unas plazas, que si un centro que nunca llega, que si medidas y recursos concretos. Y el Gobierno responde con enmiendas para modificar el contenido y descafeinar la propuesta, como decía la compañera de Irabazi. Bien, pues vamos a jugar a las diferencias para que todos sepamos lo que se ha propuesto y lo que se va a aprobar, en este caso con los votos a favor del Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. En el punto número 1 se pide ampliar las plazas de acogida. ¿Qué dice el Gobierno? Propone un dimensionamiento equilibrado. Hori zer da, no sabemos qué quiere decir eso. Si acoger una vez al año a un barco, en este caso le ha tocado al Aquarius, en acoger a estas personas ya con eso nuestra conciencia se queda tranquila y creemos que hemos hecho suficiente. Quiero recordar que esta misma semana se ha castigado, auzitegi batek Espainiako estatua zigortu du, 2 urtetan jaso behar zituen errefuxiatutatik soilik ehuneko 12 jaso dituelako. Orduan, horregatik diot Aquariusarekin ez dugula gure kontzientzia garbi uzten. En el punto número 2 se propone un presupuesto concreto en el Gobierno vasco para crear los recursos que sean necesarios. ¿Qué propone el Gobierno y qué va a votar el Gobierno?
promover mejoras. Así, en plan ambiguo. Igual a este gobierno le parece que colocar 25 camas más en Donostia o hamacas, como he oído en voces de delegados del Gobierno municipal, es suficiente mejora. Pues a nosotras y a los colectivos aquí presentes creo que eso nos parece que se puede hacer mucho más y para eso hace falta un presupuesto concreto. En el tercer punto se propone la creación de un centro de primera acogida para los que se quedan, que hay gente que sí se quiere quedar, aunque sea un porcentaje inferior, o medidas para el acceso real a la vivienda, que este es otro tema que tenemos ahí en papel mojado, que tenemos una ley de vivienda, de derecho a la vivienda, pero que no se ha llegado a cumplir ni a poner en práctica. ¿Cuál es el requisito para que una persona que llega, si no llega en el cupo establecido por Cruz Roja o por CEAR, cuál es el requisito que tiene que cumplir una persona para entrar en un centro? 6 meses de empadronamiento. Esto quiere decir que hay personas que se quedan 6 meses en la calle y eso es una realidad. Este Gobierno se olvida del derecho a la vivienda y pide fortalecer la acogida en general. No sabemos lo que querrá decir con fortalecer, pero visto lo visto, este grupo no aprobará las enmiendas presentadas por el equipo de Gobierno y apoyará las de Irabazi. Eskerrik asko. Zuri, orain zuzenketak aurkeztu dituzten taldeak, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bale, mila esker, presidente jauna eta egun on guztioi berriro ere. Evidentemente nik uste dut guztiz pertinentia dela gai honetaz hitz egingo dugu gero ere, eta jakin behar dugu momentu honetan zer ari geran eskatzen eta zein ari geran eskatzen. Porque batzuetan bai ikusten dela, ez dakit, danok, eta nik uste eta hau proposatu dutenek oso ondo dakitela, ez dela gauza bera errefuxiatua, ez dela gauza bera emigrantea, ez dela gauza bera bere prozesu migratorioa aurrera eraman nahirik, gure irira iristen dan, edo gure lurraldera, edo gure ingurura iristen dan persona. Ez da gauza bera eta erantzun ezberdinak behar dira kasu bakoitzean. Nik sentitzen dut asko, batzuei iruditzen zaie airean gelditu nahi degula, klaro, eskatzea diputazioari etxe bizitza konpontzea, diputazioak ez daukanean etxe bizitzaren eskumena, ez dakit gauza konpontzeko modurik egokiena den. Etxe bizitzaren eskumena Eusko Jaurlaritzaren baitan dago. Eta berriz diot, mozio ordinario honekin ari gera beste erakunde batzuei eskatzen gure ustez haiek egin behar dutena. Eta konplazentziarik ez dago Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogulako gauza gehiago eta hobeto egiteko. Eta konplazentziarik ez dago diputazioari ere eskatzen diogulako elkarlanean, elkartekin eta gaineako instituzioekin elkarlanean gauza gehiago eta hobeto egiteko. Baina beti ere egin dezaketena. Porque, claro, eskatzea diputazioari etxe bizitza eman, ez dauka kompetentziarik, gehiago da, ez dauka etxe bizitzarik. Guk presentatu ditugun enmiendak, gaina egia esan da ezaigu bururatu hemen aipatzen den, testu espositiboan aipatzen da oso kezkagarria den kontu bat, eta da gure gizartean edatzen ari den diskurso xenofoboaren ingurukoa. Nahi ez dit graziarik egiten, Martin Andereak, eta ez duzu ezer proposatzen, eta pixkat aldorretatikan pixkat errenka gelditzen da, baina alata guztiz ere erabat jarraituko dugu lanean, eta espero dut gure enmiendakin kontua, gaineako erakunde kaso egitea eta kontua hobeto kudeatzen. Eskerrik asko, izteko txanda, mozioa aurkezten duen taldearena da. Irabazi taldea. Eskerrik asko. La verdad es que me ha parecido muy significativo que el Partido Socialista ni siquiera haya querido defender una enmienda que confirma junto al Partido Nacionalista Vasco. A mí también, la verdad, me daría vergüenza presentar esto. La primera enmienda es de vergüenza cuando el Gobierno español ni siquiera ha cumplido con lo acordado, como bien ha recordado la compañera de H. Bildu. Solo un 12% de sus compromisos ha sido sancionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La segunda enmienda muestra una absoluta y total autocomplacencia. No es ya que no hagan caso a los partidos de la oposición, es que no hacen caso a la sociedad, los organismos, los movimientos sociales están advirtiendo que no está respondiendo adecuadamente a este reto, señora San Román. No lo están haciendo y lo que nos proponen hoy
nos indica que van a seguir por el mismo sitio. Es un discurso que ustedes han replicado en todas las instituciones. Además, apelar a la libertad de estas personas. Si hay muchas que ni siquiera tienen un plan. Se huyen de un día para otro. Sí, señora San Román. Y no es cierto que todas estén en tránsito. También hay personas que quieren quedarse aquí y a las cuales no se les ofrece una respuesta. Y esta situación es excepcional, es una situación estructural a la que hay que dar respuesta a largo plazo y con recursos estables y de emergencia. Euskadi es hoy por hoy zona de tránsito y debe ser una tierra de acogida, tal y como hemos firmado todos los grupos en esta legislatura, señora San Román. Ningún país puede eludir su responsabilidad sobre las personas refugiadas. Hace falta un compromiso y no parches, y no estar esperando que se larguen a Francia. Hay que ofrecerles respuestas. Eskerrik asko, bozketari ekingo diogu, 3 zuzenketa dauzkagu, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutakoak, eta beraz horiek banan-banan bozkatuko ditugu. Lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta 3. zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da, eta orain 3 zuzenketa hauek onartuta mozioa bera bozkatuko dugu, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da. Boto azalpen txandan talde sozialistak eskatzen du hitza. Bai, eskerrik asko eta egun on. Nos encontramos ante un fenómeno que no es nuevo, ante una situación sobre la que estamos trabajando desde este ayuntamiento, aplicando medidas, presupuestos personal y tiempo, además de recursos habitacionales y asistenciales. Si hay más necesidad, se incorporarán más medios y tendremos que hacer frente a una nueva realidad. Pero también es una realidad que desde un municipio como San Sebastián podamos atajar más allá de apartar nuestro granito de arena este problema. Hemos vivido un cambio de gobierno en el Estado que ha dado lugar a la presidencia del señor Sánchez, quien sin todavía haber cumplido los 2 meses en el nuevo cargo, ya ha realizado gestos que auguran un cambio considerable comparando con la actitud del gobierno y del presidente del gobierno anterior. La ciudadanía donostiarra es solidaria y participativa y este gobierno también al igual No es una explicación de voto, esto es debate. Cuando nos sentamos podría con haber los grupos municipales, No, por pero eso es que- estoy es que no- explicando no, por qué no, no, he es que votado. no- Señor Martín, lamento comunicarle que a quien le corresponde presidir este pleno es a mí. Le agradezco su interés por tratar de ayudarme, pero sé hacerlo solito. Y he advertido a la señora Agirrezabalaga de que no estaba cumpliendo el mandato de explicación de voto. Muchas gracias. Pues bueno, para terminar, y no sé si tengo más, precisamente decir que hemos mantenido este voto porque no queremos hacer con este tema un asunto partidista ni partidario. Y en este sentido, lo único que va a hacer el Partido Socialista va a ser trabajar en todas las propuestas que consigamos una unanimidad, porque va a ser lo único que nos va a permitir. No he visto ni una sola aportación ni ningún solo modelo de los ayuntamientos en los que están gobernando ustedes y los que tampoco han apoyado nuestras enmiendas. Muchas gracias. Eskerrik asko. Puntu hau amaituta, hurrengo puntura pasatzen gera. 14. mozio arrunta EH Bildu taldeak. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako obra publikoetan Gipuzkoako lan hitzarmen kolektiboen betekizuna dela eta moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre el cumplimiento de los convenios laborales colectivos de Gipuzkoa en las obras públicas de San Sebastián. Adegi garen edo beste batzuk. Horretarako legezkotuak diren aldetik Donostian obra publikoak egiten dituzten enpresa kontratistetan naiz azpikontratistetan. Asunto número 14, moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre el cumplimiento de los convenios laborales colectivos de Guipúzcoa en las obras de San Sebastián. Bai, hau okerrez badimanago zuzenean irakurri egingo dugu eta bozkatu, eta irakurketa aurkezten duen taldeari dagokio, bai, EH Bildu taldeari hain zuzen ere. Jardunagatik dagokien sektoreetako Gipuzkoako hitzarmen kolektiboak betetzea bermatzeko ertzatuki eskatzen die Donostiako udalbatzak ordezkari gehien dituzten enpresa elkarteei, Adegi, Garen eta beste batzuk,
horretarako legezkotuak diren aldetik. Donostian, obra publikoak egiten dituzten enpresa kontratistetan naiz azpikontratistetan. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a las asociaciones empresariales más representativas, Adegi, Garén u otras, en la medida en que están legitimadas al efecto, a garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales de Guipúzcoa, que les corresponda por razón de su actividad, en aquellas empresas contratistas y subcontratistas que realicen obras públicas en la ciudad. Mozio honen aldeko botuak, aho batez onartua, eguneko gai zerrenda amaitu dugu, eta orain kontrol mozioei ekingo diegu. Lehenengo kontrol mozioa irabazi. Kontrol mozio bateatua, EH Bildu eta irabazi Donostia taldeak aurkeztua. Moción de control número 1, que es conjunta, presentada por los grupos EH Bildu y Irabazi Donostia sobre recursos para las personas migrantes o en tránsito. Moción de control sobre recursos para las personas migrantes o en tránsito, presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, y Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu. Bai, orain bai, bi taldeen ekimena da, orduan denengo irekiera txanda txiki, bueno, izenburuan dagoen txikienak denengo eta gero EH Bilduk izango du, eta izteko txanda ere bi taldeek izango dute. Hitza orain Irabazi taldearena da. Vale, eskerrik asko. Seguimos debatiendo de refugiados, refugiadas, migrantes. Antes lo hacíamos apelando a los recursos que tiene que poner en marcha otras instituciones. En esta moción lo que hacemos es apelar a lo que tiene que hacer la institución más cercana a la ciudadanía, es decir, el ayuntamiento. Y es que en apenas un año el número de solicitudes de asilo se ha duplicado en Euskadi. Los episodios que las últimas semanas se vienen repitiendo en diferentes puntos del territorio, Donostia, por supuesto, entre ellos, con la llegada del autobús de personas migrantes y la falta de previsión y coordinación que se está produciendo entre instituciones y organismos sociales, plantea la necesidad de mejorar la atención a las personas migrantes. En la comisión de este mes interpelamos a la concejala delegada de Bienestar Social de Acción Social, sobre la situación generada a raíz de la llegada inesperada de distintos grupos de personas a la ciudad. 46 personas en autobús el 18 de junio, 20 personas el día 29 y la llegada de otro grupo pequeño el 3 de julio. En concreto, preguntamos por si existía algún tipo de protocolo de actuación para hacer frente a la llegada de personas en tránsito, ya que la acogida de estas personas se ha realizado de forma diferente dependiendo del día de llegada y, al parecer, sin la coordinación necesaria entre ayuntamiento y organizaciones que se encargan de la acogida. La concejala reconoció que no existía ningún protocolo, si bien indicó que estaban en ello, están trabajando en ello, ya que consideraba que era necesario por si ocurría algo parecido. Volvió a ocurrir algo parecido. A este respecto, cabe recordar que Guipúzcoa, como hemos dicho antes, es uno de los puntos fronterizos habituales de paso hacia el norte de Europa, por lo que el tránsito de personas migrantes hacia esos lugares no es algo nuevo ni excepcional, como se ha dicho alguna vez, por lo que tanto las instituciones deben dar una respuesta permanente en el tiempo a una situación que es y seguirá siendo estructural. Asimismo, en la comisión, la concejala delegada informó de que esa misma tarde había prevista una reunión donde estarían presentes los 3 niveles institucionales: Ayuntamiento de las 3 capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, Diputaciones, Gobierno Vasco, Eudel, Cruz Roja, CEAR, para acordar qué medidas tomar para atender a las diferentes necesidades de las personas en tránsito. En la citada reunión acordaron habilitar más plazas para atender a las personas en tránsito en Vizcaya y hacer lo mismo en Guipúzcoa, sin que hasta ahora tengamos más detalles respecto a nuestro territorio y sin saber si en esa reunión se ha avanzado en algún tipo de protocolo que establezca otro tipo de medidas para atender de forma integral las necesidades de estas personas. Y sin más, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Bai, EH Bildu taldearen txanda orain. Eskerrik asko.
Joan den ostegunean, lehen aipatu dudan bezala, ekainak 12, uztailak 12, gaur hemen gurekin dauden 23 eragileek, SOS Arrazakeria, Ongietorri Refuxiatuak, Zaporeak, Mugarik Gabe, Sodepaz, Bidez Bide, Amnistia Internacional eta beste batzuk, gure hirira iristen diren eta iritsiko diren pertsona migrante eta errefuxiatuen inguruko eskaera bat egin zioten idatziz Donostiako udalari eta udalbatza hau osatzen dugun alderdi politiko guztiei. Eskaera 3 puntu ditu eta honako hau da. Donostiara iristen ari diren pertsonentzako protokolo baten garapena, non behar desberdinak kontuan hartuko diren eta harrera integrala bermatuko den, gune eta aterpetxeen ezarpena baldintza duinetan beharrezkoak diren baliabideekin eta egoera ezberdinei aurre egiteko aukerekin, ez lirateke bakarrik 3 egun igarotzeko gunea gaur egun bezala, eta erakunde eta eragileen arteko lana sustatzea. Eta hau da, hain zuzen ere, kontrol mozio honetan irabazi Donostia taldeak eta EH Bilduk egiten dugun proposamena. Con la moción de control que hoy proponemos, pedimos algo muy similar a lo que piden los colectivos aquí presentes y que registraron un escrito con su solicitud la semana pasada en este ayuntamiento y otras instituciones. Pedimos que en el plazo de un mes se elabore y active un protocolo de actuación para la atención a las personas en tránsito que llegan a nuestra ciudad, de manera que éstas cuenten con una atención integral adecuada. Y decimos esto, creemos que un mes es más que suficiente porque según las propias declaraciones del alcalde se lleva trabajando desde el 2015 en este tema, o sea que pensamos que a día de hoy esto ya debería de estar más que atado, porque como ha dicho la compañera de Irabazi, no estamos hablando de una oleada ni del famoso autobús de 46 personas que llegó en junio. Tal y como dicen las mismas instituciones, la Cruz Roja, el goteo de llegadas es constante desde hace años y va a seguir siendo así. Habrá días que lleguen grupos más numerosos, otros menos, y tenemos que estar preparados porque en temporada de verano esto todavía va a ser más habitual. En el punto segundo pedimos no suprimir durante el verano ninguna plaza de los servicios de acogida que existen en la ciudad para personas sin hogar. Y hablamos del Gahueco, sí, el Gahueco que en la legislatura anterior se amplió a 11 meses de estancia y que en esta legislatura podía haberse hecho el trabajo de ampliarlo a 12 meses, como hemos venido proponiendo y solicitando ambos grupos en otras ocasiones. Porque por una parte se nos dice que no hacen falta recursos, por otra que se van a habilitar 25 plazas, pero a la vez se van a quitar las 30 del Gahueco, es decir, que nos quedamos en menos 5 plazas en agosto y parece que no pasa nada. En el tercer punto, instamos al Gobierno municipal a realizar un diagnóstico en el plazo de 3 meses para saber qué número de plazas podemos contar o podemos habilitar en la ciudad, tanto para personas en tránsito como con personas con voluntad de permanecer en la ciudad. Decía el señor Goya el otro día que podíamos acoger a personas del Aquarius y que en la ciudad ya hay 5 viviendas y 40 plazas, que si sumamos los 25 colchones o plazas nuevas, y lo digo así porque el sitio donde se van a situar estas camas no nos parece el sitio más adecuado, es un colegio que está sin utilizar desde hace muchísimos años y en unas condiciones no precisamente adecuadas. Y yo me pregunto, ¿eso es todo lo que podemos hacer? ¿O tenemos capacidad para habilitar un centro de acogida de estancia temporal para las personas que vienen por otras vías, que no vienen a través de la Cruz Roja y vienen por sus propios medios? Porque vuelvo a decir lo que he mencionado antes. Hay personas que para entrar en un centro de acogida tienen que esperar 6 meses de empadronamiento y hasta entonces están en la calle. Veremos el Gobierno municipal si tiene realmente intención de poner recursos en marcha o sigue diciendo que somos ciudad de acogida pero sin hacer el trabajo que nos lleva a merecer ese nombre. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian gainontzeko taldeak, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak bai. Bueno, pues orain bai, orain udalari tokatzen zaiona edo egin dezakenaz hitzin dezakegu. Porque zaigu oso edo gunei bintzate zait bat ere egoki iruditzen gauzak nahasten ibiltzea. Lehen esan deten bezala, esta es una cuestión que es una preocupación compartida y precisamente por eso vamos a aprobar 2 de los 3 puntos de la moción. Por eso y porque además ya se está haciendo, que son el primero y el tercero. No podemos aprobar el segundo porque técnicamente no es posible, tal y como reconoce quien me ha precedido en el turno de la palabra, en una moción que volveremos a debatir, en la que se pide una opción para el Gahueco que, como ustedes saben,
no es un lugar en el que se pueda pasar 12 meses sin hacer las correspondientes adaptaciones o por lo menos ponerlo como se debe. Pero ya hablaremos de ese tema, porque esta es una cuestión también lo suficientemente sensible como para evitar cualquier tipo de utilización partidista, como por desgracia ya está ocurriendo en algún caso. Y como muestra un botón, no hay más que leer el texto expositivo de la moción que ustedes han presentado. Nosotros hemos decidido quedarnos con lo que nos une. Creemos que es un caso en el que nos tenemos que quedar con lo que nos une y dejar de lado pues, expresiones que podrían hacer que nos dividiéramos. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Bueno, pues esta es la cuestión en la que estamos ocupados. Cuestión que conocen, porque yo el viernes pasado me reuní con ustedes y quiero rectificar públicamente, porque también reconocí el mismo viernes que yo el lunes pensaba, el lunes de la comisión, que quienes estábamos invitados a la reunión del Gobierno vasco incluía las asociaciones y rectifiqué públicamente, a pesar de que ustedes han dicho que yo no les he informado. Hay gente que también estaba en esa reunión. Pues bueno, yo la verdad no entiendo por qué hace falta falsear cuando no es nuestra intención. ¿Qué estamos haciendo? Sabemos y se está reconociendo que la llegada de personas migrantes en tránsito no es un tema nuevo, porque es lo que nos estamos enfrentando ahora. También nos estamos enfrentando a la situación de personas migrantes, a la situación de personas solicitantes de asilo, y también tenemos personas migrantes y también tenemos personas en situación de exclusión de calle, que son, como antes he dicho, situaciones distintas que exigen respuestas distintas. Desde el primer momento se activó canales de comunicación, tanto entre las diferentes instituciones como con Cruz Roja. Desde el primer momento esta organización ha estado informando a quien llegaba de cuál era su situación y a qué se enfrentaban. Y después hemos puesto en marcha un dispositivo con lo que hemos podido y que estamos mejorando, porque también vemos que no es un lugar adecuado. No son camastros ni son colchones, no son hamacas. Se está buscando una nueva ubicación y además se está valorando cuál es el lugar más indicado para dormir en ella y se les está también dando de comer. Y estamos actuando sobre todo, estamos montando los dispositivos, adaptándonos en cada momento a las necesidades. Hemos dicho 25, pero pueden llegar a ser hasta 30, 35. Seguiremos adaptando y seguiremos respondiendo de la mejor manera posible, pero sobre todo, bueno, quiero recordar que un dispositivo de este tipo hay también en Barcelona y en pocos sitios más. Y en Barcelona, además, comparativamente hablando, con menos plazas. Sobre todo desde el respeto, sí a las necesidades y también a la voluntad, al derecho de estas personas, a su derecho de autodeterminación personal, porque todos, digan ustedes lo que digan, todos, lo primero que piden es conexión y lo que quieren es seguir camino hacia otros países de la Comunidad Europea. Eskerrik asko, izteko txanda orain denengo irabazi taldeari dagokio. La verdad es que no me congratula que apoye 2 puntos de nuestra moción si lo hace porque ya se está haciendo no lo que pedimos Irabazi o EH Bildu, sino lo que piden las organizaciones sociales. Y si las organizaciones que están hoy aquí presentes se toman la molestia de trabajar, de reunirse, de intentar llegar a acuerdos diferentes para llegar a un acuerdo en común y registrar un texto en el ayuntamiento, es porque la sociedad tiene que tomar la iniciativa, tomar la delantera a las instituciones por las cosas que no está haciendo. Señora San Román. Y ayer mismo una asociación, Sorracismo, denunciaba en una nota de prensa si la actuación provee de recursos a las personas en tránsito o es un simple lavado de cara. A día de hoy, dice así la nota de prensa, a día de hoy los recursos implementados para atender a las personas en tránsito de Guipúzcoa no responden en modo alguno a los objetivos para los que en teoría han sido creados. El albergue ubicado de manera provisional en Zorroaga, así como el resto de recursos, tiene como únicos destinatarios a los grupos que les sean derivados desde el sur por la propia Cruz Roja. Este criterio dejaría fuera a un número muy importante de las personas que necesitan acceder a dichos recursos y además tienen un carácter provisional y exigen una aclaración sobre esta cuestión. En fin, yo creo que está todo dicho y la sociedad valorará si este Gobierno
está respondiendo de manera adecuada a este reto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak izteko txanda. Bai, señora San Román, nadie ha dicho que no nos haya informado. Es que es su obligación, no a nosotros y a la ciudadanía, pero que nos informe no significa que estemos de acuerdo con lo que nos dice. Es que este gobierno tiene la costumbre de que parece que tenemos que encima que nos hace un regalo siendo transparentes. Bueno, transparentes, eso no creo que sea el adjetivo adecuado, pero parece que nos hace un regalo diciéndonos ciertas informaciones o publicando información en la web. Es que es su obligación, se lo vuelvo a señalar. Y no estamos de acuerdo con lo que nos explicó en la reunión, porque consideramos que no se está haciendo lo suficiente, y no solo nosotros, se lo dice la señora Martín también. Aquí están las organizaciones que trabajan día a día con estos colectivos y que saben cómo están los recursos, cómo están las plazas y qué hace falta más. Y hablando de utilización partidista, si alguien engaña a la ciudadanía con titulares falsos, son ustedes. El Partido Nacionalista Vasco, en este caso, que es quien lleva la materia, tanto en la Diputación y aquí. La señora Peña salió el día 9 de julio. Va a ser necesario un nuevo recurso para los inmigrantes que están llegando. Y de repente pasan 3 días y el 12 de julio ya la noticia es: Cruz Roja en Donostia acoge desde hoy, 12 de julio de 2018, a los inmigrantes en tránsito. Esto es mentira. La Cruz Roja lleva acogiendo inmigrantes en tránsito desde hace muchos años, porque el Estado español, el Gobierno español así lo decidió. Cruz Roja en tránsito y CEAR acoge las solicitudes de asilo. Lo único que han hecho es, hemos pasado de un centro que era necesario a 25 camas, y son 25 camas, en un colegio medio abandonado en Zorroaga. Eso es lo que han hecho ustedes, o sea, que no intenten engañar a la ciudadanía. Y también pediría que, por favor, claro que estas personas tienen derecho de autonomía, libertad, bueno, no tienen, deberían de tener, porque sus derechos humanos se incumplen constantemente. Las personas que llegan a Donosti no son muy diferentes a lo que ayer veíamos en prensa y todo el mundo se escandalizaba. Cada una tiene una historia de vida muy dura, que ha pasado por situaciones muy parecidas y que estamos jugando y trasladando a la ciudadanía que son, oye, personas libres, en tránsito, como quien viene de paseo a ver la Concha y se va. No, no, son personas que vienen huyendo de muchas situaciones, que han salido de sus países de origen y han dejado a sus familias por motivos de fuerza, y no traslademos un mensaje que no es real, por respeto a estas personas y a sus historias de vida. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Puntuz puntuka bozkatzeko arazorik dago? Ez, beraz puntuz puntuzka egingo dugu, eta 3 dira mozioak dauzkanak, beraz lehenengo puntuari aldeko botuak, aho batez, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, puntu hau ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, aho batez. Beraz, mozioa 2 puntuz osatua onartua gelditzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi ote dan, ala ezpada hurrengo puntura pasatuko ginateke. Talde Popularraren bozeramaile Miren Albisturgarren. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Atotxa Erreka dela eta moción de control presentada por el grupo PP sobre Atotxa Erreka. Miren Albisturgarmendia, portavoz del Grupo Popular. Eguardión. Bueno, nosotros en la comisión del pasado mes de junio presentamos una interpelación al equipo de gobierno, bueno, viendo que en el presupuesto 2018 había una previsión de ingresos de capital de 8.373.200 euros y, bueno, para saber en qué situación estaban... ¿Qué pasa? Este ingreso de capital y, bueno, como veíamos, la conveniencia, bueno, pues estando a mitad del ejercicio, pues saber en qué situación estábamos y la conveniencia de ir vendiendo o intentando vender, que me consta que llevamos bastante tiempo en este ayuntamiento, estamos hablando desde el año 2006, pues este es otro histórico caso añejo de este pleno, pues también, que son las parcelas de Atotxa Erreka. Se nos respondió que en el mes de junio, ya, o sea, que faltaban 15 días escasos para que se pudiera aprobar el pliego para poder vender o dar salida a estas parcelas. Sin embargo, pasó el mes de junio, es decir, no presentamos la moción directamente, estuvimos esperando y en este mes de junio hemos considerado que bueno, pues era pertinente
decirle al equipo de gobierno que ya una vez que había transcurrido ese mes de junio, donde más o menos había adquirido un compromiso, pues que a la mayor brevedad ese expediente se pueda ir aprobando para que permita la venta de las 16 parcelas. Y a su vez planteábamos, porque ya en alguna ocasión el delegado de urbanismo lo ha comentado, con otra zona de San Sebastián, que en este caso era la zona de Illarra, bueno, pues la posibilidad de poder modificar, la posibilidad de poder variar la tipología de las parcelas que existen a día de hoy en Atocha Erreka, con el objetivo de incrementar la densidad y la configuración de esta zona. Y esto, en su momento, en la comisión, el concejal delegado dijo: ya sabemos cuál es la tipología actual, pero también es verdad que hay un compromiso o una intención de empezar a hacer un trabajo de la revisión del plan general. Creemos que es una zona de San Sebastián que tiene mucho margen de mejora y de oportunidad para esta ciudad, y pensamos que igual es el momento de repensar cómo se configuró o se pensó que podía ser esta zona, pero dado que, pues desde aquel entonces, que estamos hablando en el año 2010, pero ya antes con la ordenación que tenía, porque estamos hablando desde el año 2006, pues estando en el 2018, sabiendo la situación que tenemos del problema de la vivienda, allí hay espacio que lo tenemos planteado y configurado de una manera, pero que lo que se plantea y se configura de una manera, también es verdad que en función de las necesidades se le puede dar una vuelta y a ver si somos capaces de analizar ese entorno de San Sebastián, que nosotros consideramos que sí tiene grandes oportunidades, y a ver si entre todos llegamos a un acuerdo. Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, nosotras en principio nos vamos a abstener por dos razones. La primera es que más adelante ya debatiremos una moción nuestra sobre la necesaria revisión del plan general y creemos que es en este marco de revisión del plan general que se debería abordar ese tema, esa cuestión, que es en parte, quiero decir, es lo que plantea el PP, pero Atocha Erreka es un ámbito residencial de baja densidad. Y efectivamente creemos nosotras también que hay que ir a otro tipo de modelo, otro modelo de urbanismo que consuma menos espacio, algo que en teoría entendemos que comparten el resto de grupos políticos, por lo que nos parece más lógico abordar primero la revisión del plan general antes de llevar a cabo modificaciones parciales del mismo, en el sentido de que hay que tener una visión global, sí, pero escúchame. Hay que tener una visión global, y de esa visión global igual sale que efectivamente hay que incrementar la edificabilidad, o igual sale que hay que dedicar más parcelas o más espacio a terciario, o no sabemos, quiero decir. Vosotros enfocáis exclusivamente en el incremento de la edificabilidad, que podría ser la conclusión efectivamente a la que se llegaría en el marco de la revisión, pero podría ser que fuera otra la conclusión, y por eso nos parece importante decidir qué hacemos con ese espacio en el marco de la visión global de la revisión del plan general. Ese es el primer punto. Y lo repito, compartiendo la preocupación o la idea general, simplemente en la forma de llevarlo, pues no nos abstendremos en ese punto. Y la otra razón es que vender unas parcelas, la otra razón tiene que ver con la venta de las parcelas, vender unas parcelas que ahora están calificadas de baja densidad, para luego modificar la calificación y poder hacer en esas mismas parcelas edificios de varias viviendas, pues podría suponer un buen negocio para quienes se hagan con las mismas. Esto nos genera duda y por eso también nos abstendríamos. Entonces, no vemos razones para oponernos, porque compartimos la idea general de intensificar el uso del suelo, de un poco abandonar esa lógica de zonas muy exclusivamente residenciales de baja densidad, pero el tema de la venta y de la posterior calificación nos genera duda, y repito, lo que se pueda imaginar qué hacer en Atocha Erreka a nivel de cómo calificar los terrenos y tal,
pues se tendrá que determinar teniendo la visión global de la revisión del plan general. Gracias. Bai, EH Bildu taldeak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak ere ez, beraz izteko txandara goaz, talde popularraren txanda. Bueno, si nosotros no íbamos a debatir esta cuestión, creíamos que se podía leer, pero como el único que ha intervenido ha sido el concejal de Irabazi, pues aquí lo que se plantea en el segundo punto, que ya sé que usted se trata de, pero habla en la fase de estudio de la revisión del plan general, es decir, usted ha presentado una moción sobre el plan general, que ya adelanto que no sé si hablaremos o no, pero que la vamos a votar a favor. En ese momento que se plantee. Si ahora el equipo de gobierno, porque en el presupuesto, yo no sé si usted enmendó los presupuestos y quitó el ingreso de capital de 8 millones, no lo sé, está previsto vender una serie de parcelas y que este ayuntamiento tenga un ingreso de 8 millones de euros. Nosotros decimos, porque nosotros no enmendamos esa partida, creemos que es bueno que se vendan esas parcelas. Una vez que se vendan esas parcelas con una tipología determinada, quien las adquiera tendrá que respetar lo que dice, lo que ha comprado. No vale que luego se haga ahí un rascacielos. Y luego ya, bueno, ya, pero bueno, o sea, estamos hablando de eso, claro, es que así, entonces vamos siempre aquí siempre va a haber un listo, pues claro, pues entonces ¿para quién gobernamos? ¿Para los listos o para, suponiendo que la ciudadanía en general, no? Porque no sé, vamos, es que si estamos todo el día amenazados de listos, nosotros lo hacemos pensando que quien hoy vaya a una oferta de este tipo y compre una parcela, se supone que compra la parcela con las condiciones que tiene esa parcela. A futuro, además, de Tocharreca es muy grande. Se ha ido, mira, para hacer un talent house, para hacer apartamentos dotacionales, da para un montón de cosas. Sin sitio, claro, hay que cambiar la tipología, hay que revisar el plan general y oportunidades hay un montón, porque es una zona de San Sebastián que está totalmente desaprovechada. Bai, eztabaida bukatuta, bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan talde EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros hemos abstenido porque efectivamente leemos en la moción que presenta el Grupo Partido Popular, y esa parte estamos de acuerdo, que efectivamente el proceso de alguna forma de reconsideración, en su caso, de la calificación y la tipología actualmente dada, debía realizarse en el marco, no de una revisión puntual, sino en el marco de la revisión general, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, efectivamente, lo decía en un momento Loic, en el mismo texto aparece, por un lado, la decisión de vender las parcelas y, por otro lado, esa cuestión. Efectivamente, si el ayuntamiento tuviera tomado, que no digo que la tiene tomada, pero si el ayuntamiento tuviera tomado la decisión de darle, pudiera haber propuestas distintas, pudiera haber propuestas de cambiar la calificación en el sentido de algo que es residencial, pues convertirlo pues, en equipamiento. En ese caso, obviamente, lo que haría sería bajar el valor. Pero si, por el contrario, lo que le daría más caña, mayor aprovechamiento edificatorio residencial, el valor de la parcela sería superior. Entonces, como está en el mismo texto, de hecho, miramos a ver si estaba por puntos para poder votar por puntos, como está en el mismo texto, porque no hay 2 puntos, están 2 párrafos, pero no está enunciado en 2 puntos, por eso nos hemos abstenido. En cualquier caso, sí es verdad que coincidimos que si hubiera que iniciar un proceso de revisión, debería hacerse no como revisión puntual, sino en su caso en el marco de un proceso de revisión del plan general, y en eso sí coincidimos. Bai, ez dakit talde sozialistak boto azalpen txanda erabili nahi duen. Ez? Ba, bueno, orduan puntua bukatu da, eta ja, ordubiak 7 minutu gutxi diranez, eten egingo dugu hemen, arratsaldeko 3 arte. Azken puntu honekin bukatutzat ematen dugu goizeko partea. Nos vemos dentro de una hora a las 3 de la tarde. On egin, disfrutatu.